vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros desde la zona. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, un placer enorme saludarlas, un placer enorme saludarlos desde la cabina de transmisión, la cabina naranja del gran Estadio Delicias. Hoy, el segundo compromiso, segundo duelo, segundo juego de la jornada número 4 del Campeonato Estatal de Béisbol de Primera Fuerza. La 10ª zona, Venados de Madera, enfrentando al equipo de la tercera zona, Algodonero de Delicias. Agradecerle por supuesto a mi compañero en controles, el señor Jorge Antonio Sánchez Garay. Servidor y amigo Arturo Baeza Rosete, a quien nos acompañen, no solamente por la frecuencia de Romántica 102.1 FM, sino también por supuesto por lo que es el canal de YouTube. Yo le invito para que nos siga en transmisión, métase a YouTube y pónganle Pasión Deportiva Delicias, está la transmisión en vivo, y también por www.sigma Delicias, que bueno, pues también nos puede acompañar por supuesto por esta frecuencia. En cuanto entre usted a www.sigma Radio Delicias, hacia medio arriba del lado derecho, le da la opción de béisbol en vivo. Usted tiene la oportunidad por supuesto de también vernos por lo que es www.sigma Radio Delicias. Al ingeniero Edson Meléndez apoyándonos exactamente en las redes sociales, a Vicente Rodríguez por supuesto también cooperando en el concurso de la competidora ferretera, y mi amigo en el terreno de juego, el señor Ramón Gallegos Rayos. Pompín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de Romántica 102.1 FM. Arturo Baeza Rosete, quienes habla y quienes saluda con el gusto de siempre, su servidor amigo Ramón Manuel Gallegos Rayos, aquí justamente en el logout del equipo de los Venados de Madera, para llevar a cabo los comentarios a nivel de terreno de juego. Segundo juego de la serie, jornada 4, Campeonato Estatal de Béisbol de lo que viene siendo el Estado Grande, el Estado de Chihuahua. En estos momentos el señor local llevando a cabo la presentación de la novena algodonera,
que en cualquier momento estarán brincando al terreno de juego. El señor Javier Morales Bencomo esperando a su pitcher inicialista Omar Basulto, y sobre todo pues los primeros 3 de la alineación del equipo visitante, el equipo de los Venados de Madera, tomando su bat, sus cascos y su guanteleta. Esto para esperar que dé inicio el partido. Poca asistencia, esperemos que la gente ahorita que salga de su trabajo pues ya venga a disfrutar de lo que viene siendo el rey de los deportes. El señor Pineda el día de hoy estará cantando las bolas y los strikes. Por el lado de primera, el señor Lucero, y por el lado de tercera, Rafael Lee. La tercia umpire, en este momento ya Chilo Rocha tomando la posición, y esto, Arturo, pues únicamente a que se cante el inicio del partido. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy Omar Basulto ya está en la loma de los disparos, ya le cedió la esférica precisamente Jaime Morales Bencomo. A continuación, Alcodesa Alimentos Concentrado Delicias nos da a conocer la alineación que presenta el señor Carlos Chávez, manager de la 10ª zona Madera. Primero en el orden, el camarero, segunda base, Guadalupe Quintero, el segundo, el campo corto, Raimundo Orozco, el tercero, bateador designado, Francisco Sánchez, el cuarto, cubriendo el inicial, primera base, Jesús Rivera, el quinto, en el prado izquierdo, Rigoberto Armenta, el sexto, el de la antesala, la esquina caliente, Tadeo Espinosa, el séptimo, el receptor David Salgueiro, el octavo, el patrullero derecho David Fernández, y el noveno en el orden, el jardinero central Edwin Ledesma, y la responsabilidad para el clasificado, ya con algunos kilómetros de recorrido dentro de nuestro béisbol, Jesús Manuel Bustamante. A continuación, Gordita Lili, más sabrosas y calientitas, nos presenta la novena de Javi Morales Bencomo, manager del equipo Algodoneros. Primero en el orden, jardinero central Omar Jaramillo, el segundo, el parador en corto, Eric Zagarnaga, el tercero, primera base, Luis Eduardo García, el cuarto, como bateador designado, Jorge García, el quinto, tercera base, Carlos Rubio, el sexto, cubriendo el jardín derecho, Rosario Carrillo, el séptimo, receptor Isidro Rocha, el octavo, segunda base, Jesús Gallegos, y el noveno en el orden, el jardinero izquierdo, Raúl Ruiz. Así que esa es la alineación del equipo Algodoneros, y en la loma estará Omar Basulto. Pompín, una oportunidad más para el pitcher zurdo de Mérida, Yucatán. Tú le acabas de decir, una oportunidad más para el de Yucatán, brazo zurdo. Vamos a ver qué destino le depara el día de hoy. Hay que recordar que han sido pocas las entradas que ha lanzado este lanzador con la etiqueta de clasificado. Vamos a ver cómo le va el día de hoy. Nos imaginamos que esperar Adriana García Hernández, porque por lo que hablamos ahorita, no, el gasto de Mario Alberto González, pues no es muy sencillo, ¿no?, para que venga como relevista. Sí, bueno, esto está a punto de comenzar. Omar Basulto está en su cuarta apertura. Hasta el momento ha lanzado 7 entradas, un tercio. Está casi en 16 de efectividad. Hoy es la oportunidad para él, y vamos a ver cómo la aprovecha. Lanzamiento alto, play ball. Viene el primero en el orden del equipo de los Venados de Madera, Guadalupe Quintero, batear la 10ª zona, lanzamiento rumbo al plato, le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Vendrá el primero en el orden, Guadalupe Quintero, segunda base, el parador en corto, Raimundo Orozco, y Francisco Sánchez, tercero en el orden, y bateador designado. Cambia un poquito la alineación del equipo de los Venados de Madera. Vamos a ver a Guadalupe Quintero, aquí el segundo lanzamiento malo, 2 bolas, un strike. Ayer se fue de 4-2 el que está en turno. Conectó par de dobletes con 2 carreras anotadas, así que en esta serie, bateando para 500 milésimas, y en la temporada el bateador derecho, 38 en su espalda para 342, rodado, atrasado rumbo a la segunda, de frente, tranquilo, Jesús Gallegos toma la pelota, ese último bote cómodo a la altura de la cintura, su tiro rumbo a primera, y por la vía 43 cayó el primer mate. De esta manera plantado el equipo de los Algodoneros de Delicias. Te menciono, Omar Basulto lanzando, Isidro Rocha en la receptoría, Luis Eduardo García Hernández en la primera, en la intermedia Jesús Gallegos, en la antesala Carlos Rubio, paradas en corto Eric Zagarnaga, en el izquierdo aparece Raúl Ruiz, en el central Omar Jaramillo, y en el derecho Rosario Carrillo. Así está parado el equipo Algodoneros a la defensiva en este segundo juego de la serie. Muchas gracias. Está el concurso también de la competidora ferretera. Ya escucharon ustedes la alineación del equipo, voten y llévense 1,000 pesos cortesía de la competidora ferretera al 639-119-0100. Era un batazo en tenor de foul atrasado, imposible para Luis Eduardo García, sonó.
ahí por encima aquí del gran Estadio Delicias, en el techo, una bola, un strike, un out. Allá en Parral, Chihuahua, duelo de picheo entre Rogelio Gándara contra Leonel Martínez, Manzaneros contra Mineros, el partido está a punto de iniciar. Muchas gracias, Raimundo Orozco, quien está en turno, segundo en el orden, para ahora en corto a la defensiva. Raimundo Orozco con el número 18 en su uniforme, bateador derecho, viene el zurdo rumbo al plato, alto el lanzamiento. Así que ya la cuenta aquí para el derecho, 2 bolas, un strike. Raimundo Orozco ayer se fue de 3-1 con sencillo, bateando la serie para 333 milésimas y en la temporada para 417. Omar Basulto de costado se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato alto, 3-1. Carnitas y chicharrones de anda, Río Conchos y Quinta Poniente en Delicias, la atiende Meme de Anda y Familia. Y Autocristales Lux, Avenida Cuarta Poniente, número 472-7677. Recuerda, Autocristales Lux es la red más grande de cambio de cristal para tu vehículo, franquicia Vitrocar. Aquí viene el lanzamiento rumbo a la goma, alto, lo perdió Pasaporte. Allá va, temprano rumbo a primera Raimundo Orozco con el primer pasaporte que regala aquí el pitcher zurdo Omar Basulto. Va llegando a la primera armadilla, mencionar, Arturo, y yo invito a la gente para que si va a tener un evento social, pues adquiera todo en Caspor. Caspor se encuentra frente a el Mercado Juárez y con rápido servicio a domicilio al 472-4000. Pues sí, allá va al bullpen el número 13, Adrián García Hernández. Bueno, ahí está. Poca la paciencia, metiéndole presión rápido aquí Javi Morales Bencomo. Lanzamiento, parecía bueno. Al final no le gusta al umpire Gustavo Pineda, parecía morder la esquina adentro para bateador derecho. Francisco Sánchez como bateador designado. Tercer orden, bateador, repito, derecho. Dando su octavo pasaporte en esta temporada, Omar Basulto. Así que abriendo por primera Raimundo Orozco, lanzamiento swing. Lanzamiento pegado, va por ella aquí Francisco Sánchez. Y bueno, va a pasar simplemente la esférica, una bola, un strike. Francisco Sánchez, ayer de 2-1 con sencillo y par de carreras producidas. 500 milésimas en esta serie y en la temporada para 351. Le quitó bastante, Arturo, ese picheo, ¿eh? Sí. Una bola, un strike con un out. Lanzamiento buscando la esquina de afuera. Lanzamiento abierto. 2 bolas, un strike con un out. Le agradecemos también a Agua Electropura Delicias, la mejor agua del estado. Sortimos a domicilio al 474-2332. Y por supuesto, para ir el triunfo, Matriz Avenida del Parque Poniente en el puro centro. Qué rico pan en Delicias para ir el triunfo. Se balancea el pitch, va a quedar rumbo a la intermedia, va el tiro rumbo a segunda. Lo está esperando nada más allá Jesús Gallegos. ¡Au! Por la vía 2-4. Buscó deslizarse un poco por fuera, pero ya lo estaba esperando a Jesús Gallegos. Entonces se concreta el segundo out. ¿Qué clase de tiro del receptor del equipo de los algodoneros de Delicias, Arturo? ¿Por qué? Porque fue un picheo bajito que lo tuvo que levantar y llevar su mano derecha al guante para mandar el fogonazo rumbo a la intermedia. Justamente como lo mencionabas tú, labor de recepción para el corredor. Tenemos el segundo out, la cuenta para el bateador, 3 bolas, un strike, 2 out. Aquí viene un rodado rumbo a tercera, la toma el tercera base, tiro rumbo a primera out. Rodado lejano al final de la antesala, 1,5 metros atrás perfectamente, tomó la pelota en el último bote, Carlos Rubio a la altura del pecho, un tiro kilométrico rumbo a primera y por le va 53. Pues al final, independientemente del pasaporte, se consume el out en la intermedia y sacó en 3 hombres. Aquí el caso de Omar Basulto, se va a la parte alta de la primera entrada. Alcodes Alimentos Concentrado Delicias nos dice 0 para Madera. Vendrá a batear el equipo algodoneros.
Muchas gracias. Se viene la parte baja de la primera entrada, la pizarra de la competidora ferretera. Y el concurso, empiecen a votar, 639-119-0100. Recuerden simplemente mandar su mensaje, ese número, y ponernos el nombre del pelotero del equipo algoneros que conectará extra base el día de hoy. Si acierta, participa en el sorteo y se puede llevar 1,000 pesos. Hoy está Omar Jaramillo, Eric Zagarnaga, Luis Eduardo García, Jorge García, Carlos Rubio, Rosario Carrillo, Isidro Rocha, Jesús Gallegos y Raúl Ruiz son los que comienzan, así que empiece usted también a votar, por supuesto. Para Madera, 0 carreras, vendrá a batear por primera vez el equipo algoneros con el primero en el orden. Así es, además el número 11 en su jersey, Omar Armando Jaramillo Carrillo. El parador en corto, número 97, Eric Zagarnaga Portillo. Y el primera base, número 18, Luis Eduardo García Hernández. Esa es la mínima tanda bateadora. Los primeros 3 que se van a enfrentar a el brazo derecho del clasificado del equipo de los Venados de Madera, Jesús Manuel Bustamante. Vamos a ver aquí al clasificado Jesús Manuel Bustamante. Omar Jaramillo primero en el orden, zurdo, se balancea el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, strike el primero. Número 12 en su espalda de Jesús Manuel Bustamante. 0 bolas, un strike la cuenta para Omar. Ayer Omar de 3-3, bateando para 1000 en esta serie. Conectó par de sencillos, cuadrangular, 5 carreras producidas. Y en la temporada mejorando su porcentaje a 390 milésimas. Lanzamiento pegado, le emparejan la cuenta, 1 bola, un strike. Que son los pinos, el sabor que nos distingue, Estación Saucillo. Y Natura, la esquina de la nutrición, bajando la Plaza del Santuario, donde encuentras proteínas, óxido nítricos, quemadores y aminoácidos, con la familia Barragán. Ahí la atiende mi buen amigo Fer y Cristi también, con un excelente servicio, por supuesto. 1 bola, 2 está conectando de foul a la banda contraria aquí Omar Jaramillo, el equipo de la tercera zona, que con el uniforme en color naranja, la pantalonera en color blanca, el equipo de los Venados con la camisola en color negra y la pantalonera en color gris. Así saltan el terreno de juego el día de hoy. Viene el lanzamiento rumbo a home, swing, abanica y se poncha aquí Omar Jaramillo. Para Omar el 5º ponche en lo que va de la temporada, el primero en esta serie. Sí, y de hecho primera vez que domina el potrillo Jaramillo en esta serie, ya que el día de ayer recibió 2 bases por bola y conectó 3 imparables. El primer va del equipo de la tercera zona Delicias. Y tenemos el primero, vamos a ver, dicen que pitcher que inicia ponchando o pierde el partido o bien no lo termina. Vendrá a batear el 97, Eric Zagarnaga. Te digo, poco a poco, Arturo, ya se ve más gente caminando en los pasillos. Esperamos que esto se ponga mejor. En cuestión de entrada, se hablaba de que podría venir un poco mayor de cantidad de aficionados de Madera. Se hablaba que puede venir un camión. Perfecto, gracias por el reporte. Primer lanzamiento malo aquí para Eric Zagarnaga. Segundo en el orden, para ahora en corto a la defensiva. Bateador derecho, 97 en la espalda. Ayer se fue de 5-1 con sencillo, 200 milésimas en esta serie. Y Eric Zagarnaga bateando para 278 en lo que va de la temporada. Lanzamiento, lo dejo pasar. Lanzamiento ligeramente pegado y alto, así lo considera Gustavo Pineda, el umpire, el mandón detrás del plato. 2 bolas se nos trae. Cinema Delicias, el cine de tu ciudad. Calle Central Sur de Avenida Cuarta, una cuadra de la Plaza Carranza. Consulta nuestra cartelera www.sigma-radio-delicias. Cinema Delicias. De costado el pitcher, lanzamiento rumbo a home, strike el primero. Aguanta y se lo marcan a Eric Zagarnaga. 2 bolas, un strike, esperando turno Luis Eduardo García, la changa. Afuera del círculo de espera. Entonces, bueno, pues hoy ponen como cuarto bada Jorge García. Bajan un poco a Rosario Carrillo, que también ha sido muy intermitente con el basto. 2 bolas, un strike, de costado el pitcher, lanzamiento rumbo al plato alto, 3-1. Bonito el uniforme del equipo de los Venados de Madera. Sí. Similar al de rojo de Jiménez, al rojo con dorado. Sí, muy bonito. En cuestión del diseño, me refiero. Sí, el color naranja también algoneros luce muy, pero muy bonito. 3 bolas, un strike, un out. Ya de costado el pitcher, así trabaja, lanzamiento rumbo a la goma, rodado, colocado entre primera y segunda, imparable rumbo al jardín derecho. El segundo imparable de Eric Zagarnaga en esta serie, el 11º ya en la temporada. Responde el parador en corto el equipo de los algodoneros, sobre todo ya con un out en la pizarra. Vamos a ver cómo batea ahora el primera base número 18, Luis Eduardo García Hernández, que pues el día de ayer fue dominado en 2 turnos, Arturo, y conectó 2 imparables.
Bueno, aquí está el turno para Luis Eduardo García, tercero en el orden, primera base. Bateador zurdo con el número 18 en su espalda. Corriendo por primera Eric Sagarnaga y un out. Estamos en la parte baja del primer episodio. 639-119-0100 para que voten el concurso de la competidora ferretera. Burritos Lalos, consintiendo su paladar, la atienden Lalo y Norma Sapien. Muy cerca del Seguro Social aquí en Delicias, servicio domicilio 639-501-9062. Te ha costado el pitcher, lanzamiento pegado alto para la changa. Luis Eduardo ayer se fue de 4-2. Sencillo doblete, 585 milésimas en el año y en esta serie bateando para 500. Espera turno Jorge García, cuarto en el orden, bateador designado. Romántica 102.fm, la frecuencia del béisbol, la voz del campeonato estatal y la voz del equipo algoneros agradece su sintonía y su preferencia. Le ha costado el pitch, el lanzamiento rumbo al plato muy pegado. Se tuvo que quitar Luis Eduardo y con la inercia se va hacia adelante del plato, así que la cuenta para la changa, 2 bolas, 0 strike, 1 out. Fíjate que en la anotación oficial, ayer sí le marcan error a Carlos Rubio. Y me platicaba Lupillo Esparza que nos estaba escuchando. Él no estaba aquí en el estadio, llegó más tarde, pero no es en sí la oficial en ese sentido. Y el oficial sí marcó error en esa jugada, ¿eh? Ok, entonces ya sabemos. Viene el lanzamiento, swing, al final me parece que hay machucón aquí de Luis Eduardo García. O sea, a lo que me refiero con esto que ya sabemos es que nosotros podemos tomar nuestro criterio, Arturo, y no guiarnos en sí con la pizarra, porque el día de ayer nos pasó eso. Sí, pensamos aunque realmente se supone, ¿no?, que la pizarra es la oficial. Así es. Pero creo que al final entonces corrigieron ese asunto. Creo que en jugadas de esas dudosas, pues a lo mejor rápido, ¿no? Una persona que baje y le comente a Javi Ávila. Recuerdo que en paz descanse a Luis Antonio, siempre me decía, lo que tú consideres en ese momento, eso es lo que cuenta también. Ya viene el oficial, claro, pero a la hora de la narración, error, hit, no hay más. Analízalo. Hay quienes toman como parámetro, y yo sé que es diferente nivel, el béisbol de Grandes Ligas, ¿no? Sí, no, lo hubiera hecho ese jugador, quiere decir que cualquier jugador lo pudo haber hecho en ese sentido, independientemente, repito, de la dimensión de lo que estamos hablando. Vamos a ver aquí la ofensiva del equipo algodoneros. Ahí va corredor rumbo al intermedio, hay un batazo rumbo al jardín central, hacia atrás, se quedó con la pelota el jardinero. Edwin Ledesma tuvo que ir hasta la franja advertencia, buen contacto Luis Eduardo García, había salido, estás en todo. Yo creo que tú tienes el librito de Javi Morales, tú sabes las señas de Javi Morales, ya van 3-4 veces que aciertas, me dices, cuidado aquí, ya va Eric Saganaga rumbo a segunda, a mí no me la cuentas, No, pues es que mira, creo que para eso me dijiste, Pompín, te invito a las transmisiones, en el terreno de juego, para que veas y lo comentes a la gente. Pues estamos aquí, o sea, créeme que me gusta mucho ver los manejadores cómo juegan, meter un desde que eres manejador. Disque manejador, no te creas, pero sí es bueno eso, ¿no? Que la gente se meta un poquito más que jugada puede ver, y más porque estamos transmitiendo en radio, ¿no? Que la gente vea más allá de lo que está pasando aquí en el terreno de juego. Que se lo imagine, claro, ¿verdad? Bueno, aquí hay 2 out, se mantiene en primera Eric Sagarnaga, ahora viene Jorge García, bateador derecho, lanzamiento alto, aguanta, y bueno, el lanzamiento fue malo. Vamos a ver a Jorge García, ayer se fue de 4-1 con doblete, bateando para 250 milésimas y en el año para 273, bateador derecho, es foráneo, número 24 en su espalda, hoy colocado como cuarto tolete del equipo algodoneros. Esperando turno, se alcanza Carlos Rubio, el zurdo. Jesús Manuel Bustamante tardando bien lanzamiento, buscaba la esquina de afuera, ¿no? Lanzamiento abierto, 2 bolas sin strike. Fíjate cómo Madera presenta una posición de mucha exigencia y que al final no hay que perder de vista, es la columna vertebral del béisbol en el jardín central, ayer menor y hoy menor. Mucha responsabilidad. Sí. Que en su momento el equipo algodonero la tuvo, Arturo, con Omar Jaramillo. Totalmente de acuerdo. Si recuerdas. 2 bolas, 0 strike, lanzamiento. Fíjate ayer cómo pasa el tiempo que entrevistaste a Omar Jaramillo, 9 temporadas ya con el equipo de la tercera zona, Créeme que no, a lo mejor mi expresión, obviamente es el radio, no se notó, pero yo me sorprendí también, o sea, yo recuerdo a Jaramillo cuando como novato, y parece que fue ayer, imagínate, si él ya brincó de novato 9 temporadas, jugando béisbol ya a nivel estatal, pues 13 de comentarista en béisbol, pues
Ahí andamos en la edad, Jaramillo y yo. Muy bien, ustedes sí se siguen viendo más grandes, yo sigo igualito a mis 32 años. Bueno, lanzamiento aquí es malo, pasaporte para Jorge García. Allá va Jorge trotando rumbo a primero y rumbo a la intermedia. Eric Zagarnaga para Jorge García, su cuarto pasaporte en la temporada, primero en esta serie. Así que ya empezando a anotar Eric Zagarnaga con 2 out, hombres en segunda y primera. Fíjate que no sé, ¿verdad? Necesito ahorita checar los picheos de Bustamante. Pero el día de ayer trabajaron mucho a Jorge García con picheo rompiente. De hecho, el Ojinaga también, no sé si analizaron videos de él. Y mucho picheo rompiente. De hecho, tuviste mucho cambio de velocidad adentro. Y ahora no, o sea, mucho picheo alto. Y viene el pasaporte para él. No sé, el estilo de lanzar de Bustamante, si no le caiga bien su cambio de velocidad. Bueno, ahora viene el turno para Carlos Rubio, zurdo, con el número 16. Aquí Jesús Manuel Bustamante vigila a Eric Zagarnaga, que corre por segunda. Lanzamiento abierto, bajito. Quinto en el orden, tercera base, Carlos Rubio. En esta parte baja del primer episodio, Carlos el día de hoy se fue de 3-1 con sencillo. Carlos Rubio en esta serie 333 milésimas de bateo y en la temporada para 394. Tractores del Norte en nuestro campo de acción. Distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Listo el pitcher, se pone de acuerdo con David Salgueiro. El receptor aquí conectando de foul a la banda contraria, Carlos Rubio. Le emparejan la cuenta, una bola, un strike. También Beer Junior en Delicias, barbería y peluquería, calidad que mereces. Citas al 474-7895. Tenemos ya 3 estaciones, vale la pena, en lo que es la avenida del Parque, ahí en la pura esquina, en Oasis Plaza. Ahí está por fuera, estacionamiento amplio en Beer Junior, barbería y peluquería. Una bola, un strike, viene el lanzamiento, rumbo al plato, swing, a la esquina de afuera, va por ahí a Carlos Rubio, no encuentra nada. Muy tarde, Arturo, el swing de Carleto Rubio. Ya Sí. casi cuando el catcher tenía la pelota en la manopla fue cuando vino con el swing. No sé si ganando la velocidad de aquí de Bustamante. De que lo que debemos mencionar, Arturo, destacar que siempre se ha reconocido, ¿no? Desde que jugó con el equipo de Mazorquero de Camargo, después con Dorado de Chihuahua y ahora con Venados de Madera, la velocidad es lo que tiene Jesús Manuel Bustamante. Sí, se mantiene bien de su brazo, siendo sobre todo un velocista. Una bola, 2 strike, 2 out, lanzamiento, swing, para que se la prenda Carlos Rubio a la esquina de afuera, ponche tirándole, así que se va una entrada completa de juego. Enfrentó a 5 bateadores, dejó 2 en circulación el equipo algodoneros y 0-0 el marcador después de una entrada completa de juego. Alcodesa, alimentos concentrado Delicias. Muchas gracias, de regreso, parte alta de la segunda entrada. La pizarra de la competidora ferretera. El marcador hasta el momento entre Venados de Madera y el equipo algodonero de Delicias 0-0. Un saludo por allá a José Losoto. Hermano, un fuerte abrazo. Hoy se va a extrañar la tertulia de los viernes. Vamos a tener que esperar los 15 días. La próxima semana, Dios mediante, vamos a Ciudad Juárez. Mira batear el equipo de los Venados. Ya está en turno el cuarto del orden, primera base. Nada más y nada menos que Jesús Rivera, toque de pelota, lo hace por la tercera base, la pelota en terreno bueno. Se la dejó en la mano,
Para que vean nomás. Lo que pasa es que la formación, siendo zurdo, Carlos Rubio estaba mucho más cargado rumbo a las paradas cortas, rumbo a la intermedia de Eric Zagarnaga, y el toque es preciso aquí del zurdo por la pura raya tercera. Ya cuando Carlos Rubio quiso ir rumbo a la antesala, tomó la pelota entrenado, bueno, se las dejó en la mano, infligita aquí, gran toque de pelota, Jesús Rivera pues ya envasado, Rigoberto Armenta, Tadeo Espinosa y David Salguero. La mínima tanda bateadora para el equipo de los Venados de Madera. Pues créeme que buena manera de jugar este Jesús Rivera. Sí, muy inteligente. Nos toca ver mucho ese tipo de formaciones en grandes ligas y la verdad no es fácil. Se necesita pues experiencia, no cualquiera lo puede hacer y hoy lo hizo extraordinariamente. De hecho ayer se fue de 3-2 con sencillo y doblete, 667 milésimas, hay que ir conectando entonces tu tercer indiscutible, hay un elevado rumbo a primera, hacia atrás 2-3 pasos, levanta el guante al final, me parece entrenado bueno, Luis Eduardo García se quedó con ella, fly rumbo al 3 para usted que anote. No, y no únicamente conectó sin paradas, Arturo, les llegó a home, de segunda a home. Sí, en ese hit rumbo al jardín derecho, donde titubea un poco, pero bueno, tomando en cuenta que Jesús Rivera no es ni minimizando absolutamente nada, es un jugador corpulento en ese sentido, no es muy rápido y la verdad pues sí, sorprendió, sobre todo Rosario Carrillo, ¿no? En el jardín derecho. Aquí viene el lanzamiento para Tadeo Espinosa, sexto en el orden, número 17 en su espalda, tercera base. Fíjate que hoy por la mañana recibí una llamada de un buen amigo, conocedor de béisbol, Chavita Espinosa. Dice, oye, de casualidad, ¿no tendría que ver nada el alumbrado por los errores del día de ayer? Le digo, Jaramillo en la misma entrevista me lo comentó, limpié mi error que hice con ese cuadrangular. Un jugador, pues, hubiera comentado, ¿no? ¿Sabes qué? Tuvo un incidente, ya se me perdió la bola en el jardín. Y el caso, pues, de Rosario Carrillo, pues, también ya lo habíamos mencionado. Muy indeciso allá en el prado derecho. Entonces, para mí el alumbrado no tiene que ver nada. Tadeo Espinosa, 2 bolas, 0 strike, zurdo en la loma, derecho en la caja de bateo, se balancea el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, strike, a la esquina adentro, 2 bolas, 1 strike para Tadeo Espinosa, ese fue de 4 nada, con carrera producida, un ponche, busca a su primer indiscutible, es buen bateador, también conoce perfectamente la liga, este año bateando para 286 milésimas, es que está en turno, 2 bolas, 1 strike, viene lanzamiento conectando de foul, a la banda contraria, prácticamente haciendo contacto cerca de la caseta del equipo algonero. 2 bolas, 2 strike, 1 out. Onyx Suite en Delicia, nuevo concepto en hotelería, 16 cómodas y modernas suite, a un costado de Casino Vitrales y Farmacia 24 horas. Y Leche Zaragoza, la leche de casa, Leche Zaragoza, la leche de Chihuahua. 2 bolas, 2 strike. Viene el pitcher, lanzamiento, cuidado. Lo golpeó. Golpe, un lanzamiento muy encimado aquí para Tadeo Espinosa. Allá va, no tan campante, rumbo a primera. Así es, no muy contento, rumbo a la inicial y avanza a la intermedia Jesús Rivera. En Nuevo Casagrandes, Aarón Aguilar, el zurdo por parte del equipo de los Mazorqueros de Camargo, y Efren Guzmán por parte del equipo de los Farones de Nuevo Casagrandes. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la mamá de Aarón Aguilar, sí, durante la semana, Arturo. Esta semana falleció la mamá del zurdo Aarón Aguilar, ya jugando para el equipo de los Mazorqueros de Camargo, de esa reestructuración en cuanto al picheo del equipo de la primera zona, Indio de Ciudad Juárez, que salió también Servando López y Álvaro Sandoval rumbo a la octava zona, Jiménez, lanzamiento rumbo al plato, foul, allá rumbo al graderío del jardín derecho, 0 bolas, 1 strike. David Salgueiro, receptor 29 en su espalda, séptimo en el orden del equipo de los Venados de Madera, tiene hombres en segunda y en primera y un out. En segunda Jesús Rivera y en primera Tadeo Espinosa. En el caso de Basulto, bueno, pues golpeando a su primer bateador, parte también del control que muestra este pitcher, y veremos hasta dónde puede, con buenas credenciales. Recordar que casi hace un año lo operaron y viene pues tratando de recuperarse. Viene el lanzamiento rumbo al plato, golpe, lanzamiento pegado, golpe aquí para David Salgueiro. Segundo golpe y consecutivo, el que da el de Yucatán a la ofensiva del equipo de los Venados de Madera. Fíjate que se ha enfrentado a un total de 7 hombres y 4 se la han envasado. Oye, dígame.
Pues que de repente me pasaron los pingüinos por aquí y luego volteo y está Vicente Rodríguez con chamarra. ¿Será la edad? No. Fíjate, ahorita platicaba con un compañero aquí en los medios que aquí abajo Arturo se siente bien sofocado. O sea, no es un calor sofocado lo que se siente aquí en el terreno de juego. Y bueno, la comodidad ahí de la... Hoy la cabina 18 grados centígrados se me hace una exageración, ¿no? Pues sí, acuérdate. Con razón, pues sí. Él está en el rincón. Sí, en el rincón. Ahí se siente un poquito más. Bueno. Seguimos con el concurso de la competidora ferretera Bota, el 639-119-0100. Llévese 1,000 pesos, casa llena, no hay donde ponerlos. Lanzamiento abierto. Omar Basulto está copado de venados. Por tercera Jesús Rivera, por la intermedia Tadeo Espinosa y por el cojín de primera David Salgueiro. El turno para David Fernández, bateador zurdo con el número 31 en su espalda. David Fernández, pues la verdad, poca actividad en lo que va de la temporada. Se balancea el pitcher, lanzamiento esquina afuera, la concede aquí Gustavo Pineda. Una bola, un strike. Veremos entonces a bateador en turno. David Fernández no ha podido conectar un solo imparable. De hecho, solamente ha entrado a correr, fíjate, en una ocasión. Y bueno, pues hoy aparece como titular. Una bola, un strike con un out. Listo el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma. ¡Swing! Strike el segundo. Así que casa llena en esta parte alta de la segunda entrada. Marco Vargas Tuxedo, en Delicias Avenida del Parque frente a Cristo Rey. Aproveche esta época de graduación, renta y venta de trajes, camisas, smoking, toga de accesorios. Frente a Cristo Rey en Delicias, la moda que marca la diferencia. Marco Vargas Tuxedo. Una bola, 2 strike, viene el pitcher. Alto, ligeramente. 2 bolas, 2 strike. Y fíjate, Arturo, de aquí a nivel de terreno de juego, manejando bien el picheo Chilo Rocha, tratando de acomodarlo, pero pues obviamente no es mucha la altura. Un jaloncito, como luego se dice, muy tranquilón, pero no, afortunadamente para el equipo de los Venados de Madera, pues Pineda está muy certero atrás del catcher. 2 bolas, 2 strikes, se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo al plato, ¡swing! Abanica y se poncha David Fernández, lanzamiento alto, le gustó Vaporella, chocolate cortesía del zurdo Omar Basulto, cayó el segundo mate, y también cortesía de Mueblerías Portillo. De las 5 pichadas que le lanzó Basulto a Fernández, a la más mala se le dejó ir el bateador del equipo de los Venados de Madera. Ponche para él, tenemos el segundo out en la pizarra y ahora vendrá a batear nada más y nada menos que Edwin Ledesma, el cubre del jardín central, jugador menor del equipo de los Venados de Madera. Explota temprano Rogelio Gándara, Parral ganando 4-0 en la primera baja, gracias al ingeniero Eduardo Barrios. Lanzamiento cruzó, sí cruzó. Dice el umpire, aquí para el menor Edwin Ledesma, noveno en el orden. Y la primera baja, ganando ya el equipo de los indios a los Soles, 2-0. 0 bolas, un strike. Así que Edwin Ledesma, el que está en la caja de bateo como menor del equipo de los Venados de Madrid, se balancea el pitcher, lanzamiento alto, le emparejan la cuenta. Edwin Ledesma, .091 de porcentaje. Un imparable solamente, que fue cuadrangular, por cierto, en 11 veces oficiales del menor. El único hit que tiene, en este caso el único imparable, ha sido cuadrangular. Una bola, un strike con 2 out. Vamos a ver la experiencia de un clasificado ante un menor. Lanzamiento, cruza, consulta con el umpire de primera, dice el umpire de primera Armando Lucero que no cruzó. 2 bolas con un strike. Chanti Organic Spa. Para usted, damita, que quiere desconectarse del estrés, conoce Chanti Organic Spa. Vive una experiencia 100% natural, masajes y faciales orgánicos, desintoxicación iónica, pregunta por nuestros paquetes. También contamos con diseño de uñas, manicure y pedicure en la cuadra del Santuario. Informes al 639-465-1467. Le atiende Ilse Noriega y Diana Domínguez. Se balancea el pitch, el lanzamiento, cuidado. Realmente pegado, 3-1. Aquí Omar Basulto complicándose la existencia con el menor, coqueteando la de Caballito. Está por tercera Jesús Rivera. Sí, nada más porque no quiso arriesgar la integridad física del equipo de los Venados. Exactamente. Se Eso quitó. Es lo que te iba a decir. Si juega para el equipo, ya estarían 1-0. Una completa, Nuevo Casagrandes y Camargo 0-0. Gracias también por el reporte, ingeniero Eduardo Barrios. Se balancea el pitch, el lanzamiento. ¿A dónde vas? Llega a medio camino. El umpire le marca strike. 3-2 con 2 out. Así que temprano, en esta parte alta de la segunda entrada, la cuenta del cubano
3-2 con 2 outs, casa llena. Siguiente lanzamiento, pues ya saben ustedes, ¿no? Con 2 outs, lanzamiento importantísimo. Un saludo al ingeniero Franco. Siendo honestos, el trabajo a la defensiva y ofensiva que está haciendo Rosario Carrillo lo puede realizar con mejor calidad Jaime Franco. Gracias. El mismo Ulises Vaca, lanzamiento alto, lo perdió. Pasaporte. Anota Jesús Rivera, la primera llegando a tierra prometida. Rumbo a tercera, Tadeo Espinosa, rumbo al intermedio, David Salgueiro. Y con pasaporte y carrera producida el menor Edwin Ledesma. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención, Arturo? Que sin sacar la pelota de cuadro, el equipo de los Venados de Madera hace una carrera. Sí, nada, salvo el infield, 2 golpes y una base por bola. Nadie la sacó del cuadro. Los golpes y ahora pasaporte. Y vamos a ver porque viene el primero en el orden. Guadalupe Quintero abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo de los Venados de Madera. El 1-0. Dominado por la B43, segunda primera. Lanzamiento alto. Lo dejó pasar. Así que el primer lanzamiento malo. Se pone de pie Chilo Rocha. Le pide tranquilidad a la distancia a Omar Basulto. Buenos días, Cham. Ayer excelente resultado, pero se siguen notando algunos detalles en el equipo Rosario Carrillo. Batalla para fildear mucho los batazos de frente. Verduzco sigue fallando, le falta contundencia. Saludos hasta Ciudad Juárez. De frente, de lado, hacia atrás, no te creas. Una bola, 0 strike, 2 outs, por eso no te quieren. Lanzamiento, cuidado, ya lo andaba golpeando. 2-0, saludos mi Arturo, alistándonos para el toquín. Una bola en el Consuelo, pero estamos al pendiente del juego. Saludos a los compañeros de la tambora Baray. Atentamente Julio Valdés, saludos mi Julio. Cham, ¿sabes quién lanzará mañana? Gracias. Pues me imagino que Mario Alberto González, Me imagino Mario González porque ahorita salió ya a calentar Adrián García. Tempranito. Lanzamiento bajito, 3-0. 3-0. Y ya el respetable empieza a meterse con el pitcher, Buenas tardes, mi Cham. ¿Qué tal de entrada? Todavía alcanzo lugar. Vamos rumbo al estadio Martín Hernández. Sí, todavía. Ya se reportó también Martín Bernal. Sí, también. Ya me amenazó. Me hace llamar por un animal. Ok. 3 bolas, 0 strike, 2 out. Listo el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. Strike el primero, el automático. Agradecer la hamburguesa Charlie, Avenida Río San Pedro, número 606 A en Delicia, 100% carne de res. Ingenio computacional, no olvides que ya puedes contratar internet en casa de Telcel y navegar sin límites es muy fácil y rápido. Conecta tu modem y disfruta. 3 bolas, 1 strike con 2 out, casa llena, 1 carrera por 0 ganando Venados de Madera. Se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma y el final, golpe. No sé si fue golpe o pasaporte. ¿Golpe está marcando? Sí, yo vi que alcanzó a rozar la pelota al bateador. Bueno, golpe. Tadeo Espinosa anota la segunda. Rumbo a tercera se va David Salgueiro. Rumbo a la intermedia Edwin Ledesma. Con golpe, carrera producida 2. Y allá va Ricardo Solís. Quiere decir que pues todavía hay otra oportunidad para Omar Basulto. Sí, allá va el coach de picheo del equipo de los Algodoneros de Delicias. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? No te han sacado la bola de cuadro, tira bajito, ya mete la bola de strike. Te lo puedo asegurar que le estoy leyendo los labios aquí al señor Solís. Oye, muy tranquilo. Ahorita platicaba en el logo, estaba con Javi Ávila, platicando yo con Javi. Y no, muy tranquilo el señor Solís. Se ve buen tipo. Y pues también el Armenta, ¿no? Armenta así como que es un poco más vacilón, ¿no?, con los jugadores. Obviamente no haciendo la chamba con el equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias. Porque tú bien sabes, ¿no?, que el picheo pues lleva un alto porcentaje para que se den los resultados positivos. Bueno, entonces, Pompín, voto de confianza. Sí, voto de confianza para el pitcher del equipo de los Algodoneros de Delicias, Omar Basulto. La casa sigue llena, 2 de la pizarra por el equipo de los Venados de Madera. Ya están ganando al son de 2 carreras por 0. E insisto, sin sacar la pelota de cuadro. Bueno, pues ahí está. Viene con 2 out. Ahora va a enfrentar aquí a Raimundo Orozco. Lanzamiento bajito. Pasaporte. Raimundo que fue puesto out buscando estafarse en la intermedia con tiro certero de Chilo Rocha en asistencia. El segunda base también el gran trabajo de Jesús Gallegos por la B24. Así que no tienes oficial. Y se mantiene la casa llena. Por tercera David Salgueiro. Por la intermedia Edwin Ledesma. Y por primera Guadalupe Quintero. 2 carreras por 0 ganando Venados. Se va a lanzar el pitch, el lanzamiento romba al plato, en curva, bajito, 2-0. Bueno,
Créeme, Arturo, y tú más que nadie lo debes de saber, muchas veces un jugador operado, ¿no? O que viene saliendo una lesión, se queda más la lesión en la mente, Arturo. Y es cuando viene ese miedo, ¿no? De querer soltar su brazo, y yo creo que es lo que está pasando ahorita con Omar Basulto. Porque en realidad allá en Ojinaga, que está un poquito más cerca del terreno de juego, o la colocación que tenía allá, la velocidad se le veía muy buena. Aquí en esta ocasión es lo mismo. Pero no sé, o sea, como que veo de cierta manera en ocasiones que engarruña poquito su brazo. Bueno, 2 bolas, una está en la cuenta. Un lanzamiento muy importante. Va rumbo a la goma. Ahí va un rodado rumbo al short. Le ataca el short. Va de nene rumbo a la intermedia. ¡Au! Au forzado en asistencia de Jesús Gallegos. Después de una entrada y media de juego, toma la ventaja el equipo de los Venados. 2 carreras por 0. Gorditas Lili, más sabrosas y calentitas. Vamos a ir un corte y regresamos. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra. Gracias, viene entonces la parte baja de la segunda entrada. La pizarra la competidora ferretera. Seguimos con el concurso 639-119-0100. Voten qué jugador conectará extra base. 2-0 ganando el equipo de los Venados. Vendrá el turno para el sexto en el orden, jardinero derecho. Viene Rosario Carrillo, jardinero derecho número 10, Isidro Rocha, el receptor número 25 y Jesús Gallegos, el 34, segunda base. Bueno, gracias por los mensajes. Al 639-471-9124, que ese es el de Pasión Deportiva, no es el del concurso, o al 639-123-5796. Viene Rosario Carrillo, bateador derecho con el número 10 en su uniforme. Ayer de 4 nada con ponche y pasaporte. Busca su primer imparable de esta serie y en la temporada 242 milésimas. La dejó pasar, lanzamiento bajito. Un lanzamiento malo aquí entonces para Rosario Carrillo. Yace Delsa cuenta con la mejor tecnología, venta, instalación en neumático, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación y balanceo. Nuestra misión, tu satisfacción en Yace Delsa, ya sea matriz o sucursal. Bajito el lanzamiento, 2 y nada. Y gasolina Grupo Silsa G500, fíjese bien, carga y gana en Grupo Silsa G500, y canjea 5 puntos más 15 pesos y tienes un boleto para Cinema Delicias, o también canjea 5 puntos más 25 pesos y se unas palomitas chicas. El canje es en gasolinera Grupo Silsa G500, rodado, colocado por encima de la loma, imparable rumbo al jardín central. Primer indiscutible de Rosario Carrillo, el número 9 en lo que va de la temporada. Vamos a ver si con este cambio no se le quita presión al jardinero derecho del equipo de los algodoneros de Delicias y empieza a reaccionar el número 10 del equipo algodonero, llegando a la primera colchoneta por la vía del imparable y ahora viene a batear nada más y nada menos que por parte del equipo algodonero. Él es Isidro Rocha, el receptor imparable, lento, pero a fin de cuentas imparable. Sí, bien colocado, muy cerca del pie derecho, ahí de Jesús Manuel Bustamante. Está entonces en primer. Un saludo Alfredo Tapia. Alfredo, un saludo, muchas gracias, me dio gusto con usted, a tu señor padre. Aquí se cuadra para tocar Chilo Rocha, el toque no es bueno, rumbo a primera de foul. A don José, don Pepe Tapia,
platicar de béisbol con él sobre todo. Conoce muy bien a tu familia, Pompín, y bueno, nos habló a detalle de don Gil Morales Mesa, del Tractor Aguirre, de esa época dorada del béisbol. Y bueno, don Pepe, un fuerte abrazo y gracias por el comentario acerca del programa y las transmisiones, Viéndolos por YouTube, un saludo hasta Juárez, gracias. Suscríbase y comparta nuestra transmisión. 0 bolas, un strike. Viene el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. Ya no hay intento de toque. Aquí conectando de foul, Chilo Rocha. Que te dijo, todo muy bien, nomás apague el micrófono a ese muchachito. No, dice que te conoce de que estabas en pañales. Otro también. 0 bolas, 2 strike. Es que ese cachillo en todos lados me traía, oye. Sí. Y luego también mi abuelo. ¿También? Recuerdo aquellos domingos, Arturo, las carreras iniciaban a las 2 en el Autódromo Élite y a las 10:30 de la mañana estábamos ahí leyendo el periódico en el Autódromo, te digo, 9, 10 años tenía yo. 0 bolas, 2 strike, lanzamiento bajito. 1 bola, 2 strike. Qué época también aquí del automovilismo. Cada fin de semana iba a ver a mi tío Carlos Rosetta, en paz descanse, con su número 5, un espectáculo. Cuando le daban la bandera de cuadro, ya andábamos arriba del carro en color rojo. 1 bola, 2 strike. Bateador derecho Chilo Rocha, séptimo en el orden, ha conectado 6 imparables esta temporada. Swing, engañado totalmente, le vino con un lanzamiento rompiente a la esquina de afuera, y aquí Chilo Rocha recibe chocolate. El cuarto para él esta temporada. Y el tercero para Jesús Manuel Bustamante, hasta el momento en lo más alto del montículo. Y corredor en la primera. Sigue por parte del equipo del Algodoneros. Viene a batear Jesús Gallegos, el segundo base. Arturo, pues también aquella pues época de los Dante, de los dobleceros, de lo que viene hizo también el de Filiberto González, de acá de Camargo, el Chorizo Camargo. Bueno, buena temporada del automovilismo en terracería. ¿Qué vamos a decir de los delicienses con los J11, Javier y Jorge Aguirre, de Aarón Córdoba, de Saúl Alba? Una muy buena camada de automovilismo en terracería que tuvimos aquí. Sí. Y todavía siguen algunos de Hace unos días llegué con Alfredo ahí a su negocio y estaba Arturo Palos, un corredor rumbo a segunda. Tiene que regresar conectando de foul Jesús Gallegos. 0 bolas, 2 strike, Chuy Gallegos, 6 imparables esta temporada, 333 milésimas. José Luis Solís, mi chama, excelente transmisión, pues Basulto ya dejó de qué hablar negativamente hoy en este juego. Esperemos que esas 2 carreras regaladas no vayan a hacer la diferencia al final. Gracias por sus mensajes. 639-471-9124 y 639-123-5796. No les he dicho que hoy tengo promoción. Para que no pierda usted sintonía de la frecuencia romántica 102.9. Voy a regalar algo al final del juego, 0 bolas, 2 strike. Va a ser una taza. No cualquier taza, es una taza mágica. Y vale la pena. Están en color negras, pero usted nada más le pone caliente y se va a pintar de naranja. Parece el logotipo hermoso de Pasión Deportiva. Así que va a ser una taza, un llavero de pasión y una calca de pasión a la gente que al final conteste una pregunta. 1 bola, 2 strike, un sorteo, por supuesto, rodado, cuidado. Jalado rumbo a la caseta del equipo Algodoneros, 1 bola, 2 strike. Ya la gente que ha participado en los jerseys, las gorras, ya fueron a la tienda de souvenir. Y bueno, pues ya la recogieron, le agradezco a Joel Hernández también la confianza, 1 bola, 2 strike. Agradecerle a Tapia Enderezado Pintura y Soldadura, Avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur. Familia Tapia la atiende. Ventaja para el pitcher Jesús Manuel Bustamante, hombre en primera con un out. Rosario Carrillo corriendo por la inicial, abriendo 2-3 pasos. De costado el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, cuidado. Lanzamiento encimado, no puede quedarse con ella. Aquí el receptor, la pelota directamente en el backstop. De hecho, ya Rosario, desde el movimiento del pitcher iba rumbo a segunda, así que más fácil. Pompín ya está en la intermedia, Rosario Carrillo. Desde hace 3 picheos ya puede haber estado Rosario Carrillo en la intermedia, no más que la que fauleó. Chuy Gallegos pues, tuvo que volver a la inicial. Créeme que no sé si Chuy Gallegos lo quiso proteger y le dio la pelota, porque ya estaba a 3/4 del robo de base de Rosario Carrillo. Muy bien, perfecto. 2 bolas, 2 está en la cuenta para Chuy Gallegos. En la intermedia en posición de anotar Rosario Carrillo. Octavo en el orden, segunda base. Parte baja de la segunda entrada, 2 carreras por 0, ganando Venados de Madera. Listo el pitch, se balancea, lanzamiento rumbo al plato. Uy, lo deja pasar peligrosamente.
3-2 con un out. Odontología Integral con la doctora Stephanie Baeza. Le ofrece gran atención dental para toda la familia. Te brinda servicio de limpieza, prótesis, extracciones, eliminación de caries. En Delicias, séptima poniente, número 22A, frente a la clínica 11 de IMSS. Citas al 639-172-9817 con la doctora Stephanie Baeza. 3-2 con un out. Jesús Manuel Carlos, David Salgueiro, la batería del equipo de los Venados de Madera. Así que le cayeron temprano Rogelio Gándara de Cuauhtémoc. Lanzamiento alto, lo perdió. Pasaporte, allá va rumbo a primera Jesús Gallegos. Molesto, sobre todo el lanzador inicialista del equipo de los Venados de Madera, Jesús Manuel Bustamante. ¿Por qué molesto? No es obvia la razón, Arturo. Lo llegó a tener en 0 bolas con 2 strikes y al final de cuentas le da la base por bola. Así que corredor a la intermedia, corredor a la inicial y vendrá a batear nada más y nada menos que por parte del equipo de los algodoneros el jugador menor, jardinero izquierdo Raúl Ruiz, número 51 en su jersey. Yo agradezco el amable patrocinio de Hidosha Delicias. Hidosha Delicias se encuentra por la avenida Fernando Baeza y con teléfono 472-3300. Y recuerde, Hidosha Delicias, la innovación es la base que nos mueve. También agradezco a lo que viene siendo Caspor Delicias, se encuentra frente a el Mercado Juárez y con teléfono 472-4000. Rápido servicio de domicilio, todo para su fiesta o reunión en Caspor lo encuentra. Ya en el Estadio Chan, familia Hernández Martínez, gracias por la taza de Pasión Deportiva. Hoy nos la entregaron muy padre, saludos, excelente transmisión, muchas gracias. Dice, voto por Basulto para que lo den de baja, mal su trabajo. Gracias. Pues mire, al final el béisbol tiene tantos matices. El béisbol es mágico, caprichoso. Le hicieron 2 carreras, una de esas sí. Ahorita lo vemos diferente, ya es cuestión de él, ¿no? Pero sí, en la primera entrada, pues 2 golpes, pasaporte, con un hit le hicieron 2 carreras, lanzamiento strike el primero para Raúl Ruiz, menor del equipo algoneros, noveno en el orden, jardinero izquierdo a la defensiva con el número 51 en su espalda, Rulis Ruiz. 4 imparables, los 4 han sido sencillos esta temporada, 267 milésimas de bateo. Jesús Manuel Bustamante, lanzamiento, conectando de foul, atrasado, pegando en la malla. A media altura donde está la caseta del equipo de los Venados. Saludo a Juan Carlos Treviso, al Manguito, que siempre que vamos a Madera nos atiende al 100 como parte del equipo de los Venados, sobre todo como delegado vendrá apoyando al jurisdiccional y a mi amigo Alfredo Mendoza, que al final es la mano que mece la cuna. 0 bolas, 2 strikes, lanzamiento, uy, lo dejó pasar aquí peligrosamente alto, dice Gustavo Pineda, el umpire en jefe. 1 bola, 2 strike, 1 out. Sigan votando en el concurso de la competidora ferretera, llévese 1,000 pesos. Ayer hubo 2 extra bases. Me preguntaban, de hecho, y hay que decir las cosas claras, no había votado por Jaime Bustamante. El cuadrangular sí fue por la zona, pero no llevaba ningún voto. Por eso mismo no se entregó premio ayer. Ojo con eso. 1 bola, 2 strike, 1 out. Me hacen esa observación en mensaje, lanzamiento, foul, defiende el turno. Dice, buenas noches, Cham. Recibe mis saludos escuchándolos aquí en casa con mi padre. Excelente transmisión. Voy por el jersey, ánimo al cuadro. Hoy ganamos también. Perfecto, mi querido Javi Sainz, gracias. Zurdo en la caja de bateo, derecho en la loma de los disparos, en la intermedia Rosario Carrillo y en primera Jesús Gallegos. Oye, pobre Jorge Sánchez en los controles. De nueva cuenta en el programa de mediodía hasta el teléfono trabaron. Bastante llamadas, Arturo. Gracias a Dios. Lanzamiento, machucón de foul. Saludos a Martín Bernal. Martín Eduardo Bernal Salas. Muy bien, saludo. Flamante umpire de la Liga de Béisbol Delicias. Sí, yo me lo topé con Pedro Méndez entre semana. Nos estaban arreglando la carrocería. A él con mucho cuidado porque si no lo descuadran. 1 bola, 2 strike, 1 out. Listo, Jesús Manuel Bustamante se pone de acuerdo con su receptor David Salgueiro. Ya está de costado, vigila el corredor por segunda, viene el lanzamiento rumbo al plato, rodado por tercera, la toma el tercera, su tiro rumbo a segunda, una oda primera, quieto. No sé si al final
ahí encontrándose a medio camino a Rosario Carrillo, pero tomó la decisión de ir por el doble play, Pompín. Sí, buscó ir por la doble matanza, sobre todo la velocidad, ¿no?, de Raúl Ruiz, el que pues sí, también haciéndole ahí, ¿no?, movimientos extraños al defensivo, sí, para un mal tiro en la intermedia fue Rosario Carrillo, que de cierta manera pues no lo uno mucho las fintas que hizo él, porque es buena la velocidad de Raúl Ruiz para llegar aquí a la inicial. Ahora viene a batear el potrillo Omar Jaramillo. El turno para Omar, primero en el orden, jardinero central con el número 11 en su espalda. Ponche tirándole en la primera entrada, está abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo de los algodoneros. Hombres en las esquinas. 2 outs, 2 carreras por 0. Lanzamiento rumbo al plato, rodado, rumbo al short, la toma el short. Va el tiro rumbo a la intermedia, llega barrido. Lo que pasa es que tardó la asistencia. El segunda base, Lupillo Quintero, tuvo que esperar un poco, Ray Orozco. Pero al final lo forzado en segunda Raúl Ruiz. Se van 2 capítulos completos. La pizarra de gorditas Lili más sabrosas y calientitas nos dice 2-0 ganando Venados de Madera. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Muchas gracias, le damos la bienvenida a la parte alta de la tercera entrada, la pizarra de la competidora ferretera y el concurso al 639-119-0100 nos dice que el equipo de los Venados gana por el momento 2 carreras por 0, vendrá el tercero en el orden, bateador designado. Así es, el tercer bat, Francisco Sánchez, bateador designado. Jesús Rivera, primera base, y Rigoberto Armenta, el jardinero izquierdo por parte del equipo de los Venados de Madera, ante el brazo zurdo de Omar Basulto. Enfrentó a 3 bateadores en la primera entrada y enfrentó a 8 en la segunda. Le hacen las 2 carreras precisamente en el segundo rollo. Aquí swing, strike el primero. Se va a lanzar el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. Swing, strike el segundo. Ya contra la pared Francisco Sánchez, que fue dominado para el tercer out por la vía 53, tercera primera. Micasafacil.com, página de internet inmobiliaria, con su certificación en el ramo inmobiliario precisamente. Si usted quiere comprar o rentar una casa, un terreno, la mejor opción es micasafacil.com. Métase, es una plataforma muy completa. Una bola, 2 strikes, la cuenta para el tercero en el orden. De 1-0 el día de hoy. Se va a lanzar el pitch, el lanzamiento rumbo al plato, alto, 2-2. Por el momento Luis Eduardo García a punto de llegar a los 50 votos. Gran respuesta de la gente. Recuerde que el máximo de votos son 50. A Luis Eduardo le faltan 2 nada más. Muy cerca Omar Jaramillo y en tercero Carlos Rubio. Muchas gracias por la respuesta en el concurso de la competidora ferretera. Hay un rodado hacia el lado izquierdo, el segunda base, se le tira el segunda base. Muy bien, Jesús Gallegos. Gran jugada en la defensiva, se tira rumbo a primera, out por la vía 43. No era fácil. En el puro borde de la grama del jardín derecho aparece a ras de suelo a su izquierda. Tiene que girar sobre su propio eje. Su tiro rumbo a primera, out por la vía 43. Gran jugada de Jesús Gallegos. Me pongo de pie y me descubro la cabeza, Arturo. ¿Qué clase de jugada de Gallegos ahí en la intermedia? No era fácil, ¿eh? No era fácil porque pues ya la pelota casi enterrándose de imparable. Bien, la decisión del camarero del equipo de los algodoneros de Delicias.
Lo dijo Jaime Bustamante el día de ayer y es bueno que le reconozca a un jugador, Arturo. El equipo está muy duro, es un equipo muy completo y a donde nos llamen tenemos que ir a jugar. Y todos están jugando igual. El día de ayer la atrapada que andaba haciendo el minigato Iván Gándara allá por el jardín derecho también fue a buscar todo. Jaime Bustamante también viene en la intermedia, Zagarnaga, o sea, es un equipo muy completo, es el equipo de Algodoneros de Delicias. Para mí, que falta que se asiente un poquito más el picheo. Totalmente de acuerdo, el lanzamiento bajito aquí para el zurdo. Cuarto en el orden, primera base Jesús Rivera, que fue la voz de ataque en la segunda entrada, abriendo tanda con infield hit. A la postre anotaría carrera. Aquí lanzamiento pegado, 2-0. Mario Moncayo, saludos Arturo, muy buena transmisión. Me quedé a medias con la plática que llegó Arturo Palos. Cuando llegué a negocio de Alfredo Tapia enderezado, pintura y soldadura, estaba Arturo Palos, mi tocayo. Y bueno, pues un gran representante del automovilismo. Desconozco realmente aquí, lanzamiento pegado, swing, strike aquí, el primero para Jesús Rivera. Desconozco si sea de la Loma de Pérez, pero es el corredor de carros, Arturo Palos. Buen representante del automovilismo. Sí, muy buen piloto. Osvaldo Fierro, otro también que me faltaba de esos años, Arturo. Excelente strike el segundo, aguanta y se lo marcan. Vamos a ver si logra sentarse aquí el pitcher zurdo Omar Basulto. 2 bolas, 2 strike. El profe Castillo también. Sí, que fue al Salón de la Fama. Sí, tío, no. El Choco, hay un rodado rumbo a tercera, aguante, volteado Carlos Rubio, su tiro rumbo a primera, bajito, out. Otra gran jugada, no era fácil, rodado atrasado, tuvo que ir hacia el lado derecho Carlos Rubio, tercera base, aguante, volteado, toma la pelota, su tiro lejano rumbo a primera y por leva 53 cayó el segundo mate. Y luego un tiempo que también el hijo del Choco anduvo bien en la categoría libre en terracería y tengo entendido que ahora una nieta del Choco Reynoso es la que anda metiendo automovilismo en terracería. Pues sí. Y ahora tu primo Eric Rosete también, de gente de automovilismo en terracería, obviamente no por la herencia de su señor padre Carlos Rosete. 0 bolas, un strike, 2 out. Se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo al plato, conectando un batazo corto al jardín derecho, va el segunda, va el derecho, al final es el derecho, levanta el guante y captura, saca en orden aquí Omar Basulto, importante para él, para ir pues agarrando confianza. Se van 2 entradas y media de juego, la pizarra 2 carreras por 0 ganando el equipo de los Venados. Alcodesa, alimentos concentrados de delicias. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat. Casita, a mi primo Luis Baeza, magnífico, YouTube primo, gracias, ahí me manda la foto, se ve muy bien, una imagen muy limpia, gracias a Luis Baeza, a Sandra, a toda la familia. Aquí estamos transmitiendo desde la cabina naranja, desde el gran Estado de Delicias. Viene la parte baja de la tercera entrada, la pizarra de la competidora ferretera, 2 carreras por 0 ganando los Venados de Madera. Vendrá el segundo en el orden para ahora en corto del equipo de Delicias. Eric Zagarnaga, Luis Eduardo García Hernández y Jorge García, la mínima tanda batera por parte del equipo de los algodoneros a la ofensiva. Oye Arturo, pues aquí como siempre, ¿no? El lente mágico de don Víctor Oberna, sacando todas las fotografías.
y bastante gente a la que nos escucha aquí con sus auriculares en el interior del Gran Estadio Delicias, muy al pendiente, ¿no? Y gracias por sintonizarnos. El que nos ha reportado es Felipe Campos el día de hoy. Información, 6-0 Mineros a Manzaneros y 5-0 Faraones a Camargo. Gracias por el reporte. Viene entonces Eric Sagarnaga. Conectó imparable rumbo al jardín derecho. Se quedó estacionado en la intermedia. El Vaquero Express Carne Asada la atiende sábado y domingo de 12 de mediodía a 6 de la tarde. Informes al 639-128-7465. Avenida Río San Pedro. Se balancea el pitcher. Lanzamiento, esquina de afuera. Strike el primero. Le emparejan la cuenta aquí a Eric Sagarnaga. Bateador derecho con el número 97 en su espalda. Frente al Oxxo. Ahí en fraccionamiento La Salle. Combos de costilla, de chuleta, de arrachera. Y acompañado aparte de ensaladas, salchichas, queso. Quesadillas, toreados, tortillas, donde más el Vaquero Express en Delicias. Lanzamiento, swing, al final me parece que cruce, todo ser strike a la esquina de adentro para bateador derecho. Una bola, 2 está en la cuenta para Eric Sagarnaga. Así que Luis Eduardo García a 2 votos de los 50. De repente está muy repartido, ahorita sería la primera vez, yo creo, porque ha habido extrabases muy temprano, no ha dejado que se acumulen a veces los mensajes. Empieza a relampaguear allá a la distancia, allá por el polideportivo. Esos rayos nos los mandó Jorge Antonio Sánchez Garay en controles. Saludos, mi George. Una bola, 2 strike. Ventaja para Jesús Manuel Bustamante, pitcher derecho. Trabaja de frente. Aquí se balancea el pitcher, lanzamiento rumbo al plato. Al final, ¡swing! La pierde aquí, va y toca la espalda de Eric Sagarnaga. Dice el umpire que no rozó la esférica. Así que Sponchi por la vía de los 2 termina la jugada. Pues fíjate que en esto de labor de picheo hasta el momento de Jesús Manuel Bustamante ha ponchado un total de 4 enemigos de los 7 outs. Así que bien, tirando strikes. El brazo derecho, fíjate que este Bustamante, Arturo, en el año 2013, cuando jugaba con el equipo de Camargo, me tocó ver un accidente a él en la 9ª entrada. Estaba el de cerrador con el equipo de Camargo. En Parral está la barda un poquito más alta, el backstop. Fue por una pelota y se barrió para tomar la pelota. No más que su clavícula golpeó con la barda, Arturo. Y salió muy dañado Jesús Manuel Bustamante. Creo que estuvo desactivado como 5 o 6 semanas. Y yo pensé que no iba a quedar nada bien. No, mira, todavía lanzando bien con el equipo de Venados de Madera. Muy bien, 0 bolas, 1 strike, 1 out. Jesús Manuel Bustamante ya de costado, viene el lanzamiento rumbo al plato bajito. Le paró la cuenta Luis Eduardo García. La changa de 1-0, batazo profundo por todo el jardín central. Tuvo que ir hacia atrás Edwin Ledesma, el jardinero, hasta la franja advertencia. Buen contacto de la changa, pero al final dominado. Una bola, 1 strike, 1 out para Luis Eduardo. Jesús Manuel Bustamante, aquí viene el lanzamiento rumbo a la goma. Parecía abierto, también se molesta la changa. El umpire dice que es strike, está y se queda. La inconformidad de la changa es luego evidente, no le da la espalda, se acomoda el casco y aquí tiene desventaja en la cuenta. Luis Eduardo García, que por cierto esta temporada ha conectado 24 imparables, 15 sencillos, 8 dobles y un cuadrangular con 13 carreras producidas. Pero es raro que se dirige el umpire, ¿eh? Sí, es raro. Lanzamiento bajito. Dice mi hijo Gillo Tapia, después de 12 años sin correr, corrió hace un mes. Aquí en Delicias agarró el primer lugar. Bueno, ahí está el mensaje de Alfredo Tapia también. Sí, también muy bueno para correr, Gillo. Sí, un saludo a toda la familia. Comentaba que me gusta saludar a tu señor padre, sobre todo que está al pendiente siempre de pasión y de las transmisiones. 2 bolas, 2 strike. Que a lo mejor no fue piloto, no tengo el conocimiento, pero también muy metido con el automovilismo en terracería. Mi Quijote Meléndez, quién sabe cómo se encuentra de salud, pero saludos para él. Hay un batazo profundo rumbo al jardín izquierdo, central, la pelota pica. Hablando rumbo a segunda, ¿no? Se va a caer en primera, ¿eh? Parecía extra base por donde premia la competidora, pero la pelota se estacionó entre el izquierdo central. Al final es sencillo, aquí está Luis Eduardo García conectando imparable a la banda contraria. Como luego decimos, no corrió esa pelota. Picó y se quedó estancada ahí, le dio facilidad para que el izquierdo llegara por ella. Tenemos corredor en la primera colchoneta, hay uno en la pizarra y vendrá a batear el número 24 en su jersey, nada más y nada menos que Jorge García. Oye, joven, este Jorge García ahorita lo tuvo muy cerquita, muy joven este bateador. Sí, tiene cara de niño. Sí, es lo que te iba a comentar.
de este Jorge García y no, créeme que de cerquita sí ya impone más, así que más respeto para él. Hay que hablar bien de este número 24 del equipo algodoneros. Bueno, recibió pasaporte en su primera oportunidad, no tiene beso oficial, de hecho se quedó en primera. Vamos a ver aquí lanzamiento abierto. Sí, totalmente de acuerdo, Luis Baeza, ahí en las albercas, en Alvareñas, en las Garzas, el balneario. Luis Eduardo acostumbra a ir, por supuesto. Me habla por teléfono y me dice, oye, voy con la family, háblale a Luis Baeza, y le hablo a mi primo y allá lo recibe con mucho gusto. Las aguas milagrosas, dice, lanzamiento strike el primero, una bola, un strike. Pues desde que va a la alberca, Luis Eduardo no ha parado, ¿eh? Es un tipazo este Lalo García, fíjate. Yo lo admiré mucho desde el 2014, siempre lo he admirado, ¿no? Como jugador, pero el 2014 que lo trató un poquito más de cerca, 2015, con el equipo de Astros, no, o sea, sencillo el jugador Lalo García para todo el recorrido que tiene a nivel estatal y nacional. Una bola, un strike. Aquí lanzamiento rumbo al plato, conectando de foul, se le estaba quedando el lanzamiento al puro centro a Jesús Manuel Bustamante. Al final conectó de foul Jorge García, una bola, 2 strikes. Ya no hay que votar por Luis Eduardo García, ¿eh? Ya cumplió los 50 votos y muy cerca, está a 2 nada más Omar Jaramillo de los 50, ¿eh? Carlos Rubio en tercero, son los 3 mejores hasta el momento del concurso de la competencia ferretera. Luis Eduardo García ya no hay que votar por él, ya cumplió los 50 y Omar Jaramillo está a 2 votos de los 50. Una bola, 2 strike. Jesús Manuel Bustamante, lanzamiento rumbo al plato, sí señor, solito se ponchó, ya va rumbo a la caseta sin tirarle a la esquina de afuera. De las que mencionabas tú el día de ayer, ¿no? Si va a esperar que le estén tirando mucha recta, pues que se olvide. Aquí lo sorprende con esto Jesús Manuel Bustamante, buen lanzamiento, ponche para el cuarto más del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Y les recuerdo, para que participen en el concurso de la competidora ferretera, es al teléfono 639-119-0100, poniendo el nombre del jugador por el que vota, que va a dar de extra base por donde premia la competidora. Aquí lanzamiento pegado y bajito, no es bueno para Jesús, no, es para Carlos Rubio, el quinto en el orden, tercera base, número 16 en su espalda. Fue puesto out por la vía del ponche, tirándole para el tercer out de esa primera entrada, así que de 1-0 para Carlos Rubio. Encuentra en primera Luis Eduardo García, así que quinto chocolate ya para Jesús Manuel Bustamante. Una bola, 0 strike. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato, conectando un batazo, colocado rumbo al jardín izquierdo. La pelota pica, doblando rumbo a segunda Luis Eduardo García. Y en primera Carlos Rubio, a la banda contraria también. Fíjate lo que son las cosas, Arturo. 2 zurdos la acaban de conectar de imparable y los 2 hacia la banda contraria, ajustándose bien los bateadores del equipo de algodoneros de Delicias, sobre todo Rubio y García, que son los que tenemos en estos momentos en base. Vamos a ver qué hace ahora el derecho. Número 10, Rosario Carrillo, cubre el jardín derecho, ya conectó de imparable en este juego de pelota. Empieza a hacer unos movimientos aquí de calentamiento, sobre todo estiramiento. El número 69 en su jersey, el equipo de los Venados de Madera, el orgullo de deliciense, Ángel Giovanni Mundo Sainz. Ángel Giovanni Mundo. Así que en esta parte baja de la tercera entrada, con 2 out, hombres en segunda y en primera. El turno para Rosario Carrillo, sexto en el orden. Jardinero derecho, foráneo con el número 10 en su espalda, conectó imparable rumbo al jardín central. Abriendo tanda en la segunda, se quedó a 90 pies de la registradora, conectando aquí de foul a la banda contraria. Allá rumbo al jardín derecho, Los Moritos Birrería, calle Quinta y avenida Tercera Norte en Delicias, en la pura esquina, de lunes a domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde, consomé, tacos de barbacoa, de res y de borrego. Los Moritos Birrería en Delicias, y también super pollos rostizados El Pechugón, los más grandes, jugosos y sabrosos. Rápido servicio a domicilio, 639-134-2939, un costado de Panadería El Triunfo en Avenida Río San Pedro. Ahí está pollos rostizados El Pechugón. Se modifica alto, ¿sí? Perdón, se modifica la pizarra allá en Parral, Chihuahua, en 2 entradas y media. Parral 6, Cuauhtémoc 2. Una cortesía de Martín Eduardo Bernal Salas. Muy bien, así que 6 carreras por 2 se acerca el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Recordar el récord de Parral, 0 ganados, 9 perdidos, 7-2 para Cuauhtémoc. Por el momento, porque los dos que compartían 7 victorias y 2 derrotas, después de 3 jornadas, no jugaron ayer. Por eso momentáneamente Algodoneros es primer lugar con 8 ganados, 2 perdidos. El equipo de los Venados llegan con 6-4. Después de la derrota ayer, 8 carreras por 6.
Patazos importantes de Omar Jaramillo para darle la vuelta 6-5 con 2 a bordo. Y el del despegue también del pajarito Jaime Bustamante. Una bola, un strike con 2 out. De costado el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma. De foul. Conectando aquí hacia atrás Rosario Carrillo. Ya se reportó el de Santa Fe. Tremendo Felipe Campos. Dice, no, ¿qué pasó, Pompín? Como siempre, escuchándolos, ánimo. Así que gracias por estar en sintonía, claro, de Romántica 102.1 FM. Gracias, un saludo a Felipe. Dios mediante nos vemos la próxima semana. Nos vamos a quedar en el mismo hotel, Felipe, donde hemos quedado, donde hemos compartido por ahí al término de los juegos. Ahí vamos a estar en el mismo hotel ya reservado la próxima semana. Una bola, 2 strike, 2 out. A ver en qué nos vamos. De costado el pitcher, lanzamiento. Uy, buscaba la esquina, de hecho se molesta también Bustamante a la distancia. 2 bolas, 2 strike, 2 out. ¿Ya tenemos en qué? Ah, ya. Sí, nos vamos a ir de right. Muy bien. Nos vamos a parar allá por la carretera. Oye, pues del mismo hotel, ¿no? Al cabo está donde mismo. Pues sí. No, nos vamos con el Chapo. 8 de la mañana mínimo. Sí, yo creo que más temprano, como a las 5. El Chapito le gusta llegar 6 horas antes a los estadios para empezar. 2 bolas, 2 strikes, 2 out. No le puedo hacer segunda en ese sentido, pero yo soy el segundo en llegar a los estadios. Ya después platicamos de tu caso. Se resbaló. Ahí andamos, Cuidado. Se resbaló Jesús Manuel Bustamante, Arturo. No se levanta, se mantiene ahí. Ya se reincorpora. Me quiere acercar un poquito, ¿no? Para ver cuál era su reacción de su cara. Está en estos momentos, pues, como luego decimos, no, pisoteando ahí en su caída. Parece ser, iba al masaje, lo detiene y dice, estoy bien. Pero sí, en un momento sí me llamó la atención que no se levantara Jesús Manuel Bustamante, Se patinó. La cuenta para el bateador en turno, 3 bolas con 2 strikes, 2 out. El equipo de los algodoneros tiene a 2 corredores en los senderos, a Luis Eduardo García en la intermedia y en la primera Carlos Rubio, bateando Rosario Carrillo. Estamos en la parte baja de la tercera entrada, ganando el equipo de los Venados de Madera, 2 carreras por 0. Y sí, tempranito todos estamos acostumbrados a llegar. Sí. También el ingeniero Edson Meléndez, Vicente Rodríguez, no hombre. Hoy me vieran subir maletas solito y mi alma. Cada vez que vengo al estadio yo siento como que le están aumentando un escalón. Cuenta máxima, la cuenta del cubano, 3-2 con 2 out, hombres en segunda y en primera. Lanzamiento rumbo al plato. Aquí foul. Ya saliendo rumbo a tercera y segunda respectivamente. Luis Eduardo García y Carlos Rubio tienen que regresar. Gorditas Lili, ¿por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborcito casero en nuestros guisos. Y carnitas y charrones de anda. Tenemos hoy domingo riquísimo asado acompañado de arroz o frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. La atiende Meme de Anda y Familia. Lanzamiento importante este que viene. Con el ofrecimiento rumbajón. A tercera Luis Eduardo y a segunda Carlos Rubio con cuenta máxima y 2 out. Se va el pitcher, lanzamiento, conectando un batazo rumbo al jardín derecho, va el derecho, la pelota se va en terreno de foul. Le conectó lejos, se fue del otro lado de la barda, en lo que es la línea paralela del jardín derecho. Buen esfuerzo de David Fernández en el prado de esa zona exactamente, así que regresan los corredores. Veremos a Rosario Carrillo que defiende el turno y sobre todo sacándole picheos aquí a Jesús Manuel Bustamante. Ayer 137 lanzamientos de Samuel Zazueta, 137. Es lo que hablábamos con el manguito Juan Carlos Treviso, eso. Dice, no, él siempre es así, más si está un partido cerrado, él hasta que o lo pierde o lo gana. Lanzamiento, foul. En relación de que no les gusta dejarlos así. Sí. Dice que le duele más a él que lo pierda cuando deja corredores en base, que le den el relevo, a que se lo den a él mismo. Bueno, pues ahí está. 2 completas en Juárez, rally de 6 carreras, 8 carreras por 0, ganando el equipo de los indios. Nuevo Casadrantes en la parte baja de la tercera, 7 carreras por 0 a Camargo. Muchas gracias por los reportes. Camargo ganó el día de ayer. Camargo ganó, 10 carreras por 7. 3-2 con 2 out. Jesús Manuel Bustamante de costado, lanzamiento rumbo al plato. No lo golpeó, pero al final es pasaporte, Pompín. Sí, buen turno por parte de Rosario Carrillo, sacándole alrededor de 10 lanzamientos al pitcher inicialista del equipo de los Venados de Madera.
y esto permite para que avancen corredores a la segunda y a tercera, García a la tercera y Rubio a la intermedia. Vendrá a bater Isidro Rocha, que es muy importante mencionarlo, ¿no? Una pichada muy mala la que se le dejó ir para que lo poncharan, y ya va brincando al bullpen del equipo de los Venados de Madera, el 69, te repito, el orgullo deliciense, Ángel Giovanni Mundo Sainz. Cortesía de Bordarte, en su nueva dirección, Avenida Solidaridad. Bordarte con mi buen amigo Gadiel Granados, ardiendo el calentador del equipo Los Venados de Madera. Ya el lunes llegan las camisas, Pompín, para estrenarlas con Juárez, ¿eh? Viene el turno para Chilo Rocha, no hay donde ponerlos. Lanzamiento rumbo al plato, rodado hacia el lado izquierdo, al segunda base, la pierde el segunda base, recupera, tiro rumbo a primero, ¡quieto! Fue el segunda base, Lupillo Quintero hacia el lado izquierdo. Parecía tener la pelota, la pierde. Su tiro rumbo a primera, jugada apretada, pero al final, quieto, marca el umpire Armando Lucero, la primera carrera para el equipo algodoneros. Bien el recorrido por parte del camarero del equipo de los Venados de Madera. Arturo, ya cuando quiso levantar la pelota y fue donde batalló, se le queda la pelota en el terreno de juego. Para mí, error en la intermedia, y llega la carrera número 1 para el equipo de los algodoneros de Delicias. Vamos a ver qué marcan allá en la pizarra. Yo creo que llegó a tiempo, coincido contigo, independientemente que era un rodado atrasado, complicado, pero llegó con tiempo y al final la perdió. Lanzamiento strike, el primero para Jesús Gallegos, porque tenía ¿cuántos imparables? 2, 3, 4, no han puesto nada todavía en la pizarra, así que bueno, al menos ha acercado el equipo algoneros. 2 carreras por 1, así ganando Venados, casa llena con 2 out. El pitcher, cuidado, lanzamiento muy pegado a los pies de Jesús Gallegos, tiene que brincar, se va al otro lado del plato. Una bola, un strike con 2 out. Auto Cristal El Lux en Delicias, manejamos la mejor tecnología para el cambio de cristal. Nuestros técnicos están certificados y bien capacitados. 472-76-77. Y agua Electro Pura Delicias, surtimos a domicilio, abarrotes, empresas maquiladoras, la mejor agua del estado. 474-2332. De costado el pitcher, una bola, un strike, lanzamiento bajito, 2-1. Así que por tercera, Carlos Rubio, el que anotó fue Luis Eduardo García. Rosero Carrillo en el cojín de segunda, y en la almohadilla de primera está Isidro Rocha. No hemos puesto nada, No, porque si es error, pues no hay carrera producida. ya le puse error. Si es infield hit, pues es carrera producida. Por eso mismo me he quedado esperando la pizarra. Yo también le puse infield hit al final porque te seguí los pasos, ¿eh? Ah, error tú le pusiste, ¿va? Sí, yo le puse error. Ok. Bueno, aquí está el pitcher. Lanzamiento abierto. 3-1. 3-1. Con 2 out. Aquí coqueteando la de Caballito también, esperando turno. Ruli Ruiz en el círculo de espera. Sigan votando. 639-119-0100. Para mí que aquí viene el extra base, ¿eh? Más allá de la cuenta de 3 bolas, un strike con 2 out. De Jesús Gallegos. Voten en el concurso de la competidora ferretera Jesús Manuel Bustamante. Trabaja de lado, viene el lanzamiento, rompa el plato. Allá va un batazo de elevado ante del foul. La levanta. Al final Jesús Rivera, fly foul rumbo al 3 para usted que anota. Se van 3 entradas completas de juego. Es historia el primer tercio del partido. 2 carreras por 1 ganando Venados. Alcodesa, alimentos concentrados de Delicias. La temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros desde la zona dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio. Color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego.
Muchas gracias, parte alta de la cuarta entrada. A batear el equipo Los Venados de Madera, la pizarra, la competidora ferretera, 2 carreras por 1. Ganando el equipo de Venados, viene el sexto en el orden, tercera base. Viene el tercera base del equipo de Los Venados de Madera, Tadeo Espinosa, David Salgueiro y David Fernández, la mínima tanda bateadora. Aquí el swing hace contacto con el bat, ahí la mascota de Chilo Rocha. Chilo Rocha levanta su mano derecha, haciendo la indicación a Tony Ramos en el caseta que está bien. 0 bolas, 1 strike, la cuenta para Tadeo Espinosa. Golpe, en la segunda entrada anotó carrera, no tiene beso oficial. Omar Basulto se balancea, lanzamiento rumbo al plato, rodado hacia el lado izquierdo del segunda base, nuevamente no, al final la pelota se interna rumbo al jardín derecho. Buen esfuerzo de Jesús Gallegos, pensé si iba a quedar con ella, la pelota le pasó casi por debajo Pompín, pero colocado sobre todo aquí el rodado de Tadeo Espinosa. Y al final de cuentas, Arturo, le dan imparable al del corredor de Delicias. Sí, ya vi la pizarra, el quinto imparable, así que aquí Tadeo Espinosa, por cierto, bueno, Tadeo conectando su primer imparable de esta serie ante el equipo de los algodoneros. Ese fue de 4-0. Hoy tenía golpe. Bueno, está en primera Tadeo Espinosa. Viene el séptimo en el orden, también derecho, receptor David Salgueiro, 29 en su espalda, también recibió golpe. Esto en la segunda entrada y se quedó estacionado a 90 pies de la registradora. Y es el segundo imparable, Arturo, que le conectan a Basulto. Estamos hablando de que es la cuarta entrada en su parte alta y está perdiendo 2 por 1 ya. Pero aquí los golpes y las bases por bola fueron los que lo hundieron. Claro, lanzamiento se cuadraba para tocar, la dejó pasar, el lanzamiento no fue bueno. Una bola sin strike. Para el triunfo, sucursal Colonia El Empleado, Avenida del Parque, calle 12 Poniente. Qué rico pan en Delicias y queso Los Pinos. Nuestra misión por sí el queso de la mejor calidad en el gusto de los consumidores a precio justo. Queso Los Pinos. De costado el zurdo, lanzamiento rumbo al plato, le dejó pasar. Buscaba también cuadrarse, pero como que recoge un poco el bat, le marcan el strike a la esquina de afuera. La bola, un strike. 639-471-9124. Ese es la vía de acceso para sus mensajes que recibimos con mucho gusto. Lanzamiento bajito, va a correr rumbo a la intermedia, va al tiro. ¡Oh! Otra vez Chilo Rocha, pero ahora con asistencia del parador en corto Eric Zagarnaga. Por la vía los 6 senderos limpios. Fíjate que para mí Arturo llegaron primero las manos del corredor y las le quemaron atrás. Pero al final de cuentas Rafael está más cerca de la jugada y out del corredor. Chan, buenas noches. Rosario Carrillo debería invitar a su tío Matías Carrillo. Saludos cordiales, Raúl Delgado Jr. Te hice llegar un mensaje, Raúl. No sé si lo recibiste. Respecto a la taza mágica, Saludos para ti, saludos, excelente transmisión. Ni con Pilo entró, pero los escucho. Feliz, vamos a ganar. Mon González, gracias. Buenas noches, Cham. Por favor, saluda para mis amigos, la señora Ramona y el señor Rayos del kilómetro 92 de parte de Víctor Berna. Gracias, excelente crónica. Gracias, Víctor. Fuerte abrazo, rodado rumbo al Chor. Le ataca el Chor, rebote pronto, excelente. Eric Zagarnaga. Su tiro rumbo a primera out por la vía 63. La atacó bonito Eric Zagarnaga con mucha personalidad, elegante aquí el campo corto y cayó el segundo. Yo pensé que te iba a poner una queja, señor Víctor Berna, sobre mí. Me pidió tu número. Dije que se va a quejar. Y nada, al final de cuentas era para mandar ese saludo. El hombre de la cámara mágica. Oye, Arturo, buena entrada, mejoró aquí en el Estadio Delicias. Viernes, pues mucha gente, ¿no? Que sale del trabajo ya cansado de todo ello, pero pues al final de cuentas aquí mejoró la entrada en el Gran Estadio Delicias. Nos da gusto, ¿no? Que la gente poco a poco siga viniendo. Y hay que recordar, Arturo, que pues si nos gusta el espectáculo, nos gusta un equipo ganador, pues hay que invertirle. Y la afición pues es parte fundamental para que el equipo de Delicias siga trayendo buenos jugadores. Totalmente de acuerdo. Swing, strike el segundo, ya tienen contra la pared aquel zurdito. Octavo en el orden, jardinero derecho David Fernández. Recibió ponche tirándole en la segunda entrada. Hola, Chan, buenas noches. Aquí escuchando su excelente narración desde la Ciudad de México. ¡Ponche! Empieza a sentarse en la loma aquí Omar Basulto. Se van 3 entradas y media de juego. La pizarra de Gorditas Lili, toda una tradición desde 1998, nos dice 2 carreras por 1, ganando los Venados.
Muchas gracias, parte baja de la cuarta entrada. La pizarra, la competidora ferretera, ganando el equipo Los Venados de Madera, 2 carreras por 1. Dice, hola, buenas noches, mi chama, aquí escuchando su excelente narración desde la Ciudad de México y quiero enviarles un saludo primero a ustedes, también a Ligoncho y a mi esposa Ivonne. Dice Chuy Gallegos, mientras no se ajuste a chocar más la bola, va a estar batallando, es que se me hace que a todos los tiros hace swing para botarla, necesita chocar más la bola. Mira el potrillo desde que se ajustó, gracias. Y habla también del nivel de los clasificados muy por debajo de lo que se esperaba. Bueno, viene a bater el equipo algoneros, Raúl Ruiz, noveno en el orden, Pompín. Noveno en el orden, Raúl Ruiz. Y aparece Omar Jaramillo, además de Eric Zagarná, octavo, noveno y primero. La mínima tanda batidora por parte del equipo algodonero de la tercera zona de Delicias. A la ofensiva, estamos hablando de que llegamos a la cuarta entrada en su parte baja. El equipo algodoneros, Arturo, está cayendo 2 por 1, pero ha dejado a 6 hombres en los senderos. A 6 hombres en circulación, 4 en posición de anotar, por cierto, conectando de foul. 0 bolas, 2 strike. Genaro Peña, hola Champ, saludos, mándale un saludo a Cardiel y compañía que están escuchando el juego. Saludos a Cardiel, gracias. Fíjate, Arturo, que también se ajustó Omar Jaramillo, que hasta la bota con una sola mano. Sí, ayer. Qué impresionante ese home run, El día de ayer, por todo el derecho central, Omar Jaramillo, para dar la vuelta en ese momento. 6 carreras por 5 el equipo algodoneros. 0 bolas, 2 strike para el menor. Lanzamiento rompa el plato, rodado por tercera. Se cayó el tercera, ya cuando toma la pelota. Ahí en el puro borde de la grama interior, Pompín, me parece que es donde pierde un poco el paso el tercera base Tadeo Espinosa, y cuando ya está en el suelo, fue difícil tomar la pelota, Sabes de que ahí donde mencionas tú, Arturo, donde termina el césped, botó la pelota, él la esperaba un poquito más rodando y la pelota le golpea muy cerca de la rodilla izquierda. Por eso también yo creo por el dolor ya no se pudo levantar el camarero del equipo el antesalista del equipo de los Venados de Madera. Pues para mí, si el otro no marcó un error, pues menos ¿no? Que al final fue parte de una jugada donde él pierde el paso, no sé, veremos ya la marcaron infligita ya. Bueno, en 3 entradas, en la parte alta de la tercera entrada, Dorados 4 y Rojos 4, esto en el 21 de marzo. Así que en primera está entonces Raúl Ruiz, viene Omar Jaramillo, abriendo la novena del equipo algoneros por tercera ocasión. Hoy Omar, de 2 nada, zurdo, con el número 11 en su uniforme. Jesús Manuel Bustamante se cuadra el potrillo, lanzamiento bajito. Una bola, un strike, sí. Yo no coincido con el anotador de la pizarra. Bueno, para mí error. Perfecto. Y nos vamos a contradecirte unas estadísticas. Pues sí. Pues es que yo la verdad, por la pizarra, Saludos a Macoy Ligoncho en Lotes Urbanos y Manuel y familia en la Ciudad de México, reportándome desde Mexicali. Atentamente el Piolo, vamos Piolo, gracias. Revirada rumba primera, quieto. Uy. Y sobre todo porque le puso tanta crema al umpire, que fue una jugada cerrada en primera, Hay que darle a Danonino ya. Ahora está Jaime Lara en el cajón de primera. Y en el de tercera está Javi Morales. Fue tanta crema la que le puso Lucero que se cayó el umpire de la primera almohadilla. A lo mejor le llamó la atención, ¿no? Que dijo, pon atención porque los de Delicias son algo criticones. Lanzamiento aquí, el potrillo se va en banda. Una bola, un strike. Natura, a ti deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para la práctica de tu deporte. La esquina de la nutrición bajando la plaza del Santorio está Natura. Cuenta pareja para el potrillo, abriendo por primera. Raúl Ruiz representa el empate. Cuarto episodio, parte baja, se sigue cuadrando para tocar Omar. Jesús Manuel Bustamante, lanzamiento, rompe el toque aquí, conectando machucón de foul hacia atrás. Saluda a Víctor Berna. Ahí te encargo que cuando la vayas a tomar una foto, Pompín, que te diga cuál es su ángulo y toda la cosa, No, pues buen trabajo que hace. Un saludo, ya está levantando la mano, mi querido Víctor. Buen trabajo que haces ahí en el terreno de juego. Ni volviendo a nacer. Gran fotógrafo, por supuesto. Gracias por estar en sintonía. Una bola, 2 strike. Ayer nos escribió Martín Ortiz, apenado ahí por la situación de el comentario, pero no, pues también siempre el pendiente Martín, gracias, del diario. Una bola, 2 strike. Ahí va la revirada nuevamente de clavado, ensuciando temprano aquí el uniforme Raúl Ruiz. Y luego que casi no le da vergüenza nada al tremendo Martín. Cualquier detallito sí que se le pasa, pues sí le da mucha pena. Sobre todo por eso, ¿no? Porque siempre está acostumbrado a hacer su trabajo bien,
¿Sabes quién? Al gusto de toda la gente. ¿Sabes quién empató ya? ¿Quién? Cuauhtémoc. Pensé que Ojinara. 6-6 Cuauhtémoc y Parral. Una bola, 2 strike. Va la revirada nuevamente. Lo quiere mantener a raya. A Raúl Ruiz. Nuevamente clavado Rulis. Una bola, 2 strike la cuenta. Omar Jaramillo, ponche tirando en la primera entrada. Bola ocupada en la segunda. 6 imparables. Fíjate, 6 imparables de Algodoneros. 1 carrera. 2 del equipo de los Venados. 2 carreras. Aquí está de costado Jesús Manuel Bustamante. Vigila. De reojo a quien corre por primera, lanzamiento rumbo al plato. Uy, aquí Omar lució mal. Una jugada de pitch out totalmente, ¿eh? Se pone de pie el receptor, se abre medio paso y hace swing Omar Jaramillo. Ponche tirándole, Pompín. Sí, mal luciendo el primero del equipo de los Algodoneros de Delicias. Ponche para él. Estamos hablando, Arturo, que es el ponche número 5. 6. Ponche para la labor de Jesús Manuel Bustamante. Y bueno, ahora vendrá a batear Eric Zagarnaga. Saludos hasta Arlington, Texas. Saludos Arturo, excelente narración. Listo el boleto para Basulto. Pues ahí se está ajustando, Ojalá que le vaya bien. Me refiero en este partido, por supuesto, conectando un batazo rumbo al jardín derecho, entrenador de foul Eric Zagarnaga. Oye, pero por el bien del equipo, digo, al final tuvo esa segunda entrada para el olvido. De ahí poco a poco. También no hay que perdiste las jugadas a la defensiva de Algodoneros, La de Jesús Gallego, la de Carlos Rubio. Entonces, bueno, se está perdiendo por ese titubeo exactamente en la segunda entrada. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Jesús Manuel Bustamante trabaja de lado el pitcher derecho con el número 12 en su espalda, abriendo por primera 1, 2, 3 pasos Raúl Ruiz. Listo el pitcher, revirada nuevamente rumbo a primera y nuevamente de clavado va Raúl Ruiz. Cinema Delicias, estamos mejorando nuestras instalaciones para ti, ven y visítanos. Mejores precios y la mejor atención. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Patrocinador esta temporada del equipo Algodoneros y está en una mancuerna muy interesante con Grupo G500 en las gasolineras, 0 bolas, 1 strike, lanzamiento pegado, lo golpeó, allá va rumbo a primera y azotando la codera casi llega a revisarlo Tony Ramos. De esta manera llega Zagarnaga rumbo a la inicial, sube a la intermedia Raúl Ruiz y vendrá a batear la experiencia de Luis Eduardo García Hernández. Vamos a ver, por lo pronto va a haber una charla con el lanzador del equipo de los Venados de Madera. Yo le agradezco el amable patrocinio de Caspor. Recuerde, Caspor, todo para su reunión. En Caspor estamos ubicados frente a el Mercado Juárez y con rápido servicio a domicilio al 472-4000. Y también agradezco lo que viene siendo Quidocha Delicias. Quidocha Delicias se encuentra por la avenida Fernando Baeza y con teléfono 472-3300. Quidocha Delicias, la innovación es la base que nos mueve. Bueno, hubo conferencia en la Loma. Vamos a ver hombres en segunda y en primera. Hay un out, vendría Luis Eduardo García. La changa de 2-1 el día de hoy, elevado profundo rumbo al jardín central en la primera entrada. Conectó imparable a la banda contraria rumbo a la izquierda, anotó carrera. Así que 2-1 con carrera anotada la changa. Enfrentando a Jesús Manuel Bustamante. La changa Luis Eduardo García con esta gran temporada. Hasta el momento con 13 carreras producidas. Vamos a ver al número 18 en su espalda. Con un out. Corriendo por la intermedia. Por el cojín de segunda Raúl Ruiz y por primera Eric Zagarnaga ya recuperado. La changa tercer el orden primera base. Ya está en posición. Burritos Lalos. Bistec en chile rojo, desembarado en chile verde. Burritos Lalos consintiendo su paladar. Le atiende Lalo y Norma Sapien. Servicio a domicilio 639-501-9062. Ya trabaja de lado el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma. Hay una línea rumbo al jardín derecho. La pelota pica. Doblando de tercera rumbo a home. Se anotó el empate. La perdió el jardinero derecho. Anotando también Eric Zagarnaga. Doblando de segunda rumbo a tercera la changa. Que llega barrido el señor. Da la vuelta sensacionalmente Algodoneros, 3 carreras por 2. Imparable y error de David Fernández, Pompín. Entrega, garra, actitud, lo que le quieras poner a este hombre a tercera, Luis Eduardo García Hernández.
Créeme que esa barrida, Arturo, es simple y sencillamente aquí estoy, entregado, aquí estoy por Delicias, y llega el imparable Pablo Eduardo García, se combina el error, y aquí el equipo de los algodoneros de Delicias se van arriba en la pizarra, ahora 3 carreras por 2. 3 carreras por 2. ¿No le han puesto error ya? Sí, claro, ya es un error del jardinero derecho. Imparable productor de la carrera de Raúl Ruiz. Sí. Ya la que anota Eric Zagarraga es producto del error precisamente del jardinero. Y bueno, pues ahí está. Algodoneros ganando 3 carreras por 2. Ahora viene el turno para Jorge García, cuarto en el orden, bateador designado. Número 24 en su espalda. De 1-0, pasaporte en la primera entrada, se quedó en primera. Ponche sin tirar en la tercera. Lanzamiento para él, foul. Con un out tiene a 90 pies de home a Luis Eduardo García. Tractores del Norte, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti en nuestro campo de acción. Y Bill Junior en Delicias, barbería y peluquería, calidad que mereces, corte de cabello con máquina, tijera o navaja. Informes al 474-7895. Ahí no Oasis Plaza, en la pura esquinita por fuera, en la Avenida del Parque. 0 bolas, un strike, un out. Jesús Manuel Bustamante, lanzamiento rumbo al plato, pegado. Le emparejan la cuenta aquí a García. Una bola, un strike, un out. Sacamos un reporte, ¿no?, del concurso de la competidora Vicente. 639-119-0100. Ya le habíamos dicho que por Luis Eduardo ya no hay que votar. Ya tiempo atrás completó los 50 votos. Omar estaba a 2. Me imagino que en este reporte ya Omar también va a cumplir los 50. Rápidamente el masaje del equipo de Venados de Madera manda a llamar a Ariel Leiva, que estaba saltando un poquito a un costado del jardín izquierdo, y le están poniendo pues, tipo venda en su pierna derecha, Arturo. No sé si tenga alguna lesión ahí, y lo llamaron llamar en cuanto vino el error del jardinero derecho. 2 bolas, un strike con un out. Pues todavía ahí está Omar Jaramillo, le falta un voto. Acercándose también Carlos Rubio, Rosario Carrillo, Jorge García y Jesús Gallegos. 2 bolas, un strike. Lanzamiento, strike a la esquina de afuera. Le vino con velocidad, 2-2 la cuenta para Jorge García. Esperando turno el zurdo Carlos Rubio. Le quedó 2 bolas con 2 strikes y un out. Ya le da la voltereta el equipo algodoneros. 3 carreras por 2. ¿Qué es lo que tiene este equipo? Suele, cuando se le presenta la ocasión, venir de atrás. Lanzamiento rodado, colocado hacia el lado izquierdo del segunda base, imparable de Jorge García rumbo al derecho. Él aplaude también cuando llega rumbo a primera. Anotó Luis Eduardo García la cuarta. Poco a poco metiéndose más con la afición, con el equipo, este jugador del equipo de los algodoneros de Delicias, Jorge García. ¿Por qué? Porque ya llega la primera, ya festeja, ya voltea a ver a sus compañeros, y esto pues habla bien, ¿no?, de que está cayendo en conjunto con ellos. Hay armonía en el logo del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Va a ser todo. Cambio de lanzador por parte del equipo de los Venados de Madera, brazo derecho. Bueno, así que fue todo para él. Vamos a ir un corte y regresamos.
Muchas gracias, fue todo entonces para el clasificado. Jesús Manuel Bustamante, viene pitcher derecho. Viene pitcher derecho, el orgullo del Liciense, número 69 en su jersey, Ángel Giovanni Mundo Sainz. Sale del partido Jesús Manuel Bustamante, 3 entradas, 1 tercio, un total de 22 bateadores. Hasta el momento le han hecho 4 carreras, otorgó 2 bases por bola, golpeó a 1 no wild y ponchó a 6 enemigos. Sí, lo puede perder Arturo. Sí, lo deja hasta el momento 4 carreras por 2, hombre de herencia. Con carrera producida, por cierto, para Jorge García, anotando Luis Eduardo García, la 4ª raya para el equipo algoneros. Tiro de calentamiento para Giovanni Mundo. Así que bueno, pues ahí está, poco a poco, habrá que reconocerlo de Jorge García. Empieza a chocar más la pelota, que eso es importante. Onyx Suite en Delicia, nuevo concepto en hotelería. 16 cómodas y modernas suite, estacionamiento propio bajo techo, un costado de casino, vitrales y farmacia, 24 horas, informes al 472-95-95 y Leche Zaragoza, la leche de casa, Leche Zaragoza, la leche de Chihuahua. Oye, Arturo, pues un cambio raro. Sacan al jardinero derecho y meten a Ariel Leiva. Digo, pues espérate a que saquen la entrada, ¿no? Va enojado. Claro, hasta yo. Va enojado. Así que hubo cambio en la defensiva. Salió entonces David Fernández. Así es. Y Ariel Leiva. Ariel Leiva entra al jardín derecho, gracias. No, y no se ve ni, o sea, que digas tú, que llegue el masaje, ¿no? A atenderlo o algo, no. No, pues entró endiablado, lanzamiento pegado aquí para el zurdo Carlos Rubio. Carlitos de 2-1 el día de hoy, ponche. Tirándole para el tercer out en la primera entrada y en la tercera. Conectó imparable rumbo al jardín izquierdo, se quedó en tercera. El que está en turno, número 16 en su espalda, abriendo por primera Jorge García. 4 carreras por 2 ganando algodoneros. Giovanni Mundo está de costado. Giovanni se balancea, lanzamiento rumbo al plato. Hay un rodado violento todavía con algunos reflejos ahí Jaime Lara. No, y el ¿qué? Algodoncito, ¿cómo se llama el otro? ¿Cuál? La botarga del equipo de los algodoneros. No sé, el algodoncito es el tocayón. El otro entonces, Don Algodón. Oye, trae buen show, Muy originales los nombres, por cierto, Se quebraron la cabeza. Batallaron. No, lo que me refiero es que un show tranquilo, o sea, sin morbos, sin nada. Y bien, ahorita vino a animar acá por el lado de tercera. Y créeme que antes sí me molestaba que me utilizaran para hacer ambiente, ¿no? Un rodado colocado entre primera y segunda. Imparable rumbo al jardín derecho. Doblando de segunda rumbo a tercera. A toda velocidad. Y bueno, para variar, va el tiro rumbo a la intermedia. La pierde la intermedia. Ya se queda en tercera Jorge García. Y ayer, allá Ariel Leiva, que acaba de entrar, también batalló Pompín. Sí, batallando allá en el prado derecho. Pues viene Fernández muy molesto, acá en el duelo del equipo de los Venados de Madera. La gente ya se debe imaginar, ¿no? La reacción del jugador del equipo de los Venados de Madera. Y también buena actitud por parte de Jorge García, que él, Arturo, mencionarle, ¿no? Su llegada a la tercera fue simple y sencillamente por mérito propio, porque él ya venía encaminado a segunda tercera cuando fue el imparable, y el avance a la intermedia sí es con error del jardinero derecho. Muy bien, saludos al Manny, saludos primo desde Salt Lake, Utah, apoyando los algodoneros. Soy el Manny, gracias, saludos. Buenas noches, Arturo, aquí escuchando tu narración. Saludos desde Las Varas de Armando Pacheco y también mi esposa Lorena Salas. Gracias, Armando. Juan Figueroa, calienta por parte de Madera. Gracias. Viene entonces Rosero Carrillo. Giovanni Mundo se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato alto. Así que en tercera Jorge García, en la intermedia Carlos Rubio, aprovechando también la pifia en el jardín derecho de Ariel Leiva. Así que los dos que están en circulación en posición de anotar. Una bola, 0 strike, 1 out. Giovanni se pone de acuerdo con David Salgueiro. Ya está de costado. Lanzamiento rumbo a la goma. Abierto, le venía con curvita a la esquina de afuera. 2 bolas sin strike. Vamos a entregar el premio de la competidora ferretera del día de ayer. Con el extra base Luis Eduardo García premia la competidora ferretera, la mejor surtida en Delicias y la región. Más de 70 años nos avalan. Así que felicidades a Alberto Hernández Rodríguez. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato, bajito, 3 y nada. Y luego, pues, a veces sirve como experiencia, ¿no? Que tenga yo que mencionar que tienen que venir en la cuarta, porque la quinta es
50 y 50, y ahora sí vienen en la cuarta. Pero, ¿y qué tal si me hago loco? Así como que no veo. Bueno, rally de 3 carreras en esta entrada para darle la vuelta al Algodoneros. 4 carreras por 2, ha conectado 9 imparables. Viene Giovanni. Strike el primero, el automático. Aprovecho a Beto Hernández. Hermanazo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Felicidades, ¿ya votaste? ¿Nuevamente votaste por quién? Pues por la Chanta García otra vez. ¿Algún saludo que quieras mandar? Un saludo ahí para el barrio de Uyuyuy, allá a toda la gente de ahí del Panteón. Perfecto, gracias Beto. Saludos, hasta luego, gustos, bye. Hasta al contrario. Bueno, allá va Rosario Carrillo rumbo a primera, Pompín. Sí, base por una pichada alta con la que vino Ángel Giovanni Mundo. A la primera almohadilla, Rosario Carrillo del equipo de los algodoneros de la tercera zona Delicias. Casa llena para el receptor del equipo de los algodoneros, Isidro Rocha, número 25, que no ha conectado de imparable en 2 ocasiones. El receptor del equipo algodonero, el número 24 en tercera. Y tenemos a Carlito Rubio en el número 16 en la intermedia y el número 10, Rosario Carrillo en la inicial. Y viene a batear el 25, Isidro Rocha. No hay donde ponerlos. Chilo Rocha en la caja de bateo, casa llena. Giovanni, lanzamiento. Strike el primero para Chilo. Mira, menciono lo de los números porque hay mucha gente que apenas empieza a venir, Arturo. Y que Sí. nos está escuchando, entonces para que empiecen a identificar, ¿no? Porque me ha tocado, no, que el 25 del equipo de algodoneros y dándole vuelta al roster. Me imaginé en la mente, Chilo Rocha, ¿no? Ya los tenemos identificados, pero por la gente que nos escucha se ubique, ¿no? Al pelotero. Lanzamiento abierto. Le emparejan la cuenta, bateador derecho, 25 en su espalda. Una bola, un strike, un out. Marco Vargas Tuxedo en Delicias. Frente a Cristo Rey se viene la época de graduación, no le falle. Renta y venta de trajes, camisas, smoking, toy, accesorios. La moda que marca la diferencia, Marco Vargas Tuxedo. Quien no se reportó, me llama la atención, es Jaime Sendejas. Una bola, un strike, lanzamiento alto. Así que donde volteé a ver, Giovanni Mundo está copado de jugadores del equipo algodonero, ya lo mencionabas tú. Jorge García en tercera, en segunda Carlos Rubio y en primera Rosario Carrillo. Esperando turno, Jesús Gallegos, bateador zurdo. Vamos a ver a Chilo con cuenta de 2 bolas, un strike, un out. 639-471-9124, el lanzamiento abierto. Saludos a Elías Mendoza. Bueno, pues así se dieron las cosas, mi querido Elías, esta temporada, después te platico. 3 bolas, un strike, un out. Saludos a toda la gente de Congregación Ortiz, gracias por estar siempre al pendiente de nuestro trabajo en cualquier rincón del béisbol de la tercera zona del estado bello, grande de Chihuahua, República Mexicana, nuestros paisanos en el extranjero. 3 bolas, un strike, viene Giovanni Mundo, lanzamiento bajito, lo perdió. Pasaporte, me parece que aquí va a ser todo ya para Giovanni. Anota Jorge García, desde tercera, rumbo a tercera se va Carlos Rubio, al intermedio Rosario Carrillo con carrera producida. La segunda para él, Chilo Rocha. Y va a ser todo para Giovanni. Vamos a ir un corte y regresamos. Todo para Giovanni Mundo, adelante. Así es, Juan Figueroa, número 07 en su jersey. Juan Figueroa, nuevo lanzador por parte del equipo de los Venados de Madera. Ahorita le vamos a conocer la labor de Giovanni, que bueno, pues fue una labor efímera, totalmente enfrentando a 3 bateadores, Pompín, que no pudo sacar un solo out, un hit, 2 pasaportes,
le hacen una carrera, pero va a la cuenta de Jesús Manuel Bustamante, precisamente la de Jorge García, y él deja a 3 en circulación. Así es, 3 de herencia. Llega Ángel Giovanni y lo recibió con imparable Carlito Rubio, y luego 2 bases por bola. Ya lo mencionabas tú, ¿no? Sin sacar un tercio de entrada y con los 3 bateadores, 2 bases por bola y un hit. Viene pitcher derecho con el 0-7 en su espalda, Juan Figueroa. Algoneros que gana en esta parte baja de la cuarta entrada. 5 carreras por 2, hay un out y se mantiene la casa llena. Agradecerle a Chanti Organic Spa. Masajes y faciales orgánicos, desintoxicación iónica. Pregunta por nuestros paquetes. Contamos con diseño de uñas, manicure y pedicure. Una cuadra del santuario para usted, amita. 639-465-1467. Chanti Organic Spa, la mejor opción aquí en Delicias. La tienda Ilse Noriega y Diana Domínguez. Bueno, ahora viene el turno para Jesús Gallegos. Octavo en el orden, segunda base. De 1-0. Pasaporte en la segunda entrada fue puesto out en la intermedia. Y en la tercera entrada también tenía casa llena y fue dominado con elevado anterior foul rumbo a primera. Hay un solo out, veremos entonces a Jesús Gallegos. Aquí se balancea el pitcher Figueroa, lanzamiento esquina de afuera para el zurdo, strike el primero. Agradecemos sus mensajes que poco a poco vamos a ir depurando al 639-471-9124. Saludos desde Las Cruces, Cham del Kiss, para Reyes mi carnal, hasta Arlington. Buena narración, gracias. Jori Daniel Sánchez, calentando por parte del equipo de los Venados de Madera. 0 bolas, un strike, un out a todos nuestros paisanos. Fuerte abrazo a la distancia. Viene el pitcher derecho, el lanzamiento rumbo a la goma. Strike, sí, le vino con curva. A la esquina de afuera dice que no Gallegos, pero sí. Llegando bien, sobre todo a zona. Lo tiene en contra la pared. 0 bolas, 2 strike, un out. Oye, muy buena imagen. Ayer llegando a la caseta no me llené de ver béisbol y me puse a ver la transmisión de nueva cuenta. Y bien, ahí los trabajos nos imaginamos de el ingeniero Edson Meléndez. Sí, la verdad que sí. Buen trabajo. Ahí estamos por YouTube, el canal Pasión Deportiva Delicias. Lanzamiento rumbo al plato. ¡Swing! Abanique y se poncha Jesús Gallegos. De nueva cuenta, un swing grande el que le hace el jugador del equipo de los algodoneros Jesús Gallegos. Tenemos el out número 2 de esta cuarta y larguísima entrada. Primer ponche para el relevista Figueroa y el séptimo para el equipo de los algodoneros de Delicias. Y vendrá a batear el novato Raúl Ruiz, jardinero izquierdo. Raúl, que de hecho abrió tanda en esta entrada, infield hit y anotó carrera. Así que el día de hoy de 2-1, con carrera anotada, dándole la vuelta a la novena hoy Delicias en esta cuarta entrada. 5 carreras por 2, casa llena y 2 out. Juan Figueroa de costado, lanzamiento rumbo a home. Strike el primero para Raúl. Agradecemos a Ingenio Computacional aquí en Delicias. Elige el plan a tu medida. Ingenio distribuidor autorizado Telcel, al profe Román Romero. Le mando un fuerte abrazo a todo el personal de Ingenio Computacional. Ahí estamos pendientes, profe, con lo de el aparato, Yo creo que mañana le marco. 0 bolas, 1 strike. Lanzamiento foul. Ya lo ponen aquí con 0 bolas, 2 strike, 2 out. 6-6 en la cuarta. Mineros y Manzaneros. Ahí está otra vez Parral, que llegó ya a tener ventaja de 4-0, de 6-2, batallando Armando Huereca ante un equipo peligroso también, como lo es Manzanero de Cuauhtémoc. Yacedelsa, nuestra misión, tu satisfacción. Estamos comprometidos con la calidad y el servicio. Contamos con el personal altamente capacitado en Matriz, a un costado del Puente Suprimido en Delicias, y también muy cerca de la Cruz Roja, ¿sí? Contra esquina, cerca de la gasolinera. Ahí está sucursal. Ponchín Delgado, un abrazo. Arturo Elías, a toda la gente, a Tony, gracias por la confianza. Aquí machuconcito de foul, de botes lentos, a salida izquierdo, se quita la careta el receptor Salgueiro. Nosotros transmitiendo desde la cabina naranja, aquí en el Gran Estadio de Delicias. Ramón Gallegos Rayos desde el terreno de juego. En lo que es pues las redes sociales, las diferentes plataformas, está el ingeniero Edson Meléndez en los controles, Jorge Antonio Sánchez Garay, y apoyándonos en el concurso de la competidora ferretera ya por una temporada más, Vicente Rodríguez, y a todo el personal, saludos también que siempre están al pendiente, Humberto Lozano, a todos. 0 bolas, 2 strike, 2 out. Y ahí dice que sí el pitcher Juan Figueroa. Abren ligeramente los cobradores, viene el lanzamiento rumbo al plato abierto.
buscando trabajar con ese lanzamiento aquí a Raúl Ruiz, el zurdo con el 51 en su espalda. Raúl, que ha venido teniendo participación como menor en el segundo juego. Ruiz, que hoy conectó su quinto imparable, los 5 por cierto han sido sencillos. Tiene 3 carreras anotadas con la de hoy y una carrera producida. Aquí con casa llena. Lanzamiento de un bote, la pierde el receptor, viene anotando fácilmente desde tercera Carlos Rubio en Wild. Avanzan corredores rumbo a tercera y segunda, Pompín. Fíjate, apenas te iba a mencionar que estaba esperando picheo rompiente Raúl Ruiz, porque no sé si te percataste que cuando iniciaba sus movimientos el lanzador hizo un pie hacia adelante, salió un pasito más, indicando que esperaba picheo rompiente. Sí, ahora la ponen con cuenta de 2 bolas, 2 strikes, 2 out, totalmente responsable aquí del pitcher. Se anotó la sexta para el equipo de algodoneros. En tercera Rosario Carrillo y en segunda Chilo Rocha. Lanzamiento rodado violento por tercera, imparable rumbo al jardín izquierdo. Viene anotando Rosario Carrillo, van a mandar rumbo a home. Me parece que se precipita totalmente. Aquí exponiendo a Chilo Rocha, que lo reciben y lo dejan tendido out en home. Se precipita Jaime Morales. Hay que ser agresivos, pero lo mandó al matadero totalmente. Así que se anotó la séptima para el equipo algodoneros en 4 entradas completas de juego. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. No sé cómo viste al final la jugada, Pompín. Ya venía muy precipitado Chilo Rocha, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo, lo comentamos en la Ojeada, lo repito ahorita y lo mencionaba con aficionados durante el día de ayer. El caso ese de la situación de que muchas veces hay que jugar agresivo, pero pues tampoco no regalar tantas opciones, no regalar tantas cosas para el equipo de los equipos contrarios, ¿no? Porque pues aquí se me hace que se adelantó bastante, ¿no? Jaime Morales de mandar a Chilo Rocha rumbo a la antesala, el batazo era corto rumbo a el jardín izquierdo y pues al final de cuentas de esta manera lo ponen out ahí en la receptoría y de esa manera cayó el tercer out de algodonero, se va arriba 7 carreras por 2. Todavía no sale el receptor por parte del equipo de los algodoneros. Bueno, se presentó la famosa carrera. Los dos salen de la intermedia doblando por tercera uno, por primera el otro, y el cruce es precisamente en home entre el algodoncito y Juanito Aguilar, que se preparó toda la semana, toda la semana. No sé, yo pensé que era Omar Jaramillo el que venía corriendo, al final ganó Juanito Aguilar y créeme, hubo por ahí, Pompín, billete por medio, No, y hubo trampa de Juanito, ahí no pisó la primera. Sí, totalmente de acuerdo, le pasó corriendo Sergio Acosta. Ahí está la cámara. Sí, ahí está la cámara. Segundo sorteo, voy a saludar aquí a Sergio Acosta, premio a la competidora ferretera. Sergio, de este lado, por favor, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy
Un saludo que quieras mandar, hermano. A mi mamá y a mi tío y a mi tío Shasha y mi tía Luya, que siempre andan aquí en el Waze. ¿Ya votaste? Sí, ya voté. ¿Por quién? Otra vez por Omar, a ver si se hace otra vez. Muy bien, felicidades, aquí están tus 1,000 pesos. Mira, aprovecho para regalarte también una calca de pasión. Mira. Es más, otras ahí para la family. Gracias, Sergio. Hasta luego. Ahí está premiando nuevamente la competidora ferretera. Y bueno, pues el día de hoy, los votos al 639-119-0100. Viene el turno para el equipo Los Venados en esta parte alta del quinto episodio. Viene el turno para el noveno en el orden. Viene Edwin Ledesma, Sí. Guadalupe Quintero y Raimundo Orozco. La mínima tanda batera por parte del equipo de Los Venados de Madera, si es que no se presentan cambios en estos momentos. La cuenta ya pareja para el noveno en el orden, el menor Edwin Ledesma, jardinero central, 27 en su espalda, bateador derecho ante los ofrecimientos de Omar Basulto, que ya empieza a enderezar el rumbo después de lo que se dio en esa segunda entrada, lanzamiento alto. Vamos a ver si no le afecta el descanso, Arturo, de la cuarta entrada. Sí, pasaporte recibió Edwin Ledesma en la segunda entrada y se quedó estacionado a 180 pies en el cojín de segunda. 2 bolas, un strike. No hay out, por supuesto aquí está abriendo tanda Edwin Ledesma. Viene el pitcher, lanzamiento strike. Le emparejan la cuenta, 2 bolas, 2 strike. Y gasolinera del grupo Silsa G500 lanza su programa de lealtad, solicita tu tarjeta G Puntos y ya estás participando en el obsequio de una motocicleta mensual. Y bueno, se une a Cinema Delicias, lanzamiento bajito, 3-2, canjea y gana en grupo Silsa G500. 5 puntos más 15 pesos boleto de entrada al cine, Cinema Delicias. Y también canjea 5 puntos más 25 pesos y unas palomitas chicas. ¡Swing! Strike, el tercer abanique se poncha, tercer chocolate cortesía de Omar Basulto y también de Mueblerías Portillo. Ya le acabas de decir, es el tercer enemigo que poncha en su labor el de Yucatán. Y mencionarte que se ha enfrentado a 18 bateadores, ahora va a enfrentarse a su enemigo número 19. Estamos hablando de que la quinta entrada en su parte alta, la transmisión a través de Romántica 102.1 FM, este día viernes 7 de junio del año 2019, cuando faltan 21 minutos para las 10 de la noche. Curvita a la esquina adentro, strike. Aquí para Guadalupe Quintero, de 1-0, hoy el primero en el orden, abriendo por tercera ocasión la novena de la 10ª zona Venados de Madera, que pierden 7 carreras por 2. Esa es la pizarra de la competidora ferretera, rodado colocado entre tercera y short. Imparable rumbo al jardín izquierdo, primer indiscutible de Lupillo Quintero. Y bueno, con un out está en primera. 3-4 gotas, Arturo, de agua empiezan a caer aquí en el terreno de juego. Y bueno, vamos a ver hasta dónde permite, ya que el cielo se veía bastante nublado hace unos momentos. Y vamos a ver qué tanto nos permite el Dios Tlaloc. Viene el equipo de los algodoneros de Delicias, de nueva cuenta, Arturo, navegando contra la corriente. Recordar que el equipo de Venados de Madera se fue arriba en la pizarra, 2 carreras por 0 en la segunda entrada. Y luego el Algodoneros hizo 1 en la tercera y 6 en el cuarto episodio. 7-2 la pizarra. Gracias por el reporte. Así que ganó Toronto 105-92 a Golden State, cuarto juego. Esto también en casa de Golden State. Bueno, pues ya lo ponen contra la pared al equipo campeón. Toronto se pone al frente 3-1 en la serie. Bien por el equipo de los Raptors en su primera final como franquicia. 1 bola, 0 strike, 1 out. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento alto, 2-0. Raimundo Orozco en la caja de bateo con el número 18 en su espalda, bateador derecho. Segundo en el orden, a la defensiva cubriendo las paradas cortas, de 1-0 el día de hoy. Pasaporte en la primera entrada, fue puesto out con el tiro de Chilo Rocha rumbo al intermen, asistencia el segunda base Jesús Gallegos. Y luego bola ocupada en la segunda. 2-0 la cuenta para el bateador en turno. Viene el lanzamiento rumbo al plato, conectando un batazo profundo rumbo al derecho central. La pelota va hacia atrás, la pelota pica, se extiende, doblando de segunda rumbo a tercera, de tercera rumbo a home, Guadalupe Quintero, y de segunda rumbo a tercera, va el tiro rumbo a tercera, no se puede quedar con ella Carlos Rubio. Bien la asistencia de Omar, pero la pierde también Basulto. La pelota hace contacto en la caseta y viene otra para Madera. Viene una carrera más por el equipo de los Venados de Madera. Se pone 7 carreras por 4, mira, con 2 bateadores. Se va y se acerca un poquito más el equipo de los Venados de Madera a Algodoneros de Delicias. Buen tiro de Chuy Gallegos a la antesala.
Sí, nada más que le dio un bote a Carlos Rubio y ya no pudo levantar la pelota. Si no, hubieran agarrado a Raimundo Orozco, que al final, bueno, pues las reglas no que se manifiestan al principio. Avanza Corredor Pompín rumbo a la registradora, 2 carreras, 7-4 ganando Algodoneros. Sí, sobre todo eso que pues sí produce carrera, Arturo. Sí, A Guadalupe Quintero. sí, Guadalupe Quintero, sí. Entonces, bueno, ahí está hasta el momento el resultado. 4 para Madera, 7 para Algodoneros, conectando de foul hacia atrás. Aquí Francisco Sánchez, tercero en el orden. Bateador designado con 24 en su uniforme. De 2 nada el día de hoy. En la primera entrada fue para el tercer out, por la vía 53. Rubio García. Abrió tanda en la tercera. Por la vía 43 lo ponen out. Gallegos García. Una bola, un strike, un out. Para bateador derecho. Tapia, enderezado, pintura y soldadura en Delicias, Avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur. Familia Tapia la atiende. Machucón de 2-3 botes rumbo a la caseta del equipo Los Venados. Tapia, enderezado, pintura y soldadura. Y micasafacil.com, página de internet inmobiliaria con su certificación en el ramo inmobiliario. Si quiere comprar, rentar una casa, un terreno, la mejor opción es micasafacil.com. Métase al portal, vale la pena. Una bola, 2 strike, un out. Dice que sí, Omar Basulto. Se pone de acuerdo con Chilo Rocha. Viene el lanzamiento rumbo al plato alto, 2-2. Agradecerle también a Odontología Integral con la doctora Stephanie Baeza. Citas al 639-172-9817 aquí en Delicias. Séptima Poniente, número 22A, frente a la clínica 11 del IMSS. Un saludo a la doctora Stephanie Baeza, Víctor Baeza también. 2 bolas, 2 strike, bajito, 3-2. Bueno, pues hay un out. Acercándose el equipo Los Venados de Madera. Madera tiene buen equipo, buen equipo. La cuestión también, bueno, como la mayoría de los equipos, ¿no? El picheo. 2-2. Lanzamiento rodado de foul. Fíjate por tercera. La verdad es que la liga hace hasta lo imposible, ¿no? Para generar espectáculo. Y yo no veo en términos generales un dominio en la posibilidad de los clasificados. ¿Sí? O sea, que tú digas, están sacando ventaja. A lo mejor algunos con un pitcher nada más, pero así nombrar 2, 3, 4 clasificados que estén levantando la mano, difícil, en todas las zonas. Aquí falta uno que parece inminente su llamado contra Juárez, que es Iván Gamero. Vamos a ver cómo maneja esa situación. Aquí se balancea el pitcher, lanzamiento, swing, abanica y se poncha. Aquí segundo chocolate para Omar Basulto en esta entrada, el cuarto en su cuarta personal y Mueblería Esportivo presente. Un ofrecimiento alto que le gustó a Sánchez. De esta manera le hizo swing para que encontrara pura brisa. Tenemos el segundo out en la pizarra de la parte alta del quinto episodio. Caspor frente al Mercado Juárez y con rápido servicio a domicilio al teléfono 472-4000. Caspor, encuentra todo para tu evento social presente en la crónica a través de Romántica 102.1. Ya le dio la vuelta a Cuauhtémoc, ganando 8 carreras por 6-4, entradas y media, strike. Saludo a Cuco Amador, compañero de la crónica. 8 carreras por 6, ganando la sexta zona. Este juego se está desarrollando en Parral. Está aquí el primero para el zurdo, Jesús Rivera, lanzamiento. Ahí va un machuconcito, excelente Luis Eduardo García. Qué bárbaro, la changa. Hacia su lado derecho, bote pronto, toma la pelota a la altura de la cintura. Espera la asistencia Omar Basulto en primera y por la vía 3-1, asistencia en primera del pitcher. Se va el tercer out, se van 4 entradas y media de juego, la mitad del partido, ganando Algodoneros 7 carreras por 4, cortesía del Codesa, alimentos concentrados de Delicias.
Quinta entrada en su parte baja. Vendrá a batear el primero en el orden jardinero central del equipo Algodoneros. La pizarra de la competidora ferretera. 7 carreras por 4 ganando Algodoneros precisamente. El número 11, Omar Jaramillo Carrillo, Eric Zagarnaga con el 97 y Luis Eduardo García con el 18. A la ofensiva por parte del equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias en esta entrada número 5 en su parte baja. Fíjate cómo todos, excepto Omar Jaramillo, se han envasado el día de hoy. Omar está abriendo alineación por cuarta ocasión, de 3 nada, incluido 2 ponches en la primera y en la cuarta entrada, tirándole los 2. Juan Figueroa se mantiene en la loma. Tercer lanzador que presenta Carlos Chávez, manager del equipo de los Venados. Comenzó con Jesús Manuel Bustamante, después Giovanni Mundo, y se mantiene el número 07 en su uniforme, Juan Figueroa. Strike el primero, aguanta y se lo marca Omar Jaramillo. Le agradecemos al Vaquero Express a partir de mañana, sábado y domingo, de 12 de mediodía a 6 de la tarde. Avenida Río San Pedro, frente al Oxxo, en Delicias, fraccionamiento La Salle, combos, costillas, chuletas, sirloin y arrachera, acompañado por supuesto de pues ensaladas, salchichas, todo lo que lleva, por supuesto, cada combo, carne asada. El Vaquero Express, 639-128-7465. Un saludo a la familia Noriega Arreola, Alex, a Laura, saludos, una bola, un strike. Fíjate, Arturo, hay que reconocer a todos los instructores de categorías menores, todos, no quiero nombrar para no dejar a alguien afuera, pero por el gran trabajo que hacen con las categorías menores, y aquí está el resultado. Con el equipo de los Algodoneros no batallan con el jugador menor, cualquiera que venga puede conectar de imparable. Gracias a Víctor Cárdenas, dice buenas noches, Chame, el equipo de Mineros de Parras es quien gana, 8 carreras por 6. Ok. Aquí el mensaje de Cuco es al revés. Bueno, lanzamiento alto, la cuenta de 3-1, Pompín. Para Omar Jaramillo, que el número 11, me agarraste con el micrófono apagado. Y bueno, aquí el show de luces, a la gente y la afición, ¿no?, pidiendo la base por bola para el patrón Jaramillo. Vamos a ver si logran basarse. El único jugador que falta de tocar la primera almohadilla. Lanzamiento swing, foul hacia atrás en la malla central, 3 bolas, 2 está en la cuenta para Omar Jaramillo. Prácticamente era la base por bola, Sí, un lanzamiento alto. Esperando turno, Eric Zagarnaga. En este quinto episodio estamos en la mitad del juego. 7 carreras por 4 ganando Algodoneros, 14 imparables. Se han conectado el día de hoy 10 del equipo local, 4 del equipo visitante. Ya de costado el pitcher Figueroa se balancea bien, lanzamiento rumbo a la goma, conectando de foul nuevamente. Rumbo a la banda contraria, ya la buscaba el tercera base Tadeo Espinosa, imposible para él. Los Moritos Birrería, calle Quinta y avenida Tercera Norte en Delicias, de lunes a domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Pregunte por las Moritas, quesadilla hecha costra, montada en barbacoa. Y también lonche de barbacoa con queso en costra ahogado en el caldo de consomé. 639-128-7465. Lanzamiento en un elevado rumbo a tercera. La busca el tercera en el terreno de foul. Tadeo Espinosa levanta el guante y captura. Fly foul rumbo al 5 para usted que anota. No todos los días son iguales para un jugador. En esta ocasión, fallando Omar Jaramillo, un palomón rumbo a la tercera de foul. Bien, la salida del equipo de los Venados de Madera, capturando la pelota. Vamos a ver qué hace ahora el 97 del equipo de los Algodoneros, Eric Zagarnaga. Un clima rico, Arturo. Se siente un viento sabroso que viene a quitar un poquito lo sofocado que se sentía aquí a nivel de terreno de juego. Gracias a Víctor Cárdenas, saludos a Lupillo Cárdenas también. Se han portado muy bien ahí con mi papá cuando las cosas se complican. Muchas gracias. Lanzamiento entonces para Eric Zagarnaga. Eric como segundo en el orden, para ahora en corto, 97 en su espalda. El primer lanzamiento pegado. Una bola sin strike de 2-1 el día de hoy. Imparable rumbo al derecho, se quedó en el cojín de segunda. Abrió tanda en la tercera, ponche tirándole y recibió golpe en la cuarta, anotó carrera. Así que 2-1 con carrera anotada, que aguanta y strike el primero para él. Una bola, un strike, un out. Mañana sábado también, 7:30. Recordarles, todavía tenemos el espacio
matutino y vespertino de Pasión Deportiva, que se transmite aquí en Delicias, Chihuahua, de lunes a sábado, con horarios de 8:30 a 9:30 de la mañana, y también de 2:30 a 3:30 de la tarde. 2 bolas, un strike, un out. Estamos teniendo por ahí unas intervenciones breves en La Que Buena, también 95.3 FM, con el señor Jesús López Muñoz. Darle por ahí alguna información, un toque también en cuanto a lo deportivo, bueno, porque Romántica pues mantiene la situación del programa, ¿no? Así que bueno, esa gran mancuerna de dos grandes del micrófono, Jesús Araujo Natividad por esta frecuencia, y por La Que Buena el señor Jesús López Muñoz, los dos en Sigma Radio Delicias. 3 bolas, un strike, un out. Saúl Ponce también formando parte del equipo. Y la verdad, felicidades a la familia Chavero por el esfuerzo que hacen en mantener la audiencia, sobre todo es importante. Aquí conectando un batazo, rumbo al jardín derecho, hacia atrás se va a quedar en terreno bueno. Cerca de la franja de advertencia, hasta allá fue Ariel Leiva. Pompín, fly al 9 para usted que anota. El segundo out para el equipo de los Algodoneros de Delicias. Buena la cobertura de Leiva allá en el prado derecho. Y viene a batear el 18, Luis Eduardo García Hernández. Hoy hasta el momento bien la tercera umpire, tanto como Pineda, como Lucero y pues también Rafael. Y los 3 de azul, teniendo una buena actuación aquí en el Gran Estadio Delicias. Ahora sí con más crema el señor de la primera. Sí, Luis Eduardo García, el de hoy de 3-2, carreras producidas, par de carreras anotadas. Fue dominado en su primera aparición al plato con elevado profundo rumbo al central. Ha conectado par de imparables rumbo al izquierdo y derecho. Tercera y cuarta entrada, en las 2 ocasiones anotó carrera. Aquí conectando de foul y hace contacto con el receptor David Salgueiro. Va la asistencia para él, Pompín. Sí, se duele el receptor del equipo de los Venados de Madera. Le van a poner el típico hielo seco, no, justamente en el lado derecho, a la altura de la rodilla, en la parte interna, Arturo. Muy bien, buenas noches, mi chama, aquí escuchando tu excelente crónica. Saludos, mi chama, atentamente el profe Tona del Polideportivo Tonatiuh. Saludos, profe, gracias por estar en sintonía de la frecuencia. Ya ha recuperado el receptor David Salgueiro. Y bueno, pues ya Luis Eduardo García y Omar Jaramillo cumpliendo. Cerca Carlos Rubio, Jesús Gallegos y Rosario Carrillo en el concurso de la competidora ferretera 639-119-0100. Todavía no hay extra base, así que usted siga votando. Hay buenas opciones todavía. En el caso de Luis Eduardo y Omar, bueno, pues ya no. 0 bolas, un strike. Lanzamiento rodado, trazado rumbo al short. La toma el short, aguante volteado. Su tiro rumbo a primera, out. Así dominan a Luis Eduardo García. 3 vinieron, 3 se fueron. Es historia en la parte baja de la quinta entrada. Se van 5 entradas completas de juego. Y la pizarra de Alcobendas Alimentos Concentrado Delicias nos dice 7-4 ganando Algodoneros. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca los dejaremos.
Muchas gracias, parte alta de la sexta entrada, batear el equipo de los Venados de Madera, se mantiene aquí una línea entre tercer y short, imparable rumbo al jardín izquierdo, viene Rigoberto Armenta conectando, Pompín. De imparable rumbo al prado izquierdo, contundente ese batazo que le conectaron aquí a Omar Basulto. Pues a la clientela, Arturo, hay que tenerla contenta, hay que tenerla siempre al 100. Y pues bueno, aquí el equipo de los Venados de Madera abriendo con imparable, 7 carreras por 4, ganando el equipo de los Algodoneros Delicias. Allá va Javi Morales. Parece que va a ser todo para Omar Basulto. Va a ser todo para Omar Basulto, el güey le dijo, más. se te envasa uno y es todo. Entonces ya va el umpire y viene Adrián García. Con esto despejamos dudas. Vamos a ir un corte y regresamos. Entonces para el zurdo de Mérida, Yucatán, Omar Basulto, y viene derecho de la colonia Hidalgo. Sí, viene el de la colonia Hidalgo, Adriana García Hernández, con el número 13 en su jersey, brazo derecho. Fue todo para el de Yucatán, lanzando 5 entradas completas, 23 bateadores, 4 carreras, un total de 5 imparables, 2 bases por bola, 3 golpes, no wild y ponchó 4. Dice Cham, no va a haber promoción de boletos ya. Pues ya para el día de mañana, a ver qué podemos hacer. A Pedro Méndez, mi Cham, un saludo para mí y para mi hijo, excelente transmisión, escuchándolos con una espumosa. Bueno, gracias Peter, me dejaste como nuevo, hermano, Y luego también a Martín Bernal y mi compañero de camilla, era Yuri Loya Vega, también estaba en esa ocasión. Aquí estoy como new, mi querido Pedro Méndez, siempre haciendo un gran trabajo también con esos masajes, con la gran experiencia que tiene. Ahí está él en un gimnasio. Pásame la dirección, Peter, por favor, para darla a conocer y que la gente vaya y te busque. Viene entonces Adrián García, Omar Basulto, 5 entradas, Pompín. Así es, únicamente 5 entradas, pues ya lanza un poquito más el pitcher de Yucatán, Omar Basulto. Ya por lo pronto deja el partido pues aquí al derecho. Adriana García Hernández le da la bienvenida nada más y nada menos que Tadeo Espinosa. Bueno, aquí está Tadeo Espinosa, el sexto en el orden, tercera base, tiene en primera Rigoberto Armenta. Aquí está Adrián García, ahora como relevo, aquí viene el lanzamiento rumbo al plato, strike, y sobre todo el profesionalismo de Adrián, ¿no? Imagino que habló Javi Morales con él, eso es inminente, entonces que mañana Mario González va por delante para enfrentar a Rito Méndez. A Rito Méndez el día de mañana. 0 bolas, 1 strike. Así que 7 carreras por 4 en esta parte alta de la sexta entrada. Esa es la pizarra competidora ferretera, lanzamiento. No le gusta el umpire. Le emparejan la cuenta, 1 bola, 1 strike. Super pollos rostizados del Pechugón, los más grandes, jugosos y sabrosos. Rápido servicio a domicilio en Delicias, 639-134-29-39. A un costado, ahí muy cerca de la Panadería El Triunfo, en Avenida Río San Pedro. Ahí está uno de los locales antiguos del Golfito. Super pollo rostizados el Pechugón. Déjate consentir solo por el Pechugón.
Una bola, un strike. Beto Jurado, hermano. Lanzamiento rumbo al plato. ¡Swing! Luciendo mal aquí con ese swing Tadeo Espinosa. Hoy de 1-1, golpe. En la segunda entrada anotó carrera. Abrió tanda en la cuarta. Imparable rumbo al jardín derecho. Se quiso estafar la intermedia, pero llegó el brazo de Chilo Rocha en asistencia. El Parora Incorpore y Zagarnagui por levado 6 lo ponen out. Ventaja aquí para Adrián García. Una bola, 2 strike. Tengo entendido, ya reportó Carlos Castañeda, ya reportó también Mario Macías. Ayer no estuvieron como parte del bullpen del equipo Algoneros. Una bola con 2 strike. Adrián García se balancea, lanzamiento rumbo al plato. Machuconcito de botes lentos por tercera al final en terreno de foul. Ha sido la tomar Carlos Rubio. Hoy sí tengo promoción. Pero al final, les recuerdo, voy a tener una taza mágica de Pasión Deportiva. Muy bonitas, todo es color negro. Ya le pone usted, pues, algún líquido caliente y se va cambiando de color y aparece el logotipo de Pasión Deportiva. Tengo un llavero también de Pasión Deportiva y una calca. Esa va a ser la promoción para el día de hoy, para la gente que está en sintonía, y mandar su mensaje al término del juego, que haga yo la pregunta al 639-471-9124 y 639-123-5796. Una bola, 2 strikes. Se va a lanzar el pitch, lanzamiento alto, 2-2. Calle Sexta y Avenida Sexta Poniente, Gimnasio Warriors Interior. Gracias, mi champ, te ganaste tu masaje. No, ahí estamos, Pedro Méndez. Así que mi Peter está en calle Sexta y Avenida Sexta Poniente, Gimnasio Warriors Interior. Ahí está en la parte de arriba. Y bueno, pues se lo recomiendo. Ahí le encargo a Martín, por favor, Pedrito, sí. No se deje caer mucho. Sí, con Martín tiene que ser mucho cuidado porque un hueso y cualquier cosa se le puede zafar a Martín. No, pues es que le falta carnita al muchacho. 2 bolas, 2 strike. Lanzamiento, un rodador rumbo a segunda. La toma el segunda. A la intermedia, un out, a primera. Doble play. Tiro abierto hacia el lado izquierdo de Luis Eduardo. No sé si al final o pisa la colchoneta o toca el corredor, pero es doble play, Pompín. Alcanza a dejar su pie en la inicial. El primero hace el equipo algodonero, Luis Eduardo García. Viene Arturo, así lo voy a reconocer, con crema, con elegancia, eficiente, firmeza, con autoridad. El umpire de la primera, Lucero, marcando el out en la inicial para que de esta manera se haga la doble matanza. Perfecto, bien, entonces con senderos limpios, el receptor 29 en su espalda, David Salgueiro, séptimo en el orden. Hoy de 1-0, recibió golpe en la segunda entrada, se quedó en el cojín de tercera, y en la cuarta dominado por la base 6-3, short primera, lanzamiento machucón de foul al final. La pelota está muy cerca del pitcher, pero hace contacto sobre todo antes ahí del plato, por eso mismo 0 bolas, 1 strike la cuenta. Rápidamente la umpire de Come, quitándose la careta bien fuerte también, marcando el foul, y por tal motivo ya ni Chilo Rocha ni Adrián García hicieron por la pelota. 0 bolas, 1 strike aquí para David Salgueiro. 7 carreras por 4 ganando Algodoneros. Adrián García ahora en su función de relevo. Chilo Rocha, su mancuerna en la receptoría. Ya de costado el pitcher, aquí viene el lanzamiento rumbo al plato, bajito, de hecho la pierde aquí Chilo Rocha. La pelota se extiende rumbo al círculo de espera, el equipo Los Venados de Madera. Gorditas Lili con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. 2 locales aquí en Delicias, uno más en Mioqui, carretera Panamericana, kilómetro 148, frente al Paraíso Dorado, y en la capital del estado, nuestro cuarto local ya de gorditas Lili, de una tradición desde 1998. Cuenta pareja para bateador en turno, una bola en strike, 2 outs, viene el lanzamiento rumbo al plato, conectando un batazo profundo rumbo al jardín izquierdo, la pelota hacia atrás, y simple y sencillamente en un abrir y cerrar de ojos, se voló las 2 barras aquí David Salgueiro, cuadrangular de David Salgueiro, Pompín. A ver, aguas allá, David Olivas en Cumbres del Deporte con esa pelota, qué feo le dio a Salgueiro, desde que el swing precioso se puede llamar, Arturo, feo le dio la pelota a Llanas en la barra fuera del estadio, todavía seguía caminando. 7-5 la pizarra. ¿Qué más? Dice cuarta baja, Chihuahua 7-5 a Jiménez. Sexta baja, Camargo 1, en ocasiones 13.
Y en la sexta baja, Parral 8, Cuauhtémoc 6, gracias al ingeniero Eduardo Barrios, gracias también a Víctor Cárdenas, me hace llegar la información, entonces puntual, sí, es Parral quien gana 8 carreras por 6. Aquí ya se pone 7 carreras por 5 con ese cuadrangular, al final solitario, qué importante el doble play al final de todo esto, 7 carreras por 5. Viene David Fernández, octavo en el orden, jardinero derecho, par de ponches. Ah, no, ya no es él, es el 51, Pompín. 51, permíteme. Ahí checo, inmediatamente saco la Pues computadora. es Ariel Leiva. Ah, pues Ariel, Sí, el que entró ya ahorita. ha entrado Sí, cierto. a la defensiva, es su primer turno. En esta sexta entrada, hay un rodado violento rumbo al short, la toma el short, bien. Eric Zagarnaga haciendo su recorrido al lado izquierdo, al final encontrando con la fábrica de frente. Y por la edad 63, entonces cayó el tercero. Y se van ya 5 entradas y media de juego. La pizarra gordita Lili, más sabrosas y calientitas, nos dice 7-5 ganando Delicias. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros, tercera zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego. Con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Parte baja de la sexta entrada, la pizarra y el concurso de la competidora ferretera al 639-119-0100. Sigan votando, 7 carreras por 5 ganando algodoneros. Viene el turno para el cuarto en el orden. El cuarto, quinto y sexto, el son del equipo de algodoneros de Delicias vendrán a la ofensiva. Ellos son Jorge García, Carlos Rubio y Rosario Carrillo. La mínima tanda bateadora ante los lanzamientos de Figueroa. Aquí lanzamiento, swing strike el primero para Jorge García, bateador designado. Bateador derecho, 24 en su espalda, pasaporte en la primera entrada, ponche sin tirar en la tercera, imparable, productor en la cuarta y también anotó carrera. Esperando turno, Carlos Rubio el zurdo, lanzamiento alto, una bola, un strike, carnitas y chicharrones de anda. Te ofrecemos moderadamente carnita de puerco, de ternera, chicharrones, morcilla, temblorosos y morcones. Atiende Meme, Danda y Familia. Y Autocristales Lux en Delicias. Manejamos la mejor tecnología para el cambio de cristal de tu vehículo. Nuestros técnicos están certificados y bien capacitados. 472-7677. Saludo al Piolo. Hasta Mexicali, a ver cómo le hacemos ahí con una calca de pasión que quiere. Lanzamiento, dice, para que luzca su troca, así dice. Saludos, gracias. Lanzamiento malo, 2 bolas, un strike para Jorge García. 16 imparables hasta el momento, 10 para algodoneros, 6 para el equipo de los Venados. Se balancea Figueroa, lanzamiento rumbo al plato, strike el segundo, parecía bajito, molesto aparentemente a la distancia. Le aplaude en el cajón de tercera Javi Morales, cajón de primera Jaime Lara. Y al final ya pues es una buena entrada, ¿no? Pompino y Viernes.
Sí, buena entrada la que se vive aquí en el Gran Estadio de Delicias, sobre todo, pues fíjate que ahora muy activo el del sonido local, poniéndole ambiente, en otra ocasión la participación de la Botargas, strike tirándole para Jorge García, se le escapa la pelota al receptor hacia adelante, retoma la pelota García, corriendo de home rumbo a primera, manda un tiro bajito, el catcher rumbo a la inicial. Toma bien Rivera allá en inicial, evitando que la pelota se le extienda porque picó, la detuvo y pisa la colchoneta para consumar el out. Así que por la vía ponche y 23 se consuma el out. Perfecto, viene el turno entonces para Carlos Rubio, quinto en el orden, tercera base, hoy de 3-2 con cara anotada. En su primera aparición, ponche tirándole, en la tercera conectó imparable rumbo a la banda contraria, el izquierdo se quedó en tercera y luego rumbo al derecho, donde anota precisamente carrera, strike el primero para el número 16 en su espalda. Agua Electropura Delicias, también contamos con presentaciones de botella de medio litro, litro y medio y galones, 474-2332, la mejor agua del estado. Agua Electropura Delicias, contacto de foul rumbo al jardín izquierdo aquí de Carlos, 0 bolas, 2 está en la cuenta. Así que gracias a quienes participan en el concurso, quienes interactúan también con nosotros. Ahí está también la transmisión por YouTube, Pasión Deportiva Delicias. Suscríbase, comparta. Y también estamos por www.sigma Radio Delicias, no solamente con la frecuencia del 102.fm, ahí en la página web puede usted meterse, dice béisbol en vivo, le pica y estamos también al aire. 0 bolas, 2 strike. Viene el lanzamiento abierto, desperdicio aquí para Carlos Rubio. 1 bola, 2 strike, 1 out. Esperando turno, Rosario Carrillo. Así que Nuevo Casagrandes ganando 13 carreras por 1. En 6 completas al equipo de los Mazorqueros. Y en 6 completas Parral ganando 8 carreras por 6. Muchas gracias por el informe. Mon rodado por primera, la pierde el primera, va la asistencia del pitcher, ¡au! Ya la andaba perdiendo Jesús Rivera. Un rodado fuerte al final, jalado aquí de Carlos Rubio, Sí, muy jalado ese batazo por parte de Carlito Rubio, con contundencia, Arturo, ese batazo del jugador del equipo de los Algodoneros de Delicias. Bien, al final logró recuperarse ahí Rivera para poner out a Rubio con la asistencia de Figueroa en la inicial. Viene a batear Rosario Carrillo, jardinero de derecho, número 10 en su jersey. Allá en el lado del local del equipo de los Algodoneros, Arturo, en la parte alta. No se alcanza a ver la cabina ondeándose una bandera. Hoy también andaba una pelota de esas gigantes. Y acá arriba, en el local del equipo de los Venados de Madera, por el pasillo de en medio, si te fijas, anda Don Algodón y Algodoncito. Saludo al ingeniero Eduardo Barrios. Aquí te espero, si estás por aquí, Lalo, ¡Sin! Strike el primero aquí para Rosario Carrillo. Buenos picheos esos. Dice, primo, te mando un saludo a ti, a Pompín Kiko Meléndez, preparador de la Dori, ya casi lista para la semana que entra. Un saludo a Eri Rosete y también, por supuesto, a Kiko Meléndez, No, saludos al tremendo Quicote, también un guerrero, gracias por el saludo y pues ánimo, mi Quicote. Una bola, una está en la cuenta para Rosario Carrillo, hay 2 outs, 6º capítulo, parte baja. Ahí está la Dori poniéndose a punto para la carrera próximamente de Eric Rosete con su número 5. La cuenta pareja para el derecho Rosario Carrillo. Hay evento en Chihuahua, ¿no? De 1-1. Sí, tengo entendido. Para que nos diga Eric exactamente dónde van a correr. Strike en curva a la esquina de afuera. 1 bola, 2 strike. Rosario Carrillo de 1-1. Abrió tarde en la segunda con imparable rumbo al central. Se quedó en tercera. Y luego recibe pasaporte en la tercera. Se quedó en segunda. Recibe pasaporte en la cuarta y anotó carrera. No recuerdo si el día 15. Lo que sí es seguro en Aquiles Cerdán. Bueno, ahí está el reporte. 1 bola, 2 strike, 2 out. Juan Figueroa poniéndose de acuerdo con David Salguero, receptor del equipo de los Venados de Madera. Aquí está de costado, viene el lanzamiento rumbo a home, el machucón de un bote alto rumbo a tercera, es para el bote, a mano limpia, toma la pelota. Ya fue difícil para Teo Espinosa. Ese último bote tuvo que esperar que bajara la pelota. El recurso
sobre todo del antesalista Pompín, era tomar la mano limpia. Ya era difícil infield hit en la jugada. Su error no fue haber atacado desde un principio. Tadeo Espinosa, Arturo, desde ahí. Sí, esperó ese último bote y ahí marchó. Bueno, viene Chilo Rocha, bateador derecho con el número 25 en su uniforme, séptimo en el orden, receptor, hoy de 2-1. Ponche tirándole en la segunda entrada, infield hit en la tercera, produce carrera. Y luego, pues también recibe pasaporte, produce carrera en la cuarta y fue puesto out en home. 7 carreras por 5, así que con 2 out, corriendo Rosario Carrillo por la inicial. Vamos a ver al número 25, bateador derecho, Chilo Rocha. Juan Figueroa ya trabaja de lado, el pitcher derecho se balancea, lanzamiento rumbo al plato, strike el primero, aguanta y se lo marcan. Panadería El Triunfo, sucursal Avenida Río San Pedro y sucursal Campanario, Avenida Fernando Baeza, número 7 Oriente. Qué ricos pan en delicias, Panadería El Triunfo y queso Los Pinos, el sabor que nos distingue, Estación Saucillo. Cuenta de 0 bolas, un strike con 2 outs ya para Chilo Rocha. Veremos si alcanza, espera turno Jesús Gallegos. Derecho contra derecho en la loma, Juan Figueroa, lanzamiento, strike, el segundo. Pues saludos para Juan Jiménez. Sí, Lo bueno es que me traicionó el subconsciente, es ¿no? el seguidor de la crónica de Romántica 102.1. Dice 15 de junio, nocturna, sábado, motor nuevo fabricado por Kiko, vamos con todos el 15 de junio. Gracias. Ya ves, si no ando tan errado. Hola Chama, escuchándolos y viéndolos por YouTube. La Dori es una camioneta, pues es carro. Ingeniero Juan Carlos Flores, saludos. Supe que ya anda por aquí, que ya regresó. Le mando un fuerte abrazo. Y a mis buenos amigos de Tractores del Norte y también de Beer Junior en Delicias. Por el apoyo, una bola, 2 strikes, 2 out. Un carrito que la verdad que le ha puesto ganas Eric en ese sentido. Una bola, 2 strikes, 2 out. Un hobby muy caro. Muy caro. Bastante, diría yo. Ventaja entonces para Juan Figueroa. De costado, lanzamiento rumbo al plato. Con la pura mirada. No sé si pero iba a la esquina afuera. Y al final el lanzamiento es malo. 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Como quiere llegando de Juárez, Arturo. Sí, como quiera. Es una pick-up. Ah, ok. Entonces sí es camionetita. Entonces es una tipo camionetita. Muy bien. 2 bolas, 2 strike con 2 out. Tercia de patos aquí para batear en turno Isidro Rocha, lanzamiento rodado rumbo a segunda, hacia el lado izquierdo del segunda base, tranquilo de frente, a ras de suelo, toma la pelota y por la vía 43 cayó el tercero. Se van 6 sentadas completas de juego, la pizarra de Gorditas Lili, el corazón en cada orden entregada por más de 18 años, 7 carreras por 5 ganando algodoneros. En nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos
ya la recta final. Algoneros colocado de home rumbo a primera y el equipo Los Venados de home rumbo a tercera. Y cuando está el himno de Chihuahua, pues es inminente no pensar en la parte alta de la séptima entrada, Pompín. Sí, vamos a ver cómo sale Adrián García en esta séptima entrada. Por lo pronto, gran ambiente después de cantarse el himno del estado de Chihuahua por parte de los jugadores al llegar al dugout para motivarse. Séptimo rollo, el equipo de los algodoneros gana 7 carreras por 5 y pues se mantiene el cuadro, parece que ser que igual, con Rocha, con Lalo García en la intermedia, Jesús Gallegos en las paradas en corto, Eric Zagarnaga, Rubio pues va a venir para la tercera, está platicando con Lalo García en la primera, el joven Raúl Ruiz en el izquierdo, Omar Jaramillo en el central y Rosario Carrillo en el derecho. Así está el equipo de los algodoneros plantados a la defensiva. Y pues claro, ya te mencionaba yo el caso de Adrián García Hernández. Faltan dos umpires. Sí, ¿Te fijas? están esperando Ahí a los viene. de base. Ahí viene Rafael Lee, es el primero que va a brincar. Y el señor Lucero también ya va saliendo del logo del equipo de los algodoneros. Nos imaginamos, ¿no? Tomando un poquito de agua, Arturo. Sí, probablemente viene la séptima entrada en su parte alta. Natura, a ti deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para la práctica de tu deporte. La esquina de la nutrición bajando a la Plaza del Santuario. Ahí está Natura. Bueno, entonces séptima entrada, parte alta, 7 carreras por 5. La pizarra, la competidora Fraterna. Me preguntan si ya hubo extra base. Todavía no hubo extra base. El detalle es que ya no hay que votar por Luis Eduardo García ni por Omar Jaramillo. Ya cumplieron los 50 votos. Así que estamos en lo que puede ser el último tercio del juego. Vamos a ver, se mantiene Adrián García en la loma. Mañana, pues todo indica, iría Mario Alberto González, que reporta con el equipo. Y también el caso de Rito Méndez, del equipo Los Venados de Madera. Viene el turno para noveno en el orden. Sí, noveno, primero y segundo por parte del equipo de los Soles de Ojinaga, Edwin Ledesma, Guadalupe Quintero y Raimundo Orozco. La mínima tanda bateadora contra el número 13. Saluda a Mario Campos. No, andamos bien. Todo tranquilón, ahí llevando las cosas tranquilonas, mi querido Mario Campos. Viene el turno entonces para Edwin Ledesma. El día de hoy de uno nada. Recibió pasaporte, esto en la segunda entrada. Se quedó estacionado en la intermedia. Y luego, que por cierto produce carrera. Y luego en la quinta abrió tanda y recibió ponche. Aquí nuevamente abriendo tanda en la séptima entrada. Ahí te mandé mensaje. Muy bien. Una bola, 0 strike. Adrián García, lanzamiento alto, 2 y nada la cuenta. Perfecto. Por Pompín, ¿sí puedo votar? No. 2 bolas, 0 strike. Ya lo tengo como manejador, ya como jugador lo retiré. Te lo estoy puliendo como manager. Aquí viene el lanzamiento. Malo, 3 y nada la cuenta. Para el menor Edwin Ledesma. Batallando entonces aquí Adrián García. Cinema Delicias, calle Central Sur y Avenida Cuarta. A una cuadra de la Plaza Carranza, el cine de tu ciudad. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Cinema Delicias, 3 y nada. Para batear en turno Edwin Ledesma. De acostado Adrián García, se pone de acuerdo ya con Chilo Rocha. Se balancea, lanzamiento alto. Ajá, yo lo canté alto. Y el umpire marcó strike. 3 y 1 entonces, tiene que regresar. Algo reclama, por supuesto, el cuerpo técnico del equipo Los Venados de Madera. 3 y 1. Lo que puede ser la recta final de este juego. Madera, históricamente también nos ha regalado juegos de larguísimas entradas en extra inning. Inolvidables. Bueno, al final, pasaporte. Lo perdió, ya va campante, totando rumba primera. Vendría el turno para el número 38 en su espalda, bateador derecho. Guadalupe Quintero, que cubre la segunda base de la defensiva. Aquí el peligro, Arturo, es que pasan al primer enemigo que se enfrenta el equipo algodonero. Sí, menor, y luego viene Guadalupe Quintero, que al final también representa el empate, ¿no? Viene con de 2-1 el día de hoy Guadalupe Quintero, y abriendo por cuarta ocasión la alineación del equipo Los Venados. Fue dominado por la BA 43 en la primera entrada, segunda primera, golpe en la segunda.
Fue puesto out forzado en la intermedia. Viene a conectar en la quinta imparable rumbo a la izquierda. Anotó carrera. También tiene carrera producida el que está en la caja de bateo. Abriendo por primera Edwin Ledesma. Listo Adrián García. Lanzamiento rumbo al plato. Curva. A la esquina de afuera. Strike el primero. ¿Qué quiere Pancho Dietrich? ¿Un saludo o qué? Ah, ok. Saludos a Pancho Dietrich. De todos modos, gran trabajo que está haciendo ahí con las tazas mágicas. Se las dejé para que las entregara. Ya me mandó las fotos y toda la cosa. Bolas, un strike, derecho contra derecho. Luis Eduardo atento en primera, abriendo. De hecho, Edwin Ledesma, 1, 2, 3 pasos. Adrián García. Ahí va la revirada, rumba primera, bajita, la revirada. Llega de clavado con las manos por delante Edwin Ledesma. También le recomiendo burritos Lalos. Calle Sexta Poniente 303, cerca de Seguro Social. Quesadilla Lalos especial, chorizo, repollo, tomate y crema. Consintiendo su paladar, la atiende Lalo y Norma Sapien en burritos Lalos. 0 bolas, un strike. Repito, ya al final una buena entrada hoy en el Gran Estadio Delicias para ser viernes. Lanzamiento bajito, arrastrado. Una bola, un strike. Tuvo que ir hacia el lado derecho, medio paso Chilo Rocha para encontrarse con la esférica. Y es que mucha gente escucha, Arturo, Ojinaga, Madera, pero ya no son los equipos de antes, Arturo. Ya lo vimos con el equipo de Ojinaga y el día de ayer lo vimos con Madera. Saludos a toda la gente que por ahí nos acompaña en la frecuencia de Romántica 102.1 FM. Hoy viernes 7 de junio viene el lanzamiento rumbo al plato. Va a correr rumbo a segunda, va el tiro rumbo a la intermedia. Quieto, la perdió de hecho Eric Zagarnaga. Así que lo que reclama Eric es como que hizo contacto, ¿no? Con él pero al final la pelota la perdió. Sí, llegó con el pie por delante, el corredor del equipo de los Venados de Madera lo quema en la espalda. Zagarnaga a lo mejor en base a eso se basó Rafaelí, que llegó con los pies por delante, así que robo de base. Robo de base, ya está en la intermedia y la cuenta de 2 bolas, un strike. ¿Qué más? Dice Chan, buenas noches, un saludo muy especial para mi sobrina Ivonne, Emanuel y la princesita Michelle hasta la capital del país. Y para mi hermano Piolo, que están escuchando el juego en casa, y mi hermana Celia, el Mexicali, claro, también un saludo para ustedes de parte de Ligoncho, puro algoneros, yo quiero una calca. Muy bien, tengo varias, Lanzamiento, conectando un elevado, rumbo a las paradas cortas, va a ser de hecho Eric Zagarnaga, tranquilito, levantando el guante y capturando. Fly al 6. Sí, muy elevado, le dio aquí Guadalupe Quintero ese ofrecimiento de Adrián García. Fíjate que me quedé viendo la pelota así como lo hace el fildeador, ¿no? Y créeme que buen lío para el jugador del equipo de los algodoneros, que si te fijas se quita la gorra y luego empieza a caminar, a lo mejor con algo de mareo el parador en corto del equipo de los algodoneros, pero al final de cuentas se queda con la pelota. Tenemos el out número 1, corredor en la intermedia, viene a batear nada más y nada menos que Raimundo Orozco. Bueno, viene el turno para Raimundo Orozco, segundo en el orden. Raimundo de 2-1 el día de hoy. Tiene carrera producida y carrera anotada, bateador derecho, 18 en su espalda, se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. ¡Swing! Le quita velocidad, se va en banda aquí Raimundo Orozco. De 2-1. Saludo a mis buenos amigos ahí en el bar Mi Oficina, patrocinado oficial de la Dori. ¿Los conoces, Pompín? A la Dori sí. ¿Y a los del bar Mi Oficina? Ah, no, pues también. Saludos para todos ellos. No, ya hace rato que no voy para allá. 0 bolas, un strike, un out. Saludo a toda la gente ahí que está en sintonía, gracias. Tremendo Julius Gallego, saludos. Julio. Tío. Lanzamiento abierto, bajito. Una bola, un strike. Quiere decir que bueno que ya no viene. Ah, perfecto. Vienen por calcas, muy bien, ahí está. Sí, gracias, hasta luego. Una bola, un strike, una... Tengo aquí calcas, no sé si alguien esté escuchando aquí en el estadio y puede venir, no pasa nada. Ya viene un jovencito, nomás nos toca aquí la puerta y luego le damos calcas para sus vehículos. Una bola, un strike, un out, se balancea el pitch, el lanzamiento, machucón de foul hacia atrás. Y hoy la promoción es una taza mágica de Pasión Deportiva, un llavero de Pasión Deportiva y una calca de Pasión Deportiva. Haré una pregunta al final del juego. Si usted estuvo al pendiente de lo que sucedió el día de hoy, pues va a estar fácil. Aparte, como yo quiero que se la lleve, se la voy a regalar prácticamente, ya sabe cómo soy. Pues sí, ¿no? ¿Para qué complicado la existencia? Pues
Imagínate que les diga, ¿cuántos ponches combinados hubo entre los dos equipos? Hijo, ya los metí en un lío. Eso está buena, ¿no? Como quiere señor Moya, que está atento a la crítica. Toño siempre. Moya. Estar aquí en el estadio. Yo sé que ayer se estuvo aquí. Ah, sí. Y estuvo en sintonía. Sí, siempre se trae su hoja de anotación, ¿eh? Órale, qué bien. De hecho, nos mandó reporte de los cambios a la defensiva. Viene acompañado de su hija, Toño Moya, mi buen amigo Toño Moya, anotador oficial en Saucillo. Y mucha experiencia, ¿eh? En ese sentido. Qué Siempre. bien nos atendió, No, sí, siempre mi Toño, mis respetos. Y ayer estuvo acompañado aquí de su hija y siempre se trae su hoja de anotación y nos pasa algún reporte, por supuesto, de lo que suceda en el terreno de juego, que nosotros podemos, no sé, olvidar por alguna razón. Una bola, un out. Para Raimundo Orozco defendiendo el turno, Adrián García vigila quien corre por la intermedia, lanzamiento rombajón abierto. 2-2 la cuenta. Agradecemos a Tractores del Norte, en nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Y Vir Junior, afeitado de barba completa o delineado de vapor con vapor de ozono. Ven y conoce una nueva generación de Barber Shop, 474-7895, Oasis Plaza, ahí por fuera en la pura esquina, en Avenida del Parque. Estacionamiento amplio, por supuesto, para que no batalle. Cuenta pareja para bateador en turno, Raimundo Orozco, 2 bolas, 2 strike. Abre mucho el corredor de segunda. Lanzamiento, foul. Conectado rumbo a la caseta del equipo algodoneros. 2 bolas, 2 strike, 1 out. Así que en cuanto a la actividad, pues ya estaba ganando Chihuahua, el último reporte que teníamos desde Jiménez. Ganaba también Parral en Cuauhtémoc, ganaba Nuevo Casagrandes, ganaba Juárez y aquí gana Delicias. En esta jornada 4, en algunos frentes, ya en el segundo juego, apenas el primero, en Parral y en Jiménez precisamente. Parral que está buscando su primera victoria, yo no sé si le aguanten una más a ¿cómo se llama? Salomé Barojas, ¿no? Salomé Barojas. Sí, decían que podría regresar Marcelo Juárez, pero ya sabes cómo hay un batazo profundo, rumbo a la izquierda central, la pelota pica. Se va a anotar la sexta carrera, ya va doblando rumbo al intermedio Raimundo Orozco con doblete. Por el puro Callejón de los Milagros, Pompín. Sí, fíjate que poco a poquito, Arturo, de una manera muy tranquila, muy serena, el equipo de los Venados de Madera se vienen llegando los talentos del equipo de Algodoneros de Delicias en cuestión de la pizarra. Esto se pone 7 carreras por 6 aquí en el Gran Estadio de Delicias. Pitcher zurdo, pide Javi Morales. Claro que sí, Alfredo, yo estoy al pendiente, quiero calca. Ahí tengo varias, mandé a hacer algunas, con mucho gusto, y después te llevo una, vas a ver ahí el taller. Y agradecerle nuevamente a toda la familia Tapia Enderezado, Pintura y Soldadura, Avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur, familia Tapia la atiende. Pues va a ser todo para Adrián García, corte y regresamos. Pues no, corazón, ya le quieren bajar aquí a la refrigeración. Adelante, Pompín. El orgullo de la quemada, Mario Macías Soto, nuevo lanzador por parte del equipo de Algodoneros de la tercera zona Delicias.
Sale del encuentro Adrián García Hernández, una entrada, un tercio, 6 bateadores, 2 carreras, 2 imparables, una base por bola, no golpeó, no wild y no ponchó a enemigos. Fue la actuación de Adrián García. Te repito, el hijo de Charlie, Mario Macías, a lo más alto del montículo, número 27 para él. En su jersey tiene un corredor en la intermedia. Muchas gracias. Así que pues no fue bueno el relevo al final de Adrián García. Ya regresa Javi Morales Bencomo rumbo a la caseta. Vamos a ver a Mario con el número 27 en su espalda. Onyx Suite, nuevo concepto en hotelería, 16 cubas y moderna suite. Informes al 472-95-95 y Leche Zaragoza, la leche de casa, Leche Zaragoza, la leche de Chihuahua. Adelante, caminante. Adelante, caminante, viene a batear Francisco Sánchez, que no ha conectado en 3 imparables, en 3 turnos no ha conectado de imparable y de hecho no pudo sacar ni siquiera la pelota del cuadro. Francisco Sánchez, bateador designado del equipo de los Venados de Madera. Viene el ofrecimiento de Mario Macías, pichada alta, le gusta el umpire, strike, buen jalón que le dio Chilo Rocha. Pues si te lo da ni modo. Oye, es que dije adelante caminante porque están tocando la puerta a ok. las calcas. Entonces pues adelante caminante, me dijeron que si tocaba la puerta me dieron una calca, ahí está. Y luego también vino el ingeniero Eduardo Barrios, calcas también. Ha venido ya varios aquí a la cabina de Romántica de Pasión, lanzamiento alto, le emparejan la cuenta. Aquí al bateador en turno, entonces, Francisco Sánchez, de 3-0 el día de hoy. Número 24 en su espalda, tercero en el orden. No ha podido sacarla del cuadro, por la vía 53 en la primera entrada, abrió tanda en la tercera, por la vía 43 y poncho quinta. No se va nadie, Arturo, del Estadio Delicias, toda la gente sigue disfrutando de este juego de pelota. Hay que recordar que el día de mañana el partido arranca también a las 7:30 de la tarde. Lanzamiento de Mario Macías, strike a la esquina de afuera. Una bola, 2 strike. Todo parece indicar que Rito Méndez por parte del equipo de los Venados de Madera contra Mario Alberto González Rodríguez. Quinta baja, Dorados 8 carreras por 7 los rojos. Sexta baja, 13 carreras por 4 Juárez Azoles. Y séptima alta, Nuevo Casadandes, 13 carreras por 7 a Camargo, gracias a Juanito Terrazas, de out 27. Una bola, 2 strike, ventaja para el pitcher. Lanzamiento rumbo al plato, conectando un batazo sólido rumbo al jardín derecho, va al derecho, se quedó con la pelota Rosario Carrillo. Buen recorrido ahora sí rumbo al jardín central, Rosario Carrillo. De hecho, el corredor que está en Intermedia, Raimundo Orozco, salió con el contacto y cuando se vio que se quedó con la pelota ya era difícil buscar por ahí el Pisicore, tuvo que conformarse nuevamente con quedarse en la intermedia, Pompín. Sí, pero el peligro sigue latente, ya que sigue corredor en la intermedia y viene a batear Jesús Rivera, primera base del equipo de los Venados de Madera. Marco Vargas Tuxedo, Avenida del Parque, frente a Cristo Rey en Delicias, la moda que marca la diferencia, renta y venta de trajes, camisas, smoking, toy, accesorios. Y Chantic Organic Spa, masajes y faciales orgánicos, desintoxicación iónica. Pregunta por nuestros paquetes para las damitas. Es este mensaje. Contamos con diseño de uñas, manicure y pedicure. 639-465-1467. Se balancea el pitch, el lanzamiento, strike en curva, dibujada, gran parábola, strike el primero. Chantic Organic Spa, a una cuadra del santuario. Me atiende Ilse Noriega y Diana Domínguez. Hoy no vino mi familia. ¿Iban a venir? No, ¿verdad? No los veo. Salió como Jesús Rivera. Toque bola. Te la dejan en la mano. Me dejó en la mano, sí. Cero bolas, un strike, 2 out. Mario Macías vigila quien corre por la intermedia, que está escoltado, por cierto, por el paro en corto. Eric Zaganaga, viene el lanzamiento. Hay una línea rumbo al jardín derecho, la pelota pica. Doblando de tercera rumbo a home y se va a empatar el juego. Ahí está Jesús Rivera conectando por encima de primera, Pompín. Fíjate lo que son las cosas, Arturo. Aquí el contacto, ¿no? Ya te lo mencionaba yo, que el peligro seguía latente porque venía el cuarto bat y no había conectado de imparable. Perdón, había conectado un field hit, pero aquí el corredor de la intermedia es lo que llamaba la atención, que representaba la cara del empate. Llega para el equipo de los Venados de Madera. Cambio de pitcher, pide Jaime Morales. Bueno, va a ser todo para Mario Macías. Corte y regresamos. Somos tu afición, hoy tiene nuestro
Macías, Pompín. Así es, fue todo para el zurdo Mario Macías. Viene al momento de los disparos Eduardo Herrera, la mojarra como le llaman. Y Mario Macías, únicamente un tercio de entrada, 2 bateadores, un imparable. Número 52, ¿verdad? Afirmativo. Eduardo La Mojarra Herrera. Bueno, pues el juego, sí, Herrera. ¿Qué te dije? Eduardo Herrera. Ah, ok. Está bien. Muy bien. Bueno, entonces el juego nuevo, empatado en esta parte alta de la séptima entrada. Bien, primero está Jesús Rivera. Viene el turno para Rigoberto Armenta, de 3-1 el día de hoy. Para recibir los ofrecimientos de Herrera. Se queda medio swing, consulta con el apoyo de primera y dice que no. Una bola, 0 strike, 2 out. En el caso de Rigoberto Armenta, dominado con elevado rumbo a primera en la segunda entrada, elevado rumbo al derecho en la tercera, abrió tanda en la sexta, conectó imparable rumbo al jardín izquierdo y fue puesto out en segunda. Lanzamiento bajito, abierto. Buen esfuerzo de Chilo Rocha, tuvo que dar medio paso a la hora hecho para encontrarse con esférica, 2 bolas, 0 strike. Ingenio computacional, no olvides que ya puedes contratar internet en casa de Telcel y navegar sin límites, es muy fácil y rápido. Tu modem y disfruta en Ingenio Computacional aquí en Delicias. 2 bolas, 0 strike. Bateador derecho Rigoberto Armenta, de poder este Rigoberto Armenta, dejó de ser clasificado. Lanzamiento bajito nuevamente. Bien en la receptoría Chilo Rocha. Este lanzamiento todavía más descontrolado. Un pasador derecho, se queda con ella, la pelota se extiende, si bien es cierto, un poco rumbo a la línea de cal, de home rumbo a primera, se quita la careta de Chilo y se queda estacionado en primera Jesús Rivera. 3-0 la cuenta. Ha venido remontando el equipo de los Venados a tal grado que ha empatado el juego. Lanzamiento el automático, 3-1. Agradecemos también a Yacedel, estamos comprometidos con la calidad del servicio, contamos con el personal altamente capacitado. Nuestra misión, tu satisfacción en Yacedel. Le mando un saludo a Norma de Burritos Lalos, cumpleaños el día de hoy, felicidades, a nombre de tu familia y por supuesto de tu servidor, felicidades a Norma. Imagino que están festejando 3-1 la cuenta, conectando, cuidado, allá rumbo al jardín izquierdo en terreno de foul. 3-2 la cuenta con 2 out. La cuenta del cubano se presenta aquí con Rigoberto Armenta. La gente pregunta, oye, ¿por qué la cuenta del cubano? Porque así decía mucho en paz descanse mi tío Carlos. Cuando la situación estaba difícil, siempre decía, está en 3-2 lanzando el cubano. O sea que la cosa no está tan fácil. Entonces, bueno, se me quedó ahí como parte también del recuerdo que nos dejó. Gran tío, por supuesto, en paz descanse. De ahí viene eso de 3-2 con 2 out. Esa es la cuenta máxima con 2 out. Aquí piden tiempo, va por un poco del saquito ahí de brea Eduardo Herrera. Oye, agradezco el amable patrocinio de Caspor frente al Mercado Juárez, todo para su evento social y reunión en Caspor, también con rápido servicio a domicilio al 472-4000. 10 carreras por 6. Ganando ya el equipo de Parral. Ponche. Aquí para el bateador en turno, Popín. Sí, una pechada bajita que le gustó al bateador en turno Armenta. Abanicó la brisa y de esta manera cayó el tercer out de la parte alta del séptimo rayo. Así que en sexta alta ya gana Rojos, 8 carreras por 7. Gracias al ingeniero Eduardo Barrio. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Parte baja de la séptima entrada. La pizarra de la competidora Ferretel. Les recuerdo que todavía no se conecta extra base. Ya por Omar Jaramillo y Luis Eduardo García no se puede votar. Carlos Rubio cerca, Rosero Carrillo y Jesús Gallegos. También Jorge García. 639-119-0100. Sigan votando. Viene el turno para el octavo en el orden del equipo algoneros. El juego empatado a 7 carreras. Vendrá octavo, noveno y primero por parte del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Séptima entrada en su parte baja. Jesús Gallegos, Raúl Ruiz y Omar Jaramillo. La mínima tanda bateadora con una cortesía de Hiroshi Delicias. Se encuentra por la avenida Fernando Baeza. Y recuerde, Hiroshi Delicias con teléfono 472-3300. Hiroshi Delicias, la innovación es la base que nos mueve. Vamos a ver a Jesús Gallegos, octavo en el orden, segunda base. Lanzamiento no bueno, así lo considera Gustavo Pineda. Así que parece que ya noqueó el equipo de Faraones a los mazorqueros. 13-1 tengo entendido, Arturo. 13-1, entonces esto indica que la serie se ha empatado a un juego. Y mañana se define quién se queda con ella. Lanzamiento, hay una línea imparable rumbo al jardín izquierdo. De hecho va corredor rumbo al intermedio, viene el tiro. El tiro no es bueno. ¿Y sabes qué? Yo le voy a dar extra base, que no es por donde premia la competidora, porque nunca se para, Pompín. No, ¿Verdad? no, completamente de acuerdo. Entonces Ganas. aquí conectando ganas, se tiró espectacularmente Tadeo Espinosa del lado izquierdo como portero, pero no era una línea brava trazada. Jugó agresivo, demasiado Jesús Gallegos, porque no paró de correr, Arturo, como tú lo mencionas, iba decidido a buscar la extra base. Va el pajarito. Sí. Sí, Jaime Bustamante, número 2. Bueno, entonces va Jaime Bustamante a correr en esta séptima entrada por Jesús Gallegos, que deja el juego, se va de 3-1 con pasaporte, conectando aquí doblete, y viene el turno para Ruli Ruiz, noveno en el orden, jardinero izquierdo, bateador zurdo con el número 51 en su espalda, el día de hoy de 3-2, con carrera producida y carrera anotada. Jesús Alfredo Ruiz, calenda por parte del equipo de los Venados de Madera. Ardiendo el calentador de la décima Y zona. Luis Mendoza. El toque es por tercera, baja el tercera, mano limpia, tiro rumbo a primera. ¡Quieto! Se despegó. Qué toque también de Rulis, Hombres en las esquinas, Popín. Buen toque de pelota de Raúl Ruiz, ya lo mencionabas tú. El antesalista del equipo de los Venados de Madera bajó bien, hizo todo el movimiento para tratar de sacar al corredor allá en la inicial. No se consuma, ahí para mí es infield hit. Sí, infield hit, buen toque y el recurso. Era mano limpia, excelente. Tadeo Espinosa en tercera, pero ya el tiro y con la velocidad de Raúl, pues infield hit, hombres en las esquinas. Viene el turno para Omar Jaramillo, más peligroso, va a haber cambio de pitcher, corte y regresamos, por favor, Jorge. Llegó el día
Bueno, es todo para Juan Figueroa. Viene pitcher zurdo, Pompín. Manuel Misael Núñez, Arturo, nuevo lanzador. Número 28. Misael Núñez. Así es. Viene bateador zurdo Omar Jaramillo. De 4 nados, más peligroso todavía aquí Omar con par de ponches. Hombres en las esquinas en esta séptima entrada, parte baja. 2 entradas, 2 tercios, 11 bateadores, 4 imparables, no base por bola, no golpeo, no wild, un ponche. Perfecto, esa es la labor de Juan Figueroa. Si lo puede perder, Sí. más no lo puede ganar. Deja 2 de herencia. Y el equipo algodoneros atacando en esta parte baja del séptimo episodio. Vamos a ver a Omar Jaramillo. Gasolinera Grupo Silsa G500 lanza su programa de lealtad. Solicita tu tarjeta G Puntos. Ya estás participando en el obsequio de una motocicleta mensual. Y también Tapia Enderezado, Pintura y Soldadura. Aquí en Delicias, Avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur. Familia Tapia te atiende. Pitcher zurdo, Arturo, ya. Zurdo Misael Núñez. Ya de costado. Aquí viene el lanzamiento. Se cruzaron totalmente. La pelota hace contacto en el backstop. Regresó de clavado Jaime Bustamante. Qué jugada tan extraña aquí. Se cruzaron totalmente el pitcher porque el receptor, Pompín, hace el movimiento hacia afuera. Se sale totalmente de zona y la pelota va por el puro centro, ¿eh? Te digo una cosa. Para mí que también aquí, no sé cómo viste la situación de Omar Jaramillo, a ver. Yo más bien aquí le saco todo a el corredor. Jaime Bustamante, cuando abrió, de cierta manera, pues como que sacó de concentración al lanzador. Bueno, ahí está. Hombres en tercera y segunda. Aprovecha Rulis. Ese descuido para irse lo mal intermedio. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato alto. Sí, el pajarito amagó con venirse. Y se abre el receptor y la pelota pasó por el puro centro y hace contacto del backstop y no anota porque con el contacto exactamente sólido llegó nuevamente hasta la receptoría. 2 y nada la Pitcher cuenta. clave. Aquí está Misael Núñez, viene el lanzamiento abierto. 3 y nada. 3 y nada aquí para Omar Jaramillo. Todo le favorece al equipo del gobernador esta marcación, Arturo. 3 y nada. Obligas a que el pitcher venga por ahí, no ayudan a pisar, tienes que correr en tercera y segunda y batiendo Omar Jaramillo. Vamos a ver, 7 carreras por 7 hasta el momento. Misael Núñez ya está de costado, ya se pone de acuerdo con el receptor, viene el lanzamiento rumbo al plato, ni siquiera el automático, lanzamiento ligeramente abierto, pasaporte. Así que casa llena del equipo algoneros y no hay out. Por la misma manera de manejar de Cavi Morales, Arturo, tan agresivo, y que ayer ganando 3-1 intentó hacer el juego de squeeze play, hace que el pitcher del equipo de los Venados de Madera se ponga incómodo al venir con sus ofrecimientos y de esta manera otorgar la base por bola para Jaramillo. Velocidad pura en tercera, segunda y primera, y viene a batear Eric Zagarnaga. Así que bueno, va a ser todo para el pitcher. Vamos a ir un corte, Jorge, y regresamos, por favor.
Muchas gracias. Viene pitcher derecho con el número 19, Pompín. Alfredo Ruiz, Arturo, es el nombre del lanzador relevista del equipo de los Venados de Madera. Y pues el anterior, Núñez, únicamente un bateador, una base por bola. Es el pitcher número 5 que utiliza el equipo de los Venados de Madera. Si mal no recuerdo, él es hermano de Pablo Ruiz, el zurdo pues, del equipo de Naica. Alfredo Ruiz. De hecho, lo pretendía Madera Pablo Ruiz por recomendaciones del hermano. Y también ¿dónde fue, Arturo? En Parral. En Parral me preguntó Denis Martínez por él. Y en Ojinaga me preguntó el catcher. Aquí lanzamiento, la pierde el receptor, va realmente el pitcher, bajó. No se mueve absolutamente nadie. Lo que pasa es que el pajarito los trae locos ahí en la antesala, oye. Claro. Un pajarito que quiere volar. Un pajarito que quiere volar, casa llena, no hay out. En tercera, Jaime Bustamante, en segunda, Raúl Ruiz. Y en primero, Mar Jaramillo, velocidad en los senderos, no hay out. Eric Zagarnaga, de 3-1 el día de hoy, imparable rumbo al derecho, se quedó en segunda. En la tercera, Ponche tirándole golpe en la cuarta, anotó Carrey, viene a ser dominado con elevado rumbo al derecho en la quinta. Derecho con derecho, Alfredo Ruiz. De costado se balancea, lanzamiento rumbo al plato, strike. Como que quieran amagar un poco Eric, pero no hay out. Odontología integral con la doctora Stephanie Baeza. Citas al 639-172-9817 frente a la clínica 11 del IMSS en Delicias. Séptima poniente número 22A. Le ofrece atención dental. Aguas con un pichado, Arturo, Una bola, un strike. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato. Foul hacia atrás en la malla central conectando a Eric Zagarnaga. Una bola con 2 strikes. Una bola, 2 strikes la cuenta. Y bueno, pues aquí Eric Zagarnaga en desventaja, esperando turno Luis Eduardo García. Enojado el manejador de Madera, Arturo. Carlos Chávez Baeza, el manager del equipo de los Venados. Ventaja aquí para Alfredo Ruiz, se balancea, lanzamiento abierto, 2-2 la cuenta para Eric. Así que séptimo episodio, parte baja. La cuenta pareja para el 97 en su espalda. 21 imparables se han conectado el día de hoy, 13 del equipo Algoneros, 8 del equipo de los Venados. Ya ganó Nuevo Casagrandes por nocaut, 13 carreras por 1. Listo el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, contacto de línea, rumbo al jardín central, anota el pajarito doblando desde tercera rumbo a home, ya no hay tiro, se anotó también Raúl Ruiz, allá se descuidan, viene anotando Mar Jaramillo, ya se hizo un relajo aquí defensivamente el equipo de los Venados, muy vivo también Omar Jaramillo en ese titubeo, en el tiro rumbo al cuadro, 3 carreras para el equipo Algoneros, Pompín. Sí, sobre todo vivo, la pelota quedó a la deriva en el infield, cuando Jaramillo estaba posicionado o iba llegando a la tercera, ve que la pelota queda a la deriva para llegar a la registradora quieto, y sobre todo pues también aprovecha Zagarnaga para irse a la intermedia en bola ocupada. Así que 10 carreras por 7, responde Eric Zagarnaga con par de carreras producidas, y ya Omar Jaramillo, producto sobre todo de las concentraciones a la defensiva, muy vivo de tercera rumbo a home, y Eric Zagarnaga está en la intermedia y viene el turno para Luis Eduardo García. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento, swing, strike el primero. Micasafacil.com. Si usted quiere comprar o rentar un terreno, una casa, es la mejor opción, micasafacil.com, con certificación en el ramo inmobiliario. Luis Eduardo el día de hoy de 4-2 con carrera producida y par de carreras anotadas. Listo el pitch, el lanzamiento, strike el segundo, ya lo pone contra la pared. 0 bolas, 2 strike, esperando turno Jorge García. Así que toma la delantera por 3 carreras Algoneros, 10 carreras por 7. Le costó trabajo a Venados venir de atrás, y Algoneros, que repito, pues es lo que ha tenido también en cuanto a su ofensiva. Lanzamiento pegado, es malo, dice el umpire, 1 bola, 2 strikes. Agradecerle al Vaquero Express carne asada, costilla, chuleta, ciblón y arrachera. 639-128-7465, y le atendemos sábado y domingo de 12:30 a 6 de la tarde, Avenida Río San Pedro en Delicias, frente al Oxxo, en Fraccionamiento La Salle. El Vaquero Express carne asada.
Bueno, aquí rompe contacto con la placa el pitcher Alfredo Ruiz. Luis Eduardo García, una bola, 2 strike. Alfredo vigila quien corre por segunda, Eric Zagarnaga, conectando un batazo corto rumbo al jardín izquierdo. Va hacia atrás el izquierdo, Rigoberto Armenta levanta el guante y captura. Así que cayó el primer out, Pompín. Sí, parecía que venía Zagarnaga a buscar el piso rumbo a tercera. Al final de cuentas no se queda ahí anclado en la intermedia. Tenemos el out número 1 de la parte baja del séptimo rollo. Delicia ya se fue arriba al son de 10 carreras por 7. Ahora viene cambio. Sale Jorge García y entra Alexis Sáenz. Muy bien, número 45 para él. Jorge García únicamente un imparable en 3 turnos, además de una base por bola. 2 ponches. Muy bien, aquí entra Alexis con el número 45, así que de 3-1 con pasaporte, carrera producida y carrera anotada. Bien lo comentas para Jorge García. Vamos a ver Alexis. Lanzamiento, swing, al primer ofrecimiento. ¿Qué tal? Ayer le preguntaba, ¿siempre el primero? Dice, sí, siempre el primero. Bueno, Alexis ayer se fue de 4-1 con sencillo, carrera anotada, 250 milésimas y en la temporada bateando para 419. Alexis ha conectado 13 indiscutibles en 31 veces oficiales. Bateador derecho, 0 bolas, 1 strike la cuenta para él. Abriendo por segunda Eric Zagarnaga. Eric, que después de la serie con Parral empieza a responder como lo vimos en el campeonato regional de béisbol de la tercera zona, muy participativo. También ya no quiero Ojinaga, 14-4. Perfecto, gracias. Los Moritos Birrería, calle Quinta y avenida Tercera Norte, en la pura esquina, aquí en Delicias, de lunes a domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde, consomé, tacos de barbacoa de res y de borrego. Los Moritos Birrería, swing, strike el segundo aquí para Alexis. 0 bolas, 2 strike, 1 out. Así que bueno, pues el equipo algoneros oportuno, aprovechando todo lo que le ha brindado también hoy el equipo Los Venados. 0 bolas, 2 strike, baila un poco allá por el intermedio Eric Zagarnaga. Viene el lanzamiento rumbo al plato, bajito, la pierde aquí el receptor. La pelota se extiende ligeramente rumbo a la línea de cal de home rumbo a primera. Se quitó la careta David Salguero. Y bueno, pues así. A ver. 11 por 7. Perdón, Mineros. 11 por 7 Mineros a Manzaneros. Ok, gracias. Una bola con 2 strike. Lanzamiento, contacto sólido. Entre tercer y short, imparable rumbo al jardín izquierdo. Van a parar. En tercer Eric Zagarnaga. Hombres en las esquinas, Pompín. Ahora sí, cuidadoso Javi Morales. Cuidando a Arturo de las carreras que pues no puedes arriesgar tanto. El batazo fue rápido rumbo al izquierdo. No le daba la oportunidad a Zagarnaga para llegar a home. Y tenemos corredores en las esquinas. Corredor en tercera y en primera. Viene a batear Carlos Eduardo Río Nevares. ¿Por qué menciono esto? Porque ahorita Shiro Rocha, pues créeme que sí lo mandó al matadero. Y mírame, hubiera sido una rayita más para el equipo de algodoneros. Sí, un saludo al ingeniero Eduardo Barrios. Confirma el knockout de Juárez sobre Ojinaga. Y luego aquí recibiendo también mensaje de Toño Moya. Home run de espalda con espalda de Bojorges y Yepes. Baja de la octava, Faraones 15-8 a Camargo. Gracias Toño Moya. Lanzamiento pegado para Carlos Rubio. Así que par de cuadrangulares de Bojorges y también Daniel Yepes. Una bola, 0 strike, 1 out. En tercera Eric Zagarnaga y en primera está Alexis Sáenz. 10 carreras por 7. El zurdo Carlos Rubio como quinto en el orden, hoy de 4-2 con carrera anotada. Ya está de costado el pitcher derecho Ruiz. Lanzamiento, swing. Le abanicó con todo aquí Carlos Rubio. Una bola, un strike. Carlos, que recibió ponche en la primera entrada tirándole. Imparable en la tercera rumbo al izquierdo. Se quedó en tercera. Imparable rumbo al derecho, anotó carrera. Y bueno, fue puesto out por la vía 3-1, buena asistencia del pitcher en primera. En ese rodado del lado derecho de Jesús Rivera. Una bola, un strike con un out. Le agradecemos también a Super Pollo Rostizados el Pechugón. Déjate consentir solo por el Pechugón. Rápido servicio a domicilio. 639-134-2939. Los más grandes y jugosos y sabrosos. Avenida Río San Pedro Sur 1018, un costado de Pared El Triunfo. De Avenida Río San Pedro. En locales antiguos del Golfito. Una bola con 2 strike.
Ventaja aquí para Alfredo Ruiz. Hombres en las esquinas. Esperando turno, Rosario Carrillo. Lanzamiento es malo. 2 bolas, 2 strike. Sigan ustedes votando por el concurso de la competidora ferretera. Por el momento no hay extra base. Y por cierto, atentas y atentos porque tengo una promoción al final del encuentro. Una pregunta, quien acierte estaré sorteando una taza mágica de Pasión Deportiva, un llavero de Pasión Deportiva y una calca de Pasión Deportiva. 2-2 la cuenta para el zurdo Carlos Rubio. Viene el lanzamiento rumbo al plato, lo golpeó. Golpe para Carlos Rubio. Allá se le queda viendo Carlos Rubio. Cuidado. Ahí se le queda viendo Carlos Rubio. Cuidado. El pitcher también se acerca de más. Ahí se lo van llevando. Escoltado también por el umpire en jefe, Pompín. Las miradas, esas miradas que matan. Esas miradas no muy bonitas. Golpe para el bateador Carlos Rubio. Y sube a la intermedia. Obviamente Alexis Sainz del equipo de los algodoneros de Delicias. Oye, 2 cuadrangulares de Humberto Gutiérrez en la serie de rojos. Perfecto, octava baja. 11-7 ganando Parral a Cuauhtémoc. Gracias por el reporte. En el de rojos nomás me indican eso, no dicen cómo van. Ok, vamos a ver si ahorita nos pasan el reporte cómo van en el 21 de marzo. En casa del equipo de los Rojos de Jiménez. Enfrentando al equipo capitalino. Ahora viene el turno para Rosario Carrillo. Sexto en el orden. Jardinero derecho con el número 10 en su espalda. El día de hoy de 2-2. Con carrera anotada. Conectó imparable rumbo al jardín central en la segunda entrada que abrió tanda. Se quedó en tercera. Pasaporte en la tercera. Se quedó en segunda. Pasaporte en la cuarta. Anotó carrera y viene de conectar infield hit en la sexta. Así que 2-2 con par de pasaportes y carrera anotada para bateador derecho. El que está en turno, Rosario Carrillo. Fíjate, Arturo, que se extraña al señor Carlos Durán. No sé si él manejaba la página de la Liga Estatal de Béisbol, porque ponían marcadores parciales muy seguido en la página de la liga. No, ahora no más comparten links de transmisiones en vivo. Swing, strike el primero. Una bola, un strike, sí, totalmente de acuerdo. Flojitos. Sí, luego en el comunicado que nos hace llegar el correo electrónico, información muy escueta, sobre todo, pues no ponen los mejores bateadores, al final cómo les fue. Una buena reseña, pero con Carlos Lotter lo escribí, dije cómo le falta, sobre todo a la página oficial. Aquí viene el lanzamiento, strike el segundo. ¿Sabes qué pasa mucho también en la página oficial? Cuando te ponen el banner, ya con el resultado mínimo te ponían pitcher ganador y pitcher derrotado. Sí, sí. Ahora no. Pero por lo mismo. Ahora en un banner, pues ya si vas a estar, por supuesto, elaborándolo, pues nada cuesta, ¿no? Una bola con 2 strikes para Rosario Carrillo, lanzamiento foul hacia atrás. Gorditas Lili, con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. El corazón en cada orden, entregada por más de 18 años en Gorditas Lili. Nuestros 4 locales, 2 en Delicias, 1 en Mioqui y 1 en Chihuahua. Y a don Meme de Anda un fuerte abrazo, carnitas y charrones de Anda. Tenemos hoy domingo riquísimo asado acompañado de arroz o frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia, le atiende Meme de Anda y familia. Una bola, 2 strike. 8-7 en Jiménez. A ver, dice Arturo, en la toma abierta queda un poquito limitada la primera base. No sé si sea mi computadora. Ah, ok, en la cuestión de YouTube. No oí. Ah, ok, no, aquí la pantalla se ve bien. No sé si sea la compu, Inge. Sexta baja. Dorados 7, Rojos 8. El resultado Sarmiento, ingeniero Eduardo Barrios, gracias. Los Rojos buscando también salir de ese bache, ¿no? 2 ganados, 7 perdidos. Casa llena y 2 out. Ahora viene Chilo Rocha, Pompín. Sí, sin tirarle Rosario Carrillo con la marcación del umpire, nada conforme. El número 10 del equipo de Goberneros, que al final de cuentas tienen que ir por el no para calmarlo. Viene a batear Isidro Rocha. La casa sigue llena, 10-7 algodoneros sobre los Venados de la 10ª zona. De 3-1 hoy Chilo. Infield hit en su segunda aparición al plato en la tercera entrada. Había recibido una entrada anterior, ponche tirándole, pasaporte en la cuarta. Fue puesto out en home.
y viene a ser dominado por Leva 43 en la sexta, tiene par de carreras producidas. Lanzamiento, hace contacto de foul en un medio swing, arrepentido al final. La esférica se va rumbo al círculo de espera, más o menos ahí donde está colocado Jaime el Pajarito Bustamante, haciendo algunos swing de calentamiento fuera del círculo de espera. 0 bolas, 2 strikes, 2 outs. Ventaja aquí para el pitcher Alfredo Ruiz. No hay donde ponerlos, casa llena. Eric Sagarnaga por tercera, Alexis por segunda. Lanzamiento abierto, 1 bola, 2 strikes. Y en primera, Carlos Rubio, ya más tranquilo. Después del golpe iba hirviendo. También el pitcher bajó un poco, pero no se quedó ahí en la loma. Lo fue siguiendo con las miradas y no pasó nada. El umpire bien escoltando también Tony Ramos. Y bueno, pues las cosas no pasaron a mayores. 1 bola, 2 strikes. Lanzamiento, un rodado rumbo al short, la toma el short. Tranquilo de Nene, rumbo al intermedia, out forzado. Carlos Rubio en segunda y se van 7 entradas completas de juego. Algoneros hace el rally de 3 carreras y toma ventaja 10 carreras por 7. Alcodés, alimentos concentrados de delicias. Ganar el campeonato es nuestra meta. No picheo, haciendo juego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Bueno, va a haber cambio de pitcher por parte del equipo Algoneros en esta parte alta de la octava entrada. La pizarra, la competidora Ferretera ganando la tercera zona, 10 carreras por 7. Fue todo para la mojarra, Herrero Arturo. Viene a lanzar Carlos Castañeda. Es únicamente un bateador, un ponche. Sí. Y es el que está logrando la victoria. Claro. Así que... No tiene ciencia, diría. Sí, fíjate nada más cómo se dan las cosas. Así es el béisbol, ¿verdad? Claro. Pero bueno, aquí enfrentó a un bateador. No le hicieron carrera. Nada, hasta acá un che. Y bueno, viene Carlos Castañeda en esta octava entrada. Y a la ofensiva el equipo de Madera con sexto, séptimo y octavo. Tadeo Espinosa, David Salgueiro y Ariel Leiva. Perfecto. Entonces, Tadeo Espinosa el día de hoy de 2-1. Ante Carlos Castañeda viene el lanzamiento. Strike en la esquina de afuera. El primero, Tadeo Espinosa, golpe en la segunda entrada, anotó carrera. Abrió tanda en la cuarta, conectó imparable rumbo al jardín derecho, fue puesto out en segunda, con el tiro de Chilo Rocha en asistencia de Eric Sagarnaga, y en la sexta bateó para doble play. Derecho contra derecho, se balancea el pitcher, lanzamiento rodado de foul cerca del cajón de tercera. 0 bolas, 2 strike. Autocristales Lux. Manejamos la mejor tecnología para el cambio de cristal de tu vehículo. Nuestros técnicos están certificados y bien capacitados. 472-7677. Y Agua Electropura Delicia. Surtimos a domicilio barrotes, empresas maquiladoras. 474-2332. La mejor agua del estado. Agua Electropura Delicias. 0 bolas, 2 strikes. Se aparece el pitch, lanzamiento alto. Arturo. Sí. Ulises Vaca en el derecho. Perfecto. Cambio la defensiva. Entonces entra Ulises Vaca en el jardín derecho. Una bola, 2 strike para batear en turno Tadeo Espinosa. Esperando turno David Salgueiro. Algodonero cerca de una victoria más
Aquí está Carlos Castañeda, lanzamiento rodado rumbo al short, la ataca el short, excelente Eric Sagarnaga, a la carrera, doblando rumbo a primera out, por la vía 63, qué seguridad de Eric Sagarnaga, no era fácil, No era fácil porque iba a desplazarse rumbo al lado izquierdo. El parón en corto del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias, y sobre la marcha mandar el tiro a la inicial porque pues había velocidad con Tadeo Espinosa. 8 completas, Mineros 12, Manzaneros 7. Muy bien, gracias. Así que a 3 out. El equipo de los Mineros de conseguir su primera victoria de la temporada ante los Manzaneros de Cuauhtémoc. Esa sí es noticia. Esa sí es noticia. Séptimo en el orden, receptor David Salgueiro, número 29 en su espalda, de 2-1 el día de hoy. Aquí viene el lanzamiento bajito abierto, recibió golpe en la segunda entrada, se quedó en tercera, dominado en la cuarta entrada por la vía 63, y luego en la sexta conectó cuadrangular solitario, tiene carrera producida y carrera anotada. De 2-1 el día de hoy con cuadrangular. Viene el lanzamiento, aquí conectando un rodado de un bote prácticamente rumbo a las paradas cortas. Otra vez Eric Sagarnaga, a la altura del pecho, tomó la pelota, dobló rumbo a primera, out por la vía 6-3. Fíjate, Arturo, que mucha gente pregunta el caso de los Mineros de Parral, de la fuerte crítica, ¿no?, que recibió Huereca, que el equipo no ganaba. Pero pues simplemente se quedan los méritos ahí, son cosas que el equipo pelea, ¿no? Hacen 7 pero les hacían 10. Entonces aquí está de nueva cuenta, ¿no? El equipo de los Mineros respondiendo a la ofensiva, hacen más carreras que Cuauhtémoc y están ganando hasta el momento. Digo, ahora vamos a ver si el picheo cerrador o el picheo relevista mantiene esa victoria para ellos. Y son cosas que a lo mejor muchas veces se ve que un equipo no trae ganas por cuestiones de tender la cama al manejador. Y yo contra Lisa pues no vi al equipo de esa manera. Una bola, 0 strike. Lanzamiento foul. Hacia atrás una bola, un strike. Buen comentario. Pastelería de Copastel, calle Central Sur, 101-470-0954. Pastelería de Copastel. Y Queso de los Pinos, el sabor que nos distingue. Estación Saucillo. En la cuenta de una bola, un strike para Ariel Leiva con el número 51. Ha entrado la defensiva. Ya tuvo un turno en la sexta entrada. Fue dominado por la vía 6-3. Lanzamiento strike. Aquí el segundo. Una bola, 2 strike. Carlos Castañeda con el número 12 en su espalda. Son 23 imparables, 15 del equipo algodoneros. Me parece que es el mayor número de imparables que ha conectado esta temporada, habrá que revisar. Se balancea el pitcher, lanzamiento, swing, abanique, se poncha. Y se van 7 entradas y media de juego. La pizarra, 10 carreras por 7, cortesía de gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, ganando algodoneros. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Muchas gracias. De regreso viene la parte baja del octavo episodio. La pizarra, la competidora ferretera, todavía no hay extra base. Todavía no hay extra base. Sigan votando al 639-119-0100. Algodoneros ganando 10 carreras por 7.
Y va a haber cambio de pitcher. Permíteme. Es el número 42, 42, permíteme un segundo. Es que estaba checando, Arturo, y en el juego número 2, allá en Parral, Algodoneros conectó 18 imparables. 18, muy bien. Es Daniel Sánchez. Daniel compi, Sánchez, sí. el que está en la loma por parte del equipo de los Venados de Madera. Así que fue todo para Alfredo Ruiz. Entonces le sacamos la labor. Natura, a ti deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para la práctica de tu deporte. La esquina de la nutrición bajando la Plaza del Santuario y Cinema Delicias, el cine de tu ciudad. Contamos con todas las salas renovadas, con butacas ergonómicas, alfombras e iluminación. Estrenos cada semana a una cuadra de la Plaza Carranza. Vendrá el turno para el equipo algodoneros. Adelante. Viene nada más y nada menos que Jesús Gallegos. Va a haber cambio, ¿no? Pues sí viene el Pajarito, que había entrado a correr. Jaime Bustamante, Raúl Ruiz y Omar Jaramillo. Que ayer conectaría cuadrangular. Se fue de 1-1. Cuadrangular muy importante a la banda contraria, donde le da la ventaja en ese momento 7 carreras por 6 el equipo al gol. Después haría otra más Omar Jaramillo, 8-6, y ese fue el resultado final el día de ayer. Vamos a ver entonces al Pajarito en su primer turno en este juego. Jesús se fue de 3-1 con carrera anotada. La labor de el jugador del equipo de los Ruiz, Alfredo Ruiz, una entrada, 6 bateadores, 2 imparables, un golpe y un ponche. Ok, muy bien. Esa es la labor. Al final el que está cargando con la derrota es Juan Figueroa. Ahorita lo revisamos rapidito. Sí. 0 así, ¿verdad? 0 bolas, un strike. Y lo está ganando Eduardo Herrera. Le hicieron 2 carreras a Figueroa. Sí, lanzamiento La abierto. otra ya es de Misael Núñez, así es. que entró y dio pasaporte. Al final se anotó esa carrera. Bueno, 10 carreras por 7, ganando el equipo algodoneros. Vamos a ver a este pitcher derecho, Daniel Sánchez, enfrentando a Jaime Bustamante. Una bola, un strike. Listo el pitcher, se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato, bajito, 2-1 la cuenta. Burritos Lalos, calle Sexta Poniente 303, Elcar, el Seguro Social. Servicio a domicilio 639-5-5190-62. Bistec en chile rojo, deshebrada en chile verde. Burritos Lalos, consintiendo su paladar. Y también Tractores del Norte, nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Así que 2-1 aquí la cuenta. El derecho Daniel Sánchez se pone de acuerdo con el receptor, lanzamiento rumbo a la goma, strike, el segundo aguanta y se lo marcan. Pajarito no le gusta la marcación aquí del umpire Gustavo Pineda. Mañana Pasión Deportiva en punto de las 8:30 de la mañana por esta frecuencia, y también la emisión vespertina 2:30, y a las 7:30 el tercer juego. Veremos cómo termina este partido y ya sabremos si Algodoneros tiene la posibilidad de ir por la limpia. Lanzamiento rumbo al plato abierto, porque barrió a Parral y luego Jiménez también lo tuvo 2-0, no pudo limpiar al equipo de la octava zona. En Ojinaga igual manera, estuvo 2-0, no pudo limpiar, y aquí podría ponerse 2-0. Aquí el equipo que mencionaba de los imparables fue el día 18 de mayo del 2019, conectaron 18 imparables a Martín Urias, Eliud Bracamontes, Ramón Aragón y Luis Jiménez. Perfecto, al final con cuenta de 3 bolas, 2 strike, pasaporte, lanzamiento abierto. Toño Moya terminó el juego en Casas Grandes, ganó 15 carreras a 10 Faraones. Gracias, Toño, fuerte abrazo. Así que allá va rumbo a primera con pasaporte Jaime Bustamante. Y vendrá a la caja de bateo Raúl Ruiz, el jardinero izquierdo, número 51 para él en su jersey, ganando el equipo de Algodoneros 10 carreras por 7. Pues a lo mejor dar la oportunidad a más gente, ¿no, Arturo? Bueno, vamos a ver aquí a Raúl Ruiz, que el día de hoy pues le ha ido bien, de 4-3, con carrera producida y par de carreras anotadas. Poca actividad para Joel Ramos, también para... Ahí va corredor rumbo a segunda, funciona. El bateo corrido hablando de segunda rumbo a tercera. Bustamante lo van a mandar rumbo al plato. Ahí viene el tiro abierto, se notó carrera. Doblete de Raúl Ruiz. Mi querido Pompín, les voy a decir una cosa. Afición de poca fe.
Doblete donde premia la competidora ferretera Raúl Ruiz. Adelante. Es el tercer indiscutible que conecta el joven del equipo de los algodoneros de Delicias, Raúl Ruiz, y trae la carrera número 11 para el equipo de algodoneros. Ya son 4 de ventaja, pero pues hay que ser más, Arturo. Hay que ser más porque el equipo de Venados de Madera es un equipo muy aguerrido. La gente del equipo de los algodoneros se anima aquí en el Gran Estadio de Delicias, apoyando al equipo algodonero. Viene a batear Omar Jaramillo. Parral 12 carreras por 10 en la novena entrada con Cuauhtémoc. Así que la gente que votó por Raúl, ¿sabes cuántos votos tenía Raúl Ruiz? ¿Cuántos? 2. Por eso les dije. Un volado, ¿no? 2 votos nada más. Quienes votaron, felicidades. Hubo extra base. Aquí conectando, rodado entre primero y segundo, imparable rumbo al jardín derecho. Va a venir rápido Raúl Ruiz, anotando la número 12. Bien, sobre todo por la velocidad que implementa el equipo de los algodoneros de Delicias, Arturo, con Bustamante, Ruiz y Omar Jaramillo, ¿no? 3 jóvenes de mucha velocidad que hace que el equipo de algodoneros traiga más carreras. Y esto se pone, amigos aficionados, al son de 12 carreras por 7. Omar Jaramillo conectó su primer imparable hoy. Sí, primero. Segunda ocasión que se envasa. Sí, la anterior con pasaporte. Bueno, aquí viene Eric Zagarnaga. 12 carreras por 7 ganando algodoneros. No hay out. Beer Junior en Delicias, barbería y peluquería calidad que mereces. Corte de cabello con máquina, tijera o navaja. Oasis Plaza, ahí por fuera, en la pura esquina, por Avenida del Parque. 474-7895, lanzamiento alto. Eric como segundo en el orden, el día de hoy, de 4-2, con 2 producidas y 1 anotada. Qué buena jornada aquí para Raúl Ruiz, 2 números nada más. Y el número ganador de los 1,000 pesos en el extra base de Rulis Ruiz. Strike, el primero es el 639. Y fíjate, porque estoy en el pendiente, porque los dos comienzan con 134. Entonces le vamos a poner todo más misterio a esto. Al 639, 134, 4989. 639, 134, 4989 es la persona que gana los 1,000 pesos de la competidora ferretera. 2 votos tuvo nada más Raúl, Una bola, 2 está en contacto aquí de foul, Pompín. Vamos a ver hasta dónde le alcanza allá en Parral, Arturo, el equipo de los manzaneros, que siguen atacando al equipo de los mineros. Perfecto. 12 por 10. 12 por 10. Onyx Suite, estacionamiento propio bajo techo. 16 comas y moderna suite, nuevo concepto en hotelería. Informes al 472-9595 y leche Zaragoza, la leche de casa. El amor te hace crecer, la leche de Chihuahua. Conectando un batazo rumbo al jardín derecho, central, va al derecho, va el central, va a ser el central, cargado rumbo al derecho, se quedó con ella, fly al 8. Mucho terreno, cubrió el jardín central del equipo de los Venados de Madera, ya que el batazo va colocado entre central y derecho. Al final de cuentas, el central es el que se queda con la pelota, y de esta manera tenemos el out número 1 de la parte baja de la octava entrada. Algodoneros, con su ofensiva en esta entrada, han hecho 2 anotaciones para incrementar su ventaja, y vendrá a batear Luis Eduardo García. En la primera corre Omar Jaramillo, tocando al pitcher Sánchez del equipo de los Venados de Madera. Vamos a ver a Luis Eduardo García, carrera producida, par de carreras anotadas, un rodado rumbo a la segunda, la pierde el segunda, recupera, tiro rumbo a segunda, un out, rumbo a primera quieto. Era un rodado para doble play, al final batalló Lupe Quintero, Pompín. Sí, no pudo hacer la jugada el camarero del equipo de los Venados de Madera, y en bola ocupada llega Luis Eduardo García a la inicial. Tenemos 2 outs en la pizarra y sigue acá el show, Arturo, por el cajón de club en el dugout pues, del equipo de los Venados de Madera con el señor Don Algodón. Y a la gente que sigue escuchándonos, gracias, agradezco el amable patrocinio de Caspor, que se ubica por frente a el Mercado Juárez. Caspor frente al Mercado Juárez, y con rápido servicio a domicilio al 472-4000. También agradezco a Hidosha Delicias, que se encuentra por la avenida Fernando Baeza. Hidosha Delicias, la innovación es la base que nos mueve, y con teléfono 472-3300. Muchas gracias. Aquí lanzamiento conectado de foul de Alexis, que entró por Jorge García en la séptima entrada.
conectó imparable rumbo al jardín izquierdo y de hecho se quedó estacionado en la intermedia. Esto fue en la séptima entrada. 0 bolas, un strike, 2 out para él. En primera Luis Eduardo García, lanzamiento elevado en terreno de foul, la busca el receptor también, primera base, nada, la pelota se va por encima del estadio y pone en contra la pared. 0 bolas, 2 strike, 2 out aquí Alexis. Algoneros vendrá por 3 out, ganando 12 carreras por 7, son 5 carreras de ventaja. Marco Vargas Tuxedo, la moda que marca la diferencia, frente a Cristo Rey. Renta y venta de trajes, camisas, smoking, toy accesorios en esta época de graduación. Derecho contra derecho, Daniel Sánchez. Ya de costado vigila y reoja Luis Eduardo. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Elevado corto rumbo al jardín derecho. Bueno, al final va el primera base rumbo al derecho y es el que se quedó con la pelota. Ya andaba chocando también, la buscaba rumbo al derecho. El segunda base, al final es el primera, el que se quedó con la pelota. Pensé que va un poquito más, pero sí, en la grama del jardín derecho aparece el primera base y ponen out atrasado. Fly al 3 para usted que anota. 8 entradas completas de juego. Ganando Algoneros 12 carreras por 7, cortesía de Gorditas Lili, más sabrosa calentitas. A 3 outs de Algoneros, veremos qué dice Venados. Muchas gracias. Parte alta de la novena entrada. La Pizarra, la competidora ferretera, 12 carreras por 7, ganando el equipo de la tercera zona Algoneros. Carlos Castañeda se mantiene en loma y va a enfrentar aquí un batazo corto rumbo a primera en la toma. Es al final. Out. Se le atravesó Carlos Castañeda, Luis Eduardo García. Es Carlos el que toma la pelota, va a la asistencia, el pajarito en primera. Out. A 2 Algoneros. A 2, buena jugada de Castañeda, con el mismo guante le pasó la pelota al pajarito Bustamante, que asistió bien. Fíjate nada más, por la vía 13 con asistencia de los hace el out. Ya ganó Parral, Arturo, 12 carreras por 10. Bueno, gana su primer duelo de esta temporada. Tapia, enderezado, pintura y soldadura, Avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur. Familia Tapia la atiende. Odontología integral con la doctora Stephanie Baeza, le ofrece atención dental para toda la familia. Citas al 639-172-9817 frente a la clínica 11 del IMSS aquí en Delicias. Y también no te puedes perder nuestras promociones en los brackets. Viene el turno para Guadalupe Quintero, strike el primero. Mario Rodríguez, el pitcher ganador por parte del equipo de los Mineros. Jorge Delgado, el derrotado por el equipo de Cuauhtémoc. Salvamento de Omar Vázquez del equipo de los Mineros de Parral. Fíjate, 2 pitchers locales los que hicieron la chamba. Perfecto, buen dato, gracias. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Se balancea el pitcher, lanzamiento, curva, la esquina afuera, strike el segundo. 0 bolas, 2 strike. El Vaquero Express, carne asada, 639-128-7465. Y los Moritos Birrería, calle Quinta y avenida Tercera Norte, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Héctor Guevara Domínguez del Molino. Felicidades, Héctor. Te esperamos en la cuarta entrada para los 1,000 pesos.
Ahí va un machuconcito rumbo al primer entrenador de foul. Así la vigila Chilo Rocha. Oye, Arturo, qué manera de festejar de los jugadores de Parral y de la misma afición, ¿eh? Vimos el último out que fue por la vía del ponche. Déjame te lo menciono, cómo se terminó el partido. Y no, o sea, pues obviamente no, se quita mucha presión Armando Huereca y la novena del equipo de los Mineros de Parral. Y obviamente no, ojalá que el día de mañana vuelva la afición a apoyar al equipo de los Mineros, que parece que ya ganaron el primero, Arturo. Perfecto. Vamos a ver para el día de mañana el segundo compromiso. Aquí viene el lanzamiento, conectando de foul, defendiendo el turno. Aquí Guadalupe Quintero, que está abriendo por quinta ocasión la alineación del equipo de los Venados. También agradecerle, por supuesto, a Super Pollo Rostizados el Pechugón, los más grandes, jugosos y sabrosos. Rápido servicio a domicilio, 639-134-2939. Y también para tu casa o para tu oficina, ricos platillos individuales y grandes promociones. Avenida Río San Pedro Sur, 1018, locales antiguos Golfito. La Super Pollo Rostizados el Pechugón. Una bola, 2 strike para Guadalupe Quintero de 3-1 el día de hoy, con carrera producida y carrera anotada. Esperen, la pregunta va a estar fácil, para que se lleve la taza, el llavero y la calca de Pasión Deportiva. Una bola, 2 strike con un out. Si estuvo atenta y atento, vas a ver. Aquí se balancea el pitcher, lanzamiento rumbo a la goma. No cruza, consultan con el umpire de primera Armando Lucero y dice que no cruzó. Así que 2 bolas, 2 strike, un out. Ya ganó Nuevo Casagrandes, ganó Parral, estaba ganando Jiménez, Ganó Juárez, y esperar el resultado precisamente aquí, donde Algodoneros está a 2 outs de amarrar la serie. 12 carreras por 7. Mañana sería Mario Alberto González frente a Rito Méndez, rodado por tercera. La toma el tercera, no, la pelota se interna rumbo al jardín izquierdo. Buen esfuerzo de Carlos Rubio, rodado a ras de suelo. Tuvo que ir 2-3 pasos al lado izquierdo, tratar de meter el guante y la pelota se va rumbo al izquierdo, Pompín. Sí, que al final de cuentas se te vean el entreno, las ganas, la garra, la entrega. Aquí lo hizo Carlitos Rubio al tratar de detener esa pelota. Tenemos corredor en la primera colchoneta por parte del equipo de los Venados de Madera. Viene a batear Orozco por parte del equipo visitante, que están cayendo al son de 12 carreras por 7. Oye, pues también acá el chino, el famoso chino de la Revolución, poniendo el ambiente acá en el graderío con la gente de Madera y bastante gente de Delicia, y Arturo, que veo que se vienen acá rumbo al local del equipo de los Venados de Madera. Muchos de ellos mencionan que porque pues a la gente le dice ya conocen la mayoría y pues vienen a ver a los jugadores de Madera. Saludos hasta Cuauhtémoc, a Raúl Chávez. ¿Qué onda, Cham? ¿Quién fue el que pegó el batazo de la competidora? Fue Raúl Ruiz, mi Rulo. Saludos a Raúl, a René Chávez, jugador también, por supuesto, de la sexta zona. No sé cómo se encuentre de las lesiones René. Lanzamiento strike, el primero aquí para batear en turno Raimundo Orozco. Oye, el que subieron videos haciendo ya bullpen fue Dani Valdés. Sí. Muy duro, Arturo, muy duro, y su caída bien, o sea, para venir a un accidente, no, operación y todo lo que conlleva ello, se ve bien, se ve fuerte el Chino Valdés. Una bola, un strike, tuvo un problema de tránsito, sobre todo, foul, rumbo a la caseta del equipo, un choque fuerte y lo ha alejado algunas semanas. A Daniel Chino Valdés, parte importantísima, por supuesto. De hecho, reactivaron a Alejandro Félix. Lo habían dado de baja y lo reactivaron, tengo entendido. Una bola, 2 strike, un out. Sí, fue reactivado esta semana. Raimundo Orozco, de 3-2, con 2 producidas y 2 anotadas el día de hoy. Segundo en el orden. Ventaja para Carlos Castañeda. Ya se pone de acuerdo con el receptor. Aquí piden tiempo. Lo concede el umpire. Y es que ese batazo de foul, Arturo, que ahorita mencionabas, pasó muy cerca de nuestro compañero de la crónica y se quitó. ¿Qué podemos esperar si en un juego de semifinal en la Liga de la Toronja se le fue un rodado en primera base? Continuas este foul. Lanzamiento foul, conectando hacia atrás. No pelees. Llévatela tranquilo, hombre. Dice, ya traía guante, no la agarré. Menos aquí que no traía guante. No, me pasó aquí muy cerca de unos chamaquitos, se metió la pelota, Arturo. Siempre hay que estar muy al pendiente, le hemos dicho. Sí. A mí eso de que estén arriba de las casetas, por ejemplo, muy pegado a las mallas, no sé los papás. Cuidado. Ven lo que acaba de pasar en Grandes Ligas. Siempre acá está al pendiente de la esférica para donde vaya. Lanzamiento rumbo al plato, cruzó. No cruzó.
Armando Lucero, el umpire de primera, dice que no. 2 bolas, 2 strike, 1 out. Saludos para Felipe Campos, dice que se le acabó el parque, Arturo, muy temprano. Dice, pero allá en Juárez no me va a pasar lo mismo. No, ya me imagino. Muchas Saludos. gracias, Micham René, se encuentra en recuperación. Todavía se perderá toda esta temporada también, con el favor de Dios, estará de regreso en el 2020. Saludos, por supuesto, a Raúl, a René Chávez. Fuerte abrazo hasta Cuauhtémoc. ¿Allá otra vez? ¿Qué pasa, Pompín? ¿Estás bien? No, no, olvídate. Digo que estos de Rito Mejía y Betán se me hicieron muy bien. No, la pelota acá fue al dugout del equipo de los Venados de Madero, rebotó y se vino acá rumbo donde está Carto Rubio, ¿no? Ok, perfecto. Muy eficientes estos. No, es que me ponen nervioso. 2 bolas, 2 strike, cuidado. Lanzamiento que parecía lo golpeado y luego se metió. Y parecía al final morder la esquina de adentro, que es lo que dice el respetable, mire. Pero no. Nos vamos a cuenta de 3 bolas, 2 strike con 1 out. Y Carlos, que tiene ese sello, Pompín. Sí. ¿Verdad? Que de repente le gusta poner los cardíacos. Había sacado en orden la octava entrada. Y luego con ayuda del umpire. Bueno, 3-2 para Raimundo Orozco. Listo, Carlos Castañeda se pone de acuerdo con Chilo Rocha. Abriendo por primera Lupillo Quintero. Se balancea, lanzamiento rumbo al plato, golpe al final. Golpe. Ya iba rumbo a segunda Lupillo Quintero, así que ahí se duele bastante. Se va la asistencia para el bateador en turno, Pompín. Sí, muy molesto el bateador, es que lo pegó en la pura rodilla, Arturo. Se duele bastante el jugador del equipo de los... Bueno, parecíamos que le había pegado en la rodilla, Arturo, y se queja bastante, todavía muy dolido. Es como en el muslo izquierdo. Sí, y se queja bastante el jugador. La dormilona. Venados de Madera, ¿cómo? La dormilona. Ah, ok. Te entendí, van una y una. No. La dormilona ahí donde duele. Dice Felipe Campos que él se va a llamar la taza mágica. Con la pregunta y con la respuesta, vamos a ver. No hace efecto la taza mágica. No, en esa no, esta es algo caliente. Es que no va caliente, así que no le serviría tremendo Felipe, así que mejor denle la opción a otro, no se crea. Saludos para Felipe Campos, siempre en sintonía de Romántica 102.1. Pues fíjate, Arturo, que pues sí, mejoró la entrada aquí en el Gran Estudio de Delicias el día de hoy. Bastante familia es lo que me llama la atención, que viene a disfrutar del Rey de los Deportes. Y el día de mañana, ¿qué promoción hay? Es de 5 a 6 para estudiantes que presenten su credencial. De 5 a 6, entrada gratis. Bueno, muy en bien. Lo que es el área, por supuesto, de general. Y luego hay muchos que salieron de vacaciones, Arturo. Fase final de ya del ciclo escolar para preparatoria y creo que también para universidad. Creo que ya nomás hasta el día miércoles. Por mi hermana lo menciono, que ya el miércoles llega el Torbellino a casita. Ok. Muy bien, entonces, bueno, ya recuperado, ya va tranquilo. Fíjate que esa promoción pudo haber estado buena hoy. Sí, yo ¿verdad? pensé que Porque pues están en la escuela, lo que platicamos tú y yo ayer, ¿no? Claro. Bueno, entran a correr ya por Raimundo Orozco. Me parece el 86, ¿se alcanza a ver bien? Carlos Córdoba. Carlos Córdoba entra entonces a correr. Número 86. Sí, tío, o sea, sí como que pues está buena la promoción. ¿Te acuerdas que yo lo comentaba en Ojinaga, ¿no? Con el otro compañero de la crónica, eso. O sea, por un día de estudiantes, otro de 5 o 6. Y no sé, ¿verdad? La dama que lleva a su compañero, pues paga, la dama entra gratis. O sea, tío, ya para que traes afición, traes gente y pues ya la pareja pues trae a su mujer y por ende pues tiene que traer los hijos. Entonces pues ya ser un poquito más de aficionados. Pero son ideas locas que se le ocurren a uno simple y sencillamente. Bueno, está aquí el primero aquí para batear en turno. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Hombres en segunda y en primera. Viene el lanzamiento rumbo al plato, strike el segundo. Para el número 24, Francisco Sánchez, de 4-0 el día de hoy, incluido ponche, tirándole en su tercera aparición al plato en la quinta entrada. 0 bolas, 2 strike, 1 out. Listo Castañeda, apoyado por la porra de Alfredo Sánchez y la gente que se quedó hasta ahorita. Lanzamiento alto.
Chanti Organic Spa para ti, damita, que quieres conectarte el estrés. Conoce Chanti Organic Spa a una cuadra del santuario. Contamos con diseño de uñas, manicure y pedicure. Le atiende Ilse Noriega y también Diana Domínguez, y también tenemos masajes y faciales orgánicos. Una bola, 2 está el lanzamiento rodado hacia el lado derecho, hasta tira el primera base, nada, la pelota es interna, rumbo al jardín derecho, viene el tiro rumbo a home. Lo que decimos en el programa, saca la bazooka Ulises Vaca, out del home, qué tiro le puso a Chilo Rocha, Pompín. Lo decíamos el día de ayer, Arturo, en la crónica, y mira, qué tan cierta, qué rápidamente me pone la muestra. Ulises Vaca, créeme que me quedo sorprendido de qué clase de brazo lució el hijo de Mayelo. Ulises Vaca, buen tiro, por la vía 92, un solo strike le puso a Alexis Sainz. Avanza el corredor a la antesala. Asusté aquí al ingeniero Edson Meléndez con el brinco que pegué. No, qué bárbaro. Este Ulises Vaca nos regaló 2 tirazos en la final, 7º juego en Cuauhtémoc, ¿eh? Hombres en las esquinas, hay 2 out, aprovechó el tiro por supuesto. Carlos Córdoba para irse rumbo a tercera, Francisco Sánchez conectó imparable, pero viene el tiro de Ulises Vaca. Out en home, Guadalupe Quintero. Impresionante. No, la verdad que sí. Y lo que pasa es que me quedo viendo la jugada, y cuando veo el tiro de un bote, cómo agarra vuelo, y Chilo Rocha ya estaba esperando. Bien Ulises Vaca, con el brazalete ahí en el derecho. Una bola, un strike con 2 out. Jesús Rivera en la caja, viene el lanzamiento rodado de foul rumbo a la caseta del equipo algoneros. Una bola, 2 strike, 2 out. Y bueno, aquí la gente se va a poner de pie. Ahí está el sonido local también, por supuesto. Esperen ahorita, después de lo que tenga Pompín en alguna entrevista en el terreno de juego, vamos a esperar que caiga el out más complicado, el número 27. Una bola, 2 strike, 2 out. Sobre todo eso, Arturo. Viene Carlos Castañeda. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato. Foul nuevamente. Qué difícil este bateador, ¿no? Jesús Rivera. Ahorita llegando a la casa, créeme, lo primero que voy a hacer es checar ese tiro de Ulises Vaca, ¿eh? Qué clase de tiro. Créeme que no, o sea, se disfrutan esas jugadas en home, pero más se ve destacar ese jovencito de Ulises Vaca. Una bola, 2 strike, 2 out. Listo, Castañeda respirando y profundo. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Bajito, se va rumbo a la intermedia ya Francisco Sánchez. Y bien, sobre todo Castañeda como Chilo Rocha, no presionarse, que le corrió a la intermedia, no representan el empate, y tienes que tenerte tú la concentración con el bateador, porque la cuenta está 2 bolas, 2 strikes, 2 out, la cuenta que presagia el ponche. 2-2 con 2 outs, se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo al plato, rodado rumbo a la segunda, la toma el segunda, la pierde, tiro rumbo a primera, out. Por la vía 43, el equipo algoneros gana 12 carreras por 7. Amarra la serie, mañana a las 7:30 buscando, por supuesto, buscar a toda costa la limpia. El pitcher derrotado fue Juan Figueroa y el pitcher ganador fue Eduardo Herrera. Y bueno, ya va Ramón Gallego Rayos buscando seguramente alguna entrevista en el terreno de juego. Mi querido Beto Jurado, muchas gracias. Una gran victoria, 17 imparables conectó el equipo algoneros hoy por 9 de los Venados, que mostraron resistencia. Pero bueno, viene un batazo muy importante cuando el juego está empatado a 7 carreras. Allá se va acercando Pompín para platicar seguramente con, no lo sé, vamos a ver. Es que están por ahí saludándose los jugadores. Un momento siempre especial. Algoneros gana otra serie más. La 4ª serie ganada por parte del equipo algoneros. Pone su récord, 9 ganados, 2 perdidos. Así es, en estos momentos voy a hacer la entrevista con uno de los jugadores importantes en el partido del día de hoy, con Raúl Ruiz, jugador menor del equipo de los algodoneros. Ruiz, primero que nada, una entrevista para Romántica 102.1. Te escucha Arturo Baeza en el palco de transmisión. Victoria para el equipo de los algodoneros. Sí, así es, gracias. El equipo nunca se rindió. Ahí se nos dificultó un poquito
el trabajo, pero gracias a Dios supimos sacar adelante el bateo. Buena noche para ti con el bat, produciendo carreras. Sí, así es, gracias a Dios. Ahí hice unos ajustes conforme pasaban los picheos. En varios turnos me tuvieron en 2 strikes sin bola. Pero gracias a Dios ahí salieron las cosas y se me dieron ahí 1, 2, 3, 4 hits. Gracias a Dios. El día de hoy, o de nueva cuenta, Madera. Un equipo aguerrido que no deja de pelear picheo tras picheo. Sí, así es, un equipo difícil. La verdad que no hay equipo fácil aquí en esta liga estatal. Y aguerrido, ellos trataron de alcanzarnos y lo lograron. Pero como te repito, en el bateo oportuno nosotros salió adelante a flote, gracias a Dios. ¿Cómo trabajar, Raúl Ruiz, sobre todo para acomodarte los llamados del manejador, ¿no? Por la competitividad que hay en el interior del lugar del equipo algodonero? Sí, pues uno la verdad que nomás está aprovechando cualquier oportunidad que le den. Y pues gracias a Dios ahí yo creo que la estoy aprovechando bien. Gracias, Raúl. Gracias. Palabras de Raúl Ruiz, jugador del equipo de los algodoneros de la tercera zona Delicias. Pues victoria para el equipo local la noche del día de hoy aquí en el Gran Estadio Delicias. Pues aquí toda la gente del cuerpo técnico, Arturo en el logout, obviamente no, pues alistando sus maletas para pues emprender su salida, ¿no? A los vestidores y seguirse acomodando aquí el equipo de los algodoneros. Vamos a ver si me permite aquí un poquito con el coach del equipo de los algodoneros, Pablo Cadena. Victoria para el equipo algodoneros. ¿Qué tal? Buenas noches. Victoria para el equipo algodoneros. Ah, sí, no te escuché esa parte. No, mira, pues gracias a Dios los chavos no han dejado de batear, de venir de atrás, de siempre estar respondiendo, peleando, pues tienen la preparación y pues, el picheo ahí va ajustándose poco a poco. La oportunidad para nueva cuenta para Basulto, después viene Adrián García, seguir trabajando con todo el staff de picheo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Afortunadamente pues se está trabajando, esperemos que las cosas se mejoren en el corto plazo. Como te lo repito, el bateo está respondiendo, siempre viniendo de atrás y haciendo las cosas, pero predomina la buena armonía y el buen grupo que tenemos aquí. 2 victorias ya en esta serie, pero mañana hay que buscar la tercera. Sí, sin duda, ¿verdad? Porque pues hay la capacidad de eso y más. Ahorita hay que aprovechar todos esos juegos y pues ellos yo creo que van a venir a tratar de quitarnos ese juego, pero no debemos dejarlos. Un juego muy dinámico con Javi Morales, le gusta jugar agresivo, vimos con casa llena, séptima entrada, juego empatado, esperaban excuse play, Bustamante sacó de quicio los lanzadores, muy dinámica la manera de jugar de algodoneros. Sí, así es el estilo de Javi, ¿verdad? Siempre agresivo, siempre poniendo los corredores a hacer eso, a estar buscando una base más, a hacer hit and run, a hacer quiebres, a hacer toques de sorpresa. Es el estilo de él y está funcionando, gracias a Dios. Para el día de mañana, ¿qué habló el cuerpo técnico del equipo de los algodoneros para probable pitching? No, la verdad apenas ahorita pues, acaba de concluir este partido, ahorita platicamos un rato y ya sobre eso nos iremos. Muchas gracias. Gracias a ti. Palabras de Pablo Cadena, después de haber terminado este juego de pelota. Fíjate que tengo ganas de platicar con una de las personas. Vamos a hacer, me permite poquito, nada más poquito, aquí rápidamente con el profe Valderrama del equipo de los algodoneros, porque hablamos con jugadores, con manejadores, pero una parte fundamental, Arturo. También él, profe Valderrama, una entrevista para Romántica 102.1, victoria para el equipo de los algodoneros. Sí, gracias a Dios se dieron las cosas una vez más y pues otra vez una de las características, la reacción del equipo, ¿verdad? Nos fuimos arriba con un rally, de repente el equipo de Madera empezó a reaccionar y viene esa reacción también de nosotros en ese inning para culminar el juego. Un trabajo importante para usted durante toda la semana, trabajar los muchachos para que lleguen bien y sobre todo mantener una temporada sin lesiones. Así es uno de los propósitos principales, ¿verdad? El llegar a la etapa de playoff en óptimas condiciones, principalmente sin jugadores lesionados y pues que lleguen en una condición física para poder enfrentar una temporada como lo es el estatal, ¿verdad? Tan larga en temporada regular y también en playoff. ¿Ya cuántos años con el equipo de algodoneros como preparador físico? Bueno, en mi primera etapa pues estuve en aquellas épocas de los campeonatos 2005, 2007, esos buenos años, y el año pasado que me vuelven a dar la oportunidad de estar una vez más y pues la confianza para estar en este año también. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes y un saludo a Arturo ahí. Bueno, las palabras, profe Valderrama. Arturo, no sé si hay algo más. No, gracias. Buen trabajo, Fompín, como siempre. Ánimo, Te espero. nos vemos mañana. Y bueno, la gente que está esperando, la pregunta está muy sencilla. Tengo una taza mágica de Pasión Deportiva, también tengo lo que es un llavero y una calca. No sin antes agradecerle a Ramón Gallego Rayos en el tenor del juego, al ingeniero Edson Meléndez en el YouTube y también en todo lo que ofrece las plataformas de las redes sociales, a mi compañero Jorge Antonio Sánchez, gran los controles, a mi casa Sigma Radio Delicia, Romántica 102.1 FM, a la familia Chavero,
Claro, también al Steer, a la señora Olga Lidia Mimela Campos, a la competidora federativa Vicente Rodríguez. Se despide ustedes Arturo Baeza Rosete, hoy gana Eduardo Herrera, que solamente lanza un tercio de entrada, y eso le bastó. El derrotado fue Juan Figueroa. La pregunta es muy simple. En la séptima entrada, el juego estaba empatado a 7 carreras. Había casa llena. ¿Quién dio el batazo importante rumbo al jardín central? Que al final él produce 2, aunque se vienen 3 carreras para tomar la ventaja 17. Está muy fácil, ¿no? 639-471-91-24 y 639-123-57-96. Manden sus mensajes porque mañana le voy a decir quién se gana la taza, la calca y el llavero de Pasión Deportiva. Quien conectó es imparable rumbo al jardín central cuando el juego estaba empatado a 7 carreras y había casa llena. ¿Quién fue? Muy fácil. Nos vamos, pásenla bien. Gracias.